Of the 1973 coup d'etat in my country, my father, an honorable member of the Chilean Air Force, who deeply believed in the rule of law, suffered the consequences when those in power turned against it. Yet it was international pressure and global solidarity that helped restore peace and democracy to my homeland. At a time when we desperately needed hope, the world provided it. Decades later, the people of Chile granted me the honor of leading our nation. And with profound commitment, I now bring the experience of my country, not unlike that of others, to this organization to lead with hope once again. I was elected twice as President of the Republic, the first woman in this position. I served twice as Cabinet Minister in Health and in Defense, as the first Executive Director of UN Women, and as High Commissioner for Human Rights. In almost 20 years of public life, both national and international, I have paired the defense of human principles with realistic, practical leadership. Peace and development demand this balance. Trust in the international order and trust in our institutions are mutually reinforcing. Both require robust experience and a firm commitment to the UN Charter. I stand before you to reclaim the urgent need for dialogue, because deliberation and multilateral cooperation have been the operative platform upon which this organization was built, and they remain the bridge to our future. My own vision was born of the difficult and sometimes improbable miracle of dialogue, even when all odds are against it. I know it can deliver, because I have seen it transform the impossible into achievable. We must all remember Article 33 of the Charter, which mandates solutions through negotiation, inquiry, mediation, and conciliation. Today, I solemnly commit to upholding this mandate of dialogue in all my actions. I also commit to consistent and full adherence to the Charter, the best assurance all member states can have of impartiality, and the necessary foundation of trust. We need a modern UN, focus on real, sustainable, and verifiable results, leading through managerial efficiency, coherence, and trustworthy leadership. I envision a United Nations that anticipates, prevents, creates, and unites with one overarching goal: serve member states and their citizens. This organization and its complex system remains the most ambitious, generous, and successful collective project by states in history, from civil aviation to humanitarian assistance, from intellectual property to monetary stability, from peacekeeping to meteorology. The UN system is woven into the very fabric of our daily lives. This is where the inspiration for and the cause of our urgent hope lies, that hope that will allow us to unleash the full potential of multilateral cooperation and to unite the peoples of the world around common solutions. Let's act in an environment of deep uncertainty, strategic competition, expanded armed conflicts, grave violations of international law and human rights, deepening inequality, disastrous climate change, and technological disruption. Trust in institutions had been severely weakened. And yet, precisely because the stakes are this high, the raw material for transformation has never been more abundant. Fractures expose the architecture that needs redesigning. Disruption forces the imagination that incremental progress never demands. It is not that difficulty carries a silver lining. It is that difficulty is the only forge in which durable solutions are made. So this is the moment that calls for exactly the kind of leadership this organization was built to provide. And it is this conviction that animates my candidacy. The United Nations remain the one place on earth where every nation, large or small, powerful or vulnerable, can speak to every other nation. The only house where all bases share the same roof. That irreplaceable architecture of universal dialogue is what we must protect and what we must put to work. A shared vision for a renewed UN must look in 4 directions. Look backwards. We must remain firmly true to the Charter, its purposes and its principles. They are and must remain our common moral
and political compass. Renewal and reform must always serve a fuller realization of that founding vision. Look inward. The UN system must commit to transparency, accountability, efficiency, and effectiveness, and align eliminating duplications, streamlining processes, and aligning resources with mandates. The UN 80 initiative is a unique opportunity to strengthen the organization, and I will pursue it with full determination. Look outward. We must reconnect with the peoples of the world. Restoring credibility requires delivering results, effective results, supporting peace and security, advancing sustainable development, and defending human rights efficiently and impartially. Look forward. The UN must build its future on the institutional excellence, effective service to the people, and strong loyalty to its purposes and principles. Shaping our collective future, and above all, that of the young people who will inherit whatever we build or fail to build here. The centennial of 2045 is not a distant milestone. It is a working horizon that gives urgency to every reform we undertake today. On peace and security, the priority must be prevention, quiet diplomacy, early warning, sustained engagement with regional actors, and professional mediation can stop escalation before it becomes a catastrophe. The Secretary General must remain engaged as a channel of communication even when consensus seems distant. On sustainable development, key priorities are eliminating hunger and poverty, reducing inequality, closing the digital gap, and advancing meaningful climate action, leaving younger generations a world capable of offering opportunities, jobs, dignity, and hope. On human rights, human dignity must remain at the center of UN action. Human rights are not only the core of a dignified life, they are also preventive tools for lasting peace and global stability. Excellencies, I accepted my nomination to join the millions who desperately need us to hear the urgent call for hope, a hope for dialogue, a hope for inspiration, a determined and passionate hope for igniting faith in United Nations leadership for this turbulent time. Let me remind you of Nelson Mandela's final address to the United Nations, delivered in this very building, where he urged for what he called a workable dream, a hope that leaders would emerge who would not allow that any person should be denied their freedom. It is in this spirit of service that I humbly answer Mandela's call, offering my experience to lead this organization through this unprecedented moment for a more inclusive world. Violeta Parra, legendary folk singer of my homeland, once sang that the two materials that forge her art were, and I will quote, "Your song, which is also mine, and the song of all, which is my very own," end of quote. It is a dream that finds its voice in the mouths of others, becoming a word and ultimately a shared song. We must not surrender to despair. Just the opposite. We must choose to hope, repair, anticipate, and above all have the courage to cooperate so the world can prosper again, live in peace, and ensure everyone's human dignity. This is my vision for the renewed future of the United Nations that we bring before you today. I thank you. I thank Ms. Bachelet. We now proceed to the first segment. Delegations wishing to speak in the first segment are invited to press the microphone button now. Members are reminded that they are encouraged to ask short and focused questions. Interventions should be not more than 2 minutes for delegations speaking in national capacity and not more than 3 minutes for delegations speaking on behalf of a group of member states. Time limits will be strictly enforced by automatic microphone cutoff. A timer will be projected on screen. To assist speakers to observe the time limit, their microphone will start blinking 30 seconds before the time limit elapses. As indicated in my letter, after each intervention, the candidate will be given the floor to respond. The response should not be more than 2 minutes as well. I will remind candidates of their time limits. Civil society questions will be interspersed with questions from member states.
As mentioned before, we will now focus on leadership abilities, experience, and skills needed to lead a strong organization that is fit for the future. I now give the floor to the distinguished representative of Uruguay, speaking on behalf of the Group of 77 and China, followed by the European Union and Kyrgyzstan. Gracias, señora Presidenta. Thank you, Madam President Michelle Bachelet. Attaches great importance to the selection and appointment of the Secretary General and reaffirms the need to ensure that this process remains open, transparent, and inclusive in accordance with the relevant General Assembly resolutions. First, with reference to the UNIT initiative introduced by Secretary General Antonio Guterres, what is your assessment of the proposal and how do you believe it could advance a United Nations that is more effective, efficient, and delivers greater impact on the ground? How would you ensure that any related reforms fully respect the intergovernmental nature of the United Nations, preserve the balance among its three pillars, and do not come at the expense of development mandates or other priorities of developing countries? Second, with the 2030 deadline fast approaching, how would you ensure the full and timely implementation of the Agenda for Sustainable Development, bearing in mind the universality and indivisibility of the goals and targets, the principle of common but differentiated responsibilities, and the commitment to leave no one behind? Specifically, how do you envisage the role of the Secretary General and the UN Secretariat in advancing this objective? 3. If you were appointed as Secretary General, how would you ensure equal and fair distribution based on gender and geographical balance as prescribed by Article 101 of the Charter and the relevant General Assembly resolutions, particularly in terms of the overall increase in the representation of unrepresented and underrepresented countries, especially from developing countries, at the senior level appointments within the UN Secretariat and the broader UN system? 4. At a time of shrinking fiscal space, declining ODA, rising debt burdens, and widening development gaps, how would you, as Secretary General, mobilize the United Nations system to defend and advance the development pillar, accelerate implementation of the 2030 Agenda, and support financing for development in a manner fully responsive to the priorities of developing countries? Fifth, in light of the organization's persistent liquidity crisis, including warnings of a potential race to bankruptcy, what concrete measures would you, as Secretary General, undertake to promote compliance with Member States' financial obligations, ensuring that assessed contributions are paid in full, on time, and without conditions? Finally, the Group of 77 and China underscores the importance of safeguarding the full independence, impartiality, and institutional integrity of the Secretariat while ensuring that it provides equitable and effective support to all Member State representations in the discharge of their responsibilities. Thank you. I thank the distinguished representative of Uruguay on behalf of the Group of 77 and China. Ms. Bachelet, you have the opportunity to answer. Well, thank you very much, the G77 plus China group, for your questions. I'll try in 2 minutes to answer whatever I can. For me, the UN80 is essential. I think it's a must, because what we do need is an organization that can be relevant, that can be efficient, that can be also transparent, and so on. So that's why I think that reducing duplication, that we need the three things: the operational efficiency, mandate rationalization, and structural coherence. And I think we need to also take into consideration that any reform should preserve the balance among the three pillars. Reduce duplication through common services, greater digital interoperability, an interdepartmental team, not through cuts that eliminate field capacity. So we need to do whatever they need, but we need to preserve field capacity. We also need to protect the resident coordinator system, analytical capacity, early warning, and humanitarian presence from budget-driven erosion. We also need to ensure that UN80 is an intergovernmental process, reform-driven and owned by Member States, not imposed administratively. Assert clearly and publicly that assessed contributions are legal charter obligations. They're not voluntary transfer. And also promote, I would say, a more balanced financing model
reduce the excessive dependence on earmark, because that makes a lot of fragmentation inside the system. And we also have to create a systemic culture of independent, real-time evaluation and full transparency linked to management decisions, to resource allocation, and to leadership performance. And in terms of the Agenda 2030, if I have a couple of seconds, I say that we need to reinvigorate the UN development system by empowering resident coordinators with real authority, adequate resources, but also clear accountability for results at country level. I believe that we need to ensure that also we need to see which countries are farthest in the possibility of achieving the SDGs. And we need to think on the metrics beyond GDP, because multidimensional vulnerability indices that capture mirror what is actually happening. And finally, I have to identify and systematically address SDGs bottlenecks: poverty, hunger, climate, social protection, gender equality, and state capacity. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the European Union on behalf of the EU and its member states, followed by Kyrgyzstan and Egypt. Thank you, Madam President, and a warm welcome from the EU and its member states, Ms. Bachelet. As leading political, financial, and operational supporters of the UN and multilateralism, the European Union and its member states are deeply invested in the UN Charter, international law, and the UN's success on the ground. We fully expect to be working closely with the Secretary General, who fully shares these values and principles, who manages to match principle with action, and who has a clear appreciation of the European Union's role in the UN system. At this critical juncture, the United Nations needs a Secretary General who can build trust, accelerate UN reforms, and deliver solutions that make a real difference in people's lives on the ground. It needs a Secretary General that is fully prepared to defend and promote with equal vigor all three UN pillars and full respect for the UN Charter and international law. The European Union and its member states support all strands of the UN's work equally. On peace and security, we actively advance the implementation of key UN mandates through our security and defense missions around the world. On sustainable development, we provide close to 50% of all official development assistance and over 1/3 of all voluntary contributions to the UN system to support development and equality. On human rights, we remain firmly committed to their universality and indivisibility, while noting with concern that only 1% of the UN system spending is dedicated to human rights mandates at a time that human rights are increasingly attacked. I mention all this to highlight the fact that through our work on the ground, we are fully aware of both of the successes of the United Nations, but also of the dire need in a number of areas for reform that protects all three pillars, but also makes them more effective. So, a question to you is the following. How will you ensure the continuity of the ongoing UN80 initiative? If you could reform one thing during your first 100 days in office to make the UN more effective in delivering on any of its core mandates, what would that be? And can you offer an example of a major reform that you promoted successfully in your previous tenures? And what lessons did you learn that could inform your approach to broader UN reform today? Thank you. I thank the distinguished representative of the European Union, speaking on behalf of the EU and its member states. Thank you very much for this question and all the context that has been mentioned. Yeah, well, I do believe, I personally believe very strongly that the three pillars are so intertwined. I know we're going to discuss about the programming issue later, but I want to say this because for me it would be very important, because I believe there will not be peace, no peace without development and without human rights. So that means that if I'm selected Secretary General, I will give my biggest efforts. I will strive to ensure that three pillars can get enough
enough support in terms of financing, in terms of political support, and in the sense that what would be the big or the one thing I could do at the beginning. I believe there are some of these issues that are depend on member states, and probably one of the most important will be on what is going to be done on mandates, because it's also very important in terms of how the UN will continue developing. And for me, because on all the things that us as candidates will promise, one of the things that will be really important to have since the beginning are mechanism of follow-up, of, if I would say, accountability, on ensuring that also independent evaluation and assessment of what is being done in terms of the reform. Because usually people when they get in love with something, if I may say, they tend not to be very self-critical. And I think we need, particularly when we are trying to think how we make the UN more relevant, more efficient, more transparent, but also to save certain costs that are probably better done in another way, and use that savings for exactly human rights or development or peace and security. So I believe that the essential thing would be to ensure that all the mechanism, all the work that we will do with the different agencies, with the Secretariat, will really be follow up, and not just give an instruction that maybe it's follow or not, but to be sure to make a very strong follow-up that every decision of the General Assembly and of course the decisions that are in the competence of the Secretary General will be decisions that will be fulfilled and achieved. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Kyrgyzstan on behalf of the landlocked developing countries, followed by Egypt and the first speaker of the civil society. Madam President, Madam Bachelet, Excellencies, distinguished delegates, colleagues, I have the honor to deliver this statement on behalf of the group of landlocked developing countries. Landlocked developing countries, or LLDCs, represent 32 nations and over 500 million people. Their defining challenges is geographic. Without direct access to the sea, they depend on transit through neighboring countries. This results in higher trade costs, longer delays, and greater vulnerability to external shocks. We welcome the convening of this interactive dialogue, which provides an important opportunity to engage with candidates for the position of the Secretary General at a critical time for the multilateral system. For landlocked developing countries, structural constraints linked to geography continue to shape development pathways. The adoption of the Avaza Program of Action reflects a renewal global commitment to addressing these unique challenges in a comprehensive and coordinated manner. Its success, however, will depend on effective implementation and strong system-wide coherence. We would appreciate your views on how to strengthen system-wide coherence so that global commitments translate into the measurable progress at the regional and country levels, including through enhanced engagement of the United Nations resident coordinators and country teams, and the effective integration of LLDC priorities into UN Sustainable Development Cooperation frameworks. Furthermore, we would like to it will be interesting to hear from you how you envisage strengthening the capacity, resources, and institutional role of the Office of the High Representative for the least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states, so that it can effectively fulfill its mandate's functions, particularly in supporting coordinated follow-up, mobilizing international support, enhancing advocacy, and assisting LLDC in the implementation, monitoring, and review of the program of action at all levels, including with the involvement and support of the United Nations resident coordinators and country teams. In conclusion, the group of landlocked developing countries looks forward to hearing concrete and actionable proposals on how to ensure effective implementation of the program of action and to advance the development prospects of LLDC in a meaningful and sustainable manner. I thank you. I thank the distinguished representative of Kyrgyzstan on behalf of the landlocked developing countries, please. I thank the representative of the LLDC's countries. And you're right.
geography must not determine destiny, but it is the possibility that the multilateral system exists precisely to correct the accidents of geography and history. And I will hold to that promise. I know that all the particular situations that LLDC countries had to confront in terms of being able to develop, to fulfill their capacities and to be able to improve people's life. And I would say that I intend to this transform it not in a rhetoric phrase, but into concrete and instrumental implementations with resources, with review graduation transitions, also to prevent abrupt losses of concessional access, because many times countries, when you just look at that GDP, they lose all the possibilities of concessional support. The other thing is, I believe that we need to strengthen particularly the resident coordinator system, because one of the things we need to make this not only a beautiful speech but a reality is that the UN system, at the country level, work with the national priorities and support those national situations that can really help those countries thrive. Of course, we have the AWASA program, but also I think I would champion also the Almaty program, addressing connectivity, logistics, and climate vulnerability barriers. And I will say that, of course, you mentioned also the SEEDs, the LDCs, and others, and I truly believe, because that also is important, as I mentioned, I think, before in another question, I'm talking about Agenda 2030 or the SDGs, that when we look at the need to reform these financial institutions, we also need to look at if the way the metrics being used for countries who had a very particular vulnerability is the metric that should be used. And I think that we need to, being the President of the Republic, I have to say, with Uruguay and Barbuda and Antigua at the time, we pushed for the OECD to change the criteria, that people should not be graduated according only to their GDP, but also to their vulnerability situation. And I truly believe this is something that the international community and the international financial institutions need to take into consideration. Because if we don't change the way the financial institutions are working, those countries will never have all the support they need. So I will fight in all different levels to support the situation of countries that are more vulnerable than others because of either geographical conditionation, or because they're small states, or because they're small islands, or because they're least developed countries. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Egypt on behalf of the Arab group, followed by the civil society Girl Up. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Madam President. I have the honor to make this statement on behalf of the Arab Group. Our group remains ready to cooperate constructively with all candidates in order to strengthen the role of the United Nations and enhance its abilities to face current international challenges, as well as strengthening the principle of the Charter and maintain international peace and security and sustainable development. Our group would like to ask the two following questions. Madam Bachelet, how do you envisage your role, if in office, regarding enhancing the efficiency of the UN system and its integrated efforts regarding the Palestinian question, which, in order to implement relevant international resolutions and restore or allow for peace in the region? Second, regarding the growing conflicts in the world and challenges pertaining to respect of international law and the UN Charter, how do you envisage ways to strengthen respect for these rules, especially when it comes to the humanitarian aspect, and allowing at the same time to strengthen the role of UN organs, namely UNRWA, so that these agencies can play their mandate fully?
or rather implement their mandate fully. Second, regarding the current, or in light of the current crisis at the United Nations and resources allowed for development, as well as the growing debt burden, how will you enhance the role of the United Nations in supporting the fact that member states will honor their financial commitments towards the United Nations? And what are the means that you will use in this regard? I would like to ask the following question. There is a sense that the international legal order is in crisis, and the fundamental rules of international law, like sovereignty, non-intervention, the non-use of force, and freedom of navigation, are being challenged. Is there a role for the incoming SG to reaffirm the commitment to the international legal order to ensure enforcement of international law? وشكرا سيد الرئيس. Thank you, Madam President. I thank the distinguished representative of Egypt on behalf of the Arab group, Ms. Bachelet. Yeah, well, thank you very much for these questions. I would say, first of all, my personal involvement. I do believe that the next Secretary General has to be somebody who is really present. First of all, should be prevent conflict from happening, but should also be, if I would say, and very even physically present in the field, in the places where we need solutions to problems and where there are resolutions of the General Assembly, in terms of being sure that, and making sure that they are implemented, they're a reality, and not only a resolution that could be kept somewhere and not being a reality for the country. So that is something that for me is really important, to ensure my personal commitment and my personal, I would say, to use, if I would say, what the Secretary General of the UN has. It's true that you mentioned that there's a lot of questioning of things that in the past were supposed to be, they were taken for granted in terms of the world order. But I think that having been true, that's true, the Secretary General is somebody who has the moral voice, who has also a diplomatic stature that can be heard by and received by powerful and not so powerful countries, that has the possibility of being there with their leadership and trying to make a difference and trying to ensure the possibility of everyone. And so I would say I would always have full political support to the system. That is some way that I believe that things that are not really many times going well can go better. And in the sense that as well, for me, humanitarian access in places where they're having crisis, and the ones you mentioned, is one of the things we need to protect and prevent from being hollowed out. One of the problems that I see, even though I completely agree on the UN80, is that what we need to ensure that it will not hollow out issues that are really important to happen. And one of those is that organizations like UNRWA and others who are doing a great humanitarian assistance can having the resources, the political support, and also the capacity to do the job we have entitled them to do. In terms of the global order, well, one of the things that I know that this is something that is not only the task of the Secretary General. Member states have a very important role to play. But I'm still a believer that multilateralism is essential, and it's essential more than ever. And that we need to put our voices together. And that's what I make my first intervention. I was speaking about dialogue to inspire hope, because I do believe that multilateralism is that what this building and this place represents is the only way to deal with the challenges that we have in front of us. I know that there's a lot of trends that goes in other direction in different areas. You mentioned some of them.
But I truly believe that the SG has to speak out, has to convince member states and the parties, try to show why to have a rules-based order where everybody feels protected, represented, is not only the just thing to do, but the smart thing to do if we want a peaceful and better world for everyone. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the first civil society. We will hear a pre-recorded video by Girl Up. Hello, my name is Pachacanchai and I use Sabe Crespo. In my work as a Girl Up youth leader promoting public accountability in Ecuador, I am aware that heads of institutions such as the Secretary General operate in environments where political constraints may limit action. What is one decision you have taken in your career where you prioritize impact over political experience? And how will that shape your leadership if elected? Please. Well, what you ask is the history of my life. I have never thought that I should have to make decisions that could be, that will make me stay in some place if that doesn't have an impact. I truly believe that what the world needs is somebody who is not fighting for the post, but is fighting for the principles, the values, and for a better world for everyone. And particularly, is what I always done. And if I'm selected Secretary General, I will do the same. I will have the same attitude and the same, if I would say, conduct, because I have had the honor to be in so many issues that the only reason to try to be a candidate for SG in a world that is not easy, you can agree with me on this, is because I really believe that if you are a Secretary General, it has to be worthy for the people of the world. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Norway on behalf of the Accountability, Coherence and Transparency Group, followed by the Solomon Islands and the Kingdom of the Netherlands. Thank you, Madam President, and good morning, colleagues. First of all, thank you, Madam Bachelet, for the presentation of your vision this morning and for your commitment to participation in this process. I have, as mentioned, the honor to ask two questions on behalf of the ACT group, which is a cross-regional group comprised of 27 small and mid-sized countries committed to a transparent and accountable UN and seeking to improve the working methods of the Security Council and its relationship with the General Assembly. First question. The General Assembly has a joint role in the selection and appointment process for the next Secretary General. In its resolutions, it has underlined the importance for candidates to embody the highest standards of efficiency, competence, and integrity. The Civil Society Coalition 148 Billion has also published a set of 5 principles for integrity for Secretary General campaigns that has specific actions towards transparency, accountability, engagement, and independence in the campaign. 148 Billion have written to and asked all the candidates to commit to these principles. Are you willing to do so? And if not, why? The second question is about your leadership in conflict prevention. What specific early warning indicators will trigger your personal intervention in an emerging conflict? And thank you so much. I thank the distinguished representative of Norway speaking on behalf of the ACT group. Yeah, thank you very much, Madam. I would say that the principles put forward by 148 Billion reflect the same standards of transparency, independency, and I would say accountability
that I believe most guide both the selection process and the conduct of the Secretary General's office. And I believe it's the same issue that the General Assembly is asking for. I do believe that civil society plays a really important role in holding both candidates and the organizations accountable. And their voice in this process, I believe, is legitimate, and the principles for integrity are consistent with what the General Assembly itself has called for. But I would go further and said that this principle should not end with the campaign. A Secretary General who commits to them during candidacy but abandons them once in office would undermine exactly the trust that the organization needs to rebuild. So if I am selected, I would carry this commitment into the office itself. The second question you are asking me, it's about, well, as I mentioned, and I've been speaking about it in many places, I have considered that one of the most important things of the Secretary General is to prevent things from happening. We know that prevention is really important in terms not only that you save lives, you know, but also it's important in terms, even in terms of what means to have to go into a peacekeeping operation because you were not able to prevent. And there's a lot of things we all know, and the Charter explains which are the main mechanisms that the Secretary General and, of course, also the United Nations can use in terms of early warning system, in terms of mediation, of good offices, et cetera, et cetera. And I truly believe that we have a deficit on early warning signs. And in terms of the capacity of the system to read, if I may say, those early warning signs. And I've mentioned in some meetings that I've been in countries where I could feel, I don't know if English sounds well, but I had the nose that something was happening. I could tell that there would be a coup d'etat. And I asked the country team, and I asked the National Commission of Human Rights, and I asked everybody told me, are you crazy? No way. 3 weeks later, there was a coup d'etat in that country. So I always was, being High Commissioner, I was insistent that we need, as UN, to have more capacity on identifying. And let me mention just some. First of all, I think the possibility of, when, you know, peace agreements are ended. I mean, there's no possibility to continue doing political disruptions. When you see, for example, human rights violation like forced killing, enforced disappearance, or hate speech against certain communities. Also, when you see that the defense issues, the security forces, for example, start doing things that are not the normal ones, that they employ people where they shouldn't, that they get more militarized and so on. Or when, for example, the justice system does not, remains, if I would say, it's not operating, it's not working for people's rights and to ensuring justice. So that doesn't mean that you have to add A, B, C, D, and then I will go there. But because you have to analyze it because of the context, the history, and so on. But with many of those and others, and I hope to, if I'm selected, to really be able to do a lot of development of the resident coordinated system or others to read what's going on in the country, and I will be there every time it's needed. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the Solomon Islands on behalf of the Pacific Islands Forum, followed by the Kingdom of the Netherlands and Singapore. I have the honor to address you today on behalf of the members of the Pacific Islands Forum represented with a presence in New York. We thank the President of the General Assembly for this valuable opportunity to engage directly with the candidates for the Secretary General. The Pacific region faces many challenges, some shared by members across the Assembly, others unique to our region. But no challenge is more pressing than climate change, which will disproportionately imperil lives, livelihoods, security, and the well-being of Pacific people. Secretary General Guterres' visits to our region helped him to appreciate the gravity of this threat and to mobilize international attention. It also allowed him to appreciate the region's leadership and to hear firsthand from our communities on the work they are doing to bolster resilience. During his visit to Tonga for the Pacific Islands Leaders Summit in 2024, Secretary General described the Pacific region as a beacon of solidarity
and strength, environmental stewardship, and peace. The Pacific and the UN have had a long history of collaboration, and we want to ensure that this partnership continues and is prioritized under UN's new leadership. We have 2 questions for our candidates. First, how would you use the Office of the Secretary General to draw attention and mobilize action to address the unique vulnerabilities of small island developing states, including Pacific SIDS, in particular the impacts of climate change? Second, the UN is often pulled towards crises that dominate headlines. As realities unfold more slowly with irreversible consequences, how will you balance urgent conflicts with existential threats such as impacts of climate change? What criteria will guide your decision where attention and political capital will be directed to? I thank you. I thank the distinguished representative of the Solomon Islands. Please, Ms. Bachelet. Well, I think that for the Pacific Island, but also for the Caribbean and SIDS, for low-lying nations as well, climate change is not a policy debate. It's a question of survival, and I will never treat it as anything else. I think that it can be used, the full moral authority of the Secretary General office to sustain urgency around the 1.5 goal in every multilateral forum, bilateral heads of states engagement, but also public communications. I think the Secretary General has a voice that can be heard. We also believe that we must support the most ambitious interpretation of the Paris Agreement. I signed the Paris Agreement as President of the Republic, and I truly believe we need to continue working strongly on that, and all the reviews and impulse mechanism connecting the IPCC's finding to political accountability. I also believe that we need to establish, in collaboration with the UNFCCC bodies, multilateral development banks, governments and civil society, a transparent, publicly accessible tracking system for climate finance commitments, what was delivered, in what form, and to which countries. I also think that we need to champion grant-based rather than loan-based climate finance for the most vulnerable countries, because I think we need to reject the injustice of requiring in-depth nations to borrow to adapt to climate impacts they didn't produce, they didn't cause. I also think that we need to support the Lost and Damaged Fund as a recognition of the principle of climate justice and advocate for adequate capitalization commensurate with the scale of the need. I also believe what the Secretary General should use every relevant bilateral and multilateral engagement to raise climate finance delivery at a standing political priority. So I would say climate change, but we used to talk in the UN before, like the triple planetary crisis, climate change, pollution, and also loss of biodiversity, because they're all very intertwined, has been for many years one of my oceans and how we protect marine areas has been one of my important issues that I've been dealing with for many years. So I would ask Secretary General, if selected, I will work very strongly with SEEDS and Pacific Island and all the countries that are going through this existential development that is climate change. And of course, in the case of SEEDS, translate the Antigua and Barbuda agenda into real financing reform, incorporating, as I said before, vulnerability into all access criteria. And I will insist in all the multilateral places and all the bilateral places that climate change should not be something that is forgotten, because it is, I would say, the biggest threat to humanity. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the Kingdom of the Netherlands on behalf of the Benelux countries, followed by Singapore and the next civil society organization, 148 billion. Thank you, Madam President. I have the honor to speak on behalf of the Benelux, a long-standing regional partnership comprising Belgium, Luxembourg, and my own country, the Kingdom of the Netherlands. I align with the statement of the European Union.
And I thank Ms. Bachelet for sharing her vision and her long-standing commitment to human rights. We particularly value your emphasis on prevention, accountability, and the centrality of human rights across all pillars of the UN. We see strong resonance with our belief that the Secretary-General must serve as a guardian of the UN Charter and international law, and as a voice of moral authority, especially in times of increasing geopolitical tension. We consider that the UN needs, above all, a Secretary-General with proven leadership and reform credentials, capable of guiding a complex organization in a time of geopolitical tension and financial pressure. We attach particular importance to a Secretary-General who can strengthen trust in multilateralism and the international legal order, act as a strong convening power across all three pillars, and who can proactively contribute to prevention, peace building, and mediation. At the same time, we see a need to strengthen the UN's financial sustainability, accountability, and system-wide coherence. We would be interested to hear more about how you would approach modernizing UN management systems and financing, ensuring greater transparency, efficiency, and coherence across the system, particularly in the light of the ongoing discussions on UN 80. And finally, could you share your early thinking on the composition of your senior leadership team, including Deputy Secretary General? How would you approach considerations such as regional balance, gender, and the specific qualities needed to support your priorities and the good functioning of the UN? I thank you. I thank the distinguished representative of the Kingdom of the Netherlands on behalf of the Benelux countries. Please, Ms. Bachelet. Well, some of the things I already mentioned, I believe, is that one of the things that the next Secretary General has to do is to try to build trust within the United Nations, among countries, and my intention is to speak with all member states, with the PRs, to come to the General Assembly every time I'm invited, of course, to inform of the different things that the Secretary General is doing on different areas that are on the competence of the Secretary General, but also to analyze which could be not only in terms of what we need to do on the UN 80, in terms of what I already mentioned, improving efficiency, managerial situations, and avoid duplication and so on, and fragmentation. But also, of course, we need to do much more in terms of how we finance the system. And in that sense, I do believe that I will need to speak, and also if I am selected, I will need to speak that before I come to office, because I've heard that the Secretariat will not have much money when it starts next year, to ask for member states to do what they have to do. The assessed contributions are not voluntary. They are by the charter. It's a legal commitment. So member states have to do it, but also do it in the moment it's needed, because if countries pay their assessed contributions in December, it's very difficult that they will be able to be used during the year that is finishing. So, but I think I will use my best offices, good offices in this regard as well, to try to talk to them why it's so important, so the UN can really do the mandates that we have, being in peace and security, being in development, and also being on the human rights area. Well, human rights, you know, has only 4% of the budget, of the regular budget, so it's not much, but still we need to preserve it, because we need also to be in the middle of all what we do in the UN. In terms of, and of course, there's many things, and also if you think on financing for development, that will be something probably we'll speak later on during the session, but there are a lot of different mechanisms that have been identified in many UN conferences that I think we should push for them to become a reality. In terms of the composition of my group, I wouldn't be able to tell you the names of the person. I will give you the criteria. The criteria for me is that what the Charter asks us to do. The Charter says that the Secretary General has to choose. First of all,
I have to say, nobody can by himself have all the answers to everything. And you need a good team that is committed, that really understands, and that feels that the only way we go through is if we work together and we push in the same direction as Secretariat, but with member states as well. The second thing that I would say is that, of course, there is a need of improving representation, geographical representation, and of course, gender parity. Secretary General Guterres have done a lot in terms of gender parity at certain levels, and I think that needs to continue as Secretariat. And there's a lot of countries who feel unrepresented or underrepresented. And I will be particularly active in looking for having candidates that will apply to different posts that really are part of these countries who do not feel represented. How can somebody trust the UN if the UN does not represent the world inside its own secretariat? So for me, this is an essential task that I will achieve. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Singapore on behalf of the Small States Group, followed by the civil society organization, and then Kenya. Thank you very much, Madam President, and a warm welcome to Madam Bachelet. I have the honor to deliver this statement on behalf of the Small States Group, which is a cross-regional grouping of small states comprising both developed and developing countries. Madam Bachelet, we are living in a volatile and dangerous period in international relations, characterized by geopolitical tension and conflict. For small states, an effective multilateral system founded on the principles of the UN Charter and international law is not an option, but an existential necessity. The next Secretary General will play a critical role, not only in defending the UN Charter, but also in reinvigorating and reshaping the role and relevance of the United Nations. We look to the Secretary General to safeguard the interests of all member states, especially the interests of the smallest, weakest, and most vulnerable members of the UN. We do not want a world of might is right, where international law and sovereignty and territorial integrity of small states are violated with impunity. The members of the SSG stand ready to work with the next Secretary General and all member states to strengthen the role of the UN and to defend international law and multilateralism. In the interest of brevity, please allow me to go directly to the questions now. First, what steps will you take to strengthen the role of the General Assembly, especially at a time when the Security Council has been unable to take decisive action? And specifically, Madam Bachelet, how will you support and strengthen the office of the President of the General Assembly? Second, the SDGs and the Pact for the Future are landmark outcome documents which provide a roadmap for global action and partnership. How will you accelerate the implementation of the SDGs and the Pact for the Future? Thirdly, we are at a critical moment when public perception of the United Nations seems to have become critical and even cynical in many countries. How do you plan to galvanize support for the work of the UN, especially among younger people who represent the future in all our societies? Thank you. I thank the distinguished representative of Singapore speaking on behalf of the Small States Group. Please, Ms. Bachelet. Well, I believe the Pact of the Future has a really important role in terms of ensuring that we can be successful to accelerate the Agenda 2030 and the achievement of the DSGs. And I will do my best in terms of organizing the part of that is in my competence, that could be in my competence, that would be how we organize the internal system in terms of the resident coordinator system, in terms that they work with this is a universal political and moral compass, the Agenda 2030 and the Pact of the Future. But every country does not have the same obstacles and the same problems to be able to solve their shortcomings. So I believe this needs to be done. I need to push for it
has to be work at the local level, at the country level, where the UN community system will work with the countries for the national priorities and look at what are the bottlenecks they have in each particular issue to see how the UN system can be really, really helpful in supporting with good strategies to build capacity in case that's needed and to put the money where is also needed. I think that is something that we need to do in terms of really making this a reality. And the second thing that I would say is that I'm trying to, I'm trying to understand what I wrote down. Sorry, just a second. And the last one was? Yes, but, huh? Sí. No, pero el tercero, sí. And I was trying to identify the third one. And I think in terms of the office of the PGA, I believe they should have appropriate funding, recognized also as the voice of the most universal and democratic organ, and work closely with the PGA. That would be my main issues. And the third was, esta no la entiendo aquí. Strengthen the role of the General Assembly. No, that's already I answered. No, the last one was, oh, sorry, but, oh, yeah. About youth. And no, it was more than youth. It was what are you going to do so the world trusts the United Nations? Particularly youth, but also trust. What I believe is that the only way to rebuild trust in the United Nations as a system, first of all, is to be able to deliver results. If people in the world sees that the United Nations is dealing with the most delicate situations and having results, having trust, support people that are with hunger, support people that are living under terrible conditions, support and play the biggest possible role, the Secretary General, but the whole UN system, in the solution of conflicts. That's the only way that the world will believe that the United Nations is a meaningful organization, but also young people who will have hope that the world can be better also for them. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the next civil society organization, 148 billion, followed by Kenya and Germany. Thank you. Aditi Gurur with the 148 billion campaign. During Secretary General campaigns, candidates face considerable pressure from powerful member states, especially on the allocation of senior UN jobs. This violates the UN Charter, as well as multiple GA resolutions, and it's resulted in certain countries enjoying a monopoly on top UN roles for their nationals. We believe that the next Secretary General should have the freedom to build the best possible team from a diverse global talent pool. If appointed, what steps will you take to ensure that there are no longer national monopolies on top UN jobs? Thank you. I thank the distinguished representative of the civil society organization 148 billion, Ms. Bachelet. Well, I think the main step that you can have is to have the conviction, as I said before, that you need the senior post, being it from CB, from special envoys, from different organs depending of the Secretary General, but also inside the Secretariat in terms of senior post, that they will really represent the world. And I believe that should be like that. And I have to say, it's sometimes not easy. Sometimes it will mean at political cost. But if you are convinced that you want the world to see the UN as really as representative of the diversity of countries that we have, of the diversity of situations that are not the same when you are dealing with different challenges,
being it peace and security, being in development with human rights, or being in the possibility of a small state to be able to thrive. I think you need to have people in charge that will really be able to represent those perspectives and to ensure that the Secretary General never forgets, and also plays a role that no one at the UN forgets those situations, and can play an important role in trying to improve the conditions of all of those countries. And in that sense, I have to say, being a president of the Republic, my first time, it was a story in my country as well, where there were certain ministries that were like for certain parties. And I thought that was not a good idea. I think you need always rotation. First, representation of the diversity, geographical, gender parity, but also representation. And so what I'm saying, I'm not afraid of doing that. I've done it in the past, and I will do it if it's necessary, because it is necessary in the UN. That's my conviction and my commitment. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Kenya on behalf of the UNAID Global Group, followed by Germany and Uganda. Thank you, Madam President. I will ask the following question on behalf of the UNAID Global Group, a cross-regional group comprising of Barbados, Indonesia, Jordan, New Zealand, Norway, Mexico, Senegal, Singapore, and my own country, Kenya. Excellency, Ms. Bachelet, if elected as the next Secretary General, what will you do to meaningfully restore trust between the Secretariat and member states, the Executive Office of the Secretary General, and the rest of the system, and global confidence in the United Nations? Thank you. I thank the distinguished representative of Kenya on behalf of the UNAID Global Group. Well, thank you for that question. I believe that the best possibility to rebuild confidence is to have a very strong, honest, permanent dialogue with member states. Even with member states that you know when there's no consensus. Because I truly believe that that is really important. That's the only possibility for dialogue and to build trust. Trust can only be built on transparency, on honesty, but also honoring one's values and one's words. This is who I am. This is what I will do. Values are really important as well. But I think one of the important things, but that happens in politics as well, I have to say. People get disappointed of these politicians because they promise things where they're campaigning, and then when they come into office, they will win, they don't see them anymore. And I'm not that kind. I'm a person who wants to do what I have said I'm going to do, because that makes me feel that I'm a person who can be trusted. That is how I am. And also the same with the rest of the system, to work honestly on the issues that you have committed to do to solve different shortcomings and problems, particularly in this very difficult moment for the UN, in terms of financial restrictions and the need, of course, of a reform, but also in terms of the reform. I think it's really important. I mentioned before, but I would love to mention again because of your question, is that the reform has to be owned and felt owned by member states. It's not something, I mean, of course, the Secretariat has been doing a lot of things that you are going to approve it or not, you're going to discuss many of those issues, but it's the Secretary General's role to implement what's decided by member states. And that's why I believe that we can really work in a very good relationship. But to build respect on the world, I insist, we need to deliver. If the United Nations is seen that doesn't deliver, if the Security Council is seeing deadlock and that doesn't deliver, and you see what's happening in the world, people will not believe in the UN. So I think there's a lot of challenges we need to deal with to be able to ensure, but first deliver at the ground. The second thing that is needed is a very strong field presence of the Secretary General. Many people ask, is it the Secretary or is it a General? Yes, in the Charter it says that the Secretary General should be the Chief Administrator, and that's true. Some say it's the top diplomat in terms that represent
the world, that is also needed, but also a general in the sense of being in the field, of working very strongly in prevention, and working very strongly where conflicts arise, but also where we have all kinds of other issues like lack of development and problems with human rights. I feel that it has to be a very present Secretary General. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Germany on behalf of the group of 4, followed by Uganda and Austria. Madam President, thank you very much. And Madam Bachelet, Excellency, thank you very much for speaking to us today and presenting your vision. I have the honor to speak on behalf of the group of 4, consisting of Brazil, India, Japan, and my country, Germany. As the G4 plays a pivotal role in moving forward the reform of the Security Council, my question pertains to that. The Security Council, of course, bears primary responsibility for the maintenance of international peace and security, but as its composition does not reflect today's geopolitical realities, the relevance and the effectiveness of the Council are questioned, have been questioned. What role do you foresee for the Secretary General on the question of reform of the Security Council, and what specific initiatives do you intend to maybe take if you're selected? And I would like to add one question in my national capacity. You've spoken about your vision, and you have spoken on UN80 and on the Pact for the Future. I would like to ask you, and also give you the possibility to elaborate a little bit further, of how you see the organization working, on what topics and what priorities, say, over the next 5 years or maybe 10 years, and how you align the vision that has been decided on by member states in the Pact with your vision, and what you think is a priority in terms of making the organization work for those priorities. So what priorities specifically do you have for reform of the organization? Thank you very much. I thank the distinguished representative of Germany on behalf of the group of 4. Please, Ms. Bachelet. Yes. Well, in the Pact of the Future, there was approved the need to a reform of the Security Council. And even though, of course, that is the main role of member states to decide in which direction you go, I think it's a need to think seriously on that reform. So it is better represented what the world is today. So it has the possibility of being more effective, more efficient, and with more representation, I think that can be possible. And that we are able to think also in a better geographical representation. Not only numbers of states that can be part of the Security Council, but also from certain regions where they are not part right now as permanent members. And I think that the Secretary General should play a role in terms of, as I said, good offices in terms of talking to member states, talking to the P5, talking to E10, but also to all member states. I mean, I believe that the Secretary General has to have current meetings with the Security Council, with all together, but also separately with the P5, the E10, to try to see if there are certain possibilities of building certain convergences, certain consensus. The Secretary General can try to do his best to produce what I would say political viability for certain changes and for certain reforms. It will not be up to him to make the final decision, or her, but it will be to be able to push in the direction that what the world needs. And the world needs a Security Council that can solve the problems that are on its competence. And right now, it doesn't seem so. So we need to ensure that that happens. On the other hand, on the question of on the UN80, what do I pretend to do in that sense?
I think that financial viability is one of the really important issues we have to take care. Of course, make the system more effective, more impactful, accountable, and transparent. One of the things that in my life I've been pushing for, being a minister, being a Sales Director of UN Women, and being the High Commissioner of Human Rights, and of course being President of the Republic, is that any organization that makes policies, programs, implements them, needs to be a result-oriented organization. When I was a minister, they would give me initiative, activities. And I was always asking, don't give me this. I'm not interested. You have the 100 activities. I know maybe it's 5 activities, but I want to know the outcome, the impact, because what we need is impact and not only numbers of activities that can fill a paper. The same I did with being Executive Director of Human Women and also High Commissioner of Human Rights. The internal report, but also the report for donors, were always about activities. And I always insisted, this is not what we need. We need to know that if what we're doing on the field, or the money we're using in that, is really having the impact that we need. If not, we have to change what we have to do. We need to cut these programs, and we need to do what is really good. So that I would say will be what will be some of my priorities. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Uganda on behalf of the non-aligned movement, followed by Austria and Palau. Madam President, I'm honored to speak on behalf of the 121 member states of the non-aligned movement, NAM. We welcome the holding of this informal dialogue to exchange views with the candidates of the position of Secretary General of the United Nations. NAM has a series of questions, but to avoid repetition, since we came down the queue, I'll ask a few of those. Number one, how would you promote a more inclusive global governance and ensure the effective consideration of the needs and priorities of developing countries? Number two, the Declaration on the Right to Development was adopted in 1986 by the United Nations. What is your position on the right to development, and how would you advance its implementation within the United Nations? Number three, how do you assess the impact of unilateral coercive measures on the ability of affected developing countries to achieve sustainable development and fully implement the 2030 Agenda? What concrete actions would you promote in your capacity as Secretary General to strengthen the role of the United Nations in opposing such measures, urging their elimination and promoting mechanisms to prevent their application? Next question, considering the importance of safeguarding the full independence, impartiality, and institutional integrity of the Secretariat, I know it has been asked, what measures would you propose to ensure that these principles are reflected in the equitable and effective support to all member state representations in the discharge of their responsibilities? Related to that, which has come also, which was asked, I have 35 seconds, is in terms of the concrete measures you would propose to strengthen multilateralism and international cooperation in the light of their erosion resulting earlier from non-compliance with international obligations. I thank you. I thank the distinguished representative of Uganda on behalf of the non-aligned movement. Well, first of all, you remember the Declaration of Right to Development. And I have to say that according to certain decisions, as High Commissioner of Human Rights, it was on my mandate that I had to
ensure that the right to development will be respected. So it's not something that I answer just in theory. I had to deal with that. I think we need to address the historical dimension of the right to development. The structural inequalities created by colonial histories require specific remedial action, including in reparative finance frameworks, preferential trade arrangements, and technology access. I think that the Secretary General advocacy on development finance, trade rules, debt restructuring, and technology transfer is explicitly grounded in the right to development, connecting economic policy debates to their human rights foundations. I always have defended the universality, indivisibility, interdependence of all human rights. So I believe all human rights are important rights, from the social, economic, political, civil rights, and of course, well, the right of, now it has been discussed a couple of years ago, of a healthy environment, and now the right to development. I think we also need to connect the right to development to climate justice. The right of developing countries to pursue their development aspiration while bearing a disproportionate burden of climate impact is a human rights challenge. It's not only an economic and environmental one. And in terms of the unilateral coercive measures, my impression is that the unilateral, I mean, the charter says exactly when you can enforce certain measures and when not. And unilateral coercive measures usually are not in the spirit of the charter. And the other thing that we all know is that usually unilateral coercive measures affects people, the normal people on the ground. Doesn't affect the ones you're supposed to punish, the ones who are violating rights or so on. And that means that the universal measures, of course, they're not helping to solve the crisis. And many times they're aggravating the humanitarian crisis, affecting more to the more vulnerable. So I think that the international community, through the resolutions of the UNGA and also the Council of Human Rights, have recognized the need to avoid these kind of measures that can be not in the line of the international right and affect the stable development of countries. So I think this is an issue that requires dialogue, requires to understand that there are different sensibilities about it, and also to renovate the commitment with collective solutions that can, if I would say, make the multilateral system more strong. Okay, I'll end here then. Thank you. I now give the floor to the next speaker, the distinguished representative of Austria on behalf of the group of Friends on the Rule of Law, followed by Palau. Thank you, Madam President, and thank you, Madam Bachelet. I have the honor to speak on behalf of over 50 cross-regional members of the group of Friends of the Rule of Law. In recent years, we have witnessed breaches of even the most fundamental provisions of the UN Charter, including the obligation of all member states to refrain in their international relations from the threat or use of force, as well as mass atrocities committed at large scale. All this paired with the failure of the Security Council to take adequate action in response. So the two questions of the group of Friends of the Rule of Law to you are, first, what concrete, proactive and preventive measures would you personally pursue if elected as Secretary General to strengthen the rule of law and prevent breaches by member states of the Charter's principles and of international law? And second, what specific preventive diplomacy initiatives would you launch or strengthen? I thank you. I thank the distinguished representative of Austria on behalf of the group of Friends on the Rule of Law. Well, I believe that we all need to be responsible for the assurance that the rule of law is that member states are in compliance with the rule of law and on all the principles of the Charter,
and, of course, of the international law. But I believe that when this is not in compliance with the Charter, the Secretary General have many possibilities. One is to dialogue with the parties who are violating in some way this or not respecting or not in compliance with it, to ensure that, to try to change that situation. The second is to talk to the Security Council on this situation and with the General Assembly on that to see what can be done. But at the end, if nothing works, the Secretary General has to speak out, calling member states to really respect the Charter, to really respect the international law and the rule of law. And what initiatives in prevention, if I would say, in this, I think I mentioned before that we need to be very hands-on the possible crisis to identify which can be the conflict that can arise and where we can do as much as possible from the ground to try to avoid crisis from happening, being it internal crisis or between countries, between parties. I think that the Secretary General has to talk to the parties in conflict and convince them to find pacific solutions to the conflicts. For that, needs to understand exactly what's going on, what are the real problems. Sometimes words say something, but the real problems are other. In the past, when I went to a country, I sat down with two different ethnic groups that they were killing each other on the weekends. And I tried to understand exactly what was the problem. And in that case, in particular, the problem was the lack of water or the lack of land. Some were farmers, some were herders. So afterwards that, I spoke with the governors and the President of the Republic to say, we need to find better possibilities for everyone in your country, because otherwise this kind of problems will continue happening, if I might say. So I always think that maybe because I'm a medical doctor, I always try to understand the root causes and try to feel how I work through these root causes to try to prevent things from happening. There's a lot of preventive diplomacy that can be done. And the thing is that we have to be very aware of what's happening, from the ground to the General Assembly, Security Council, but also in the case of the Secretary General. And of course, at the end, it's not very preventive, though. You always can use the Article 99 of the Charter to call on a very difficult situation to try to bring to attention the Security Council that more needs to be done. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Palau on behalf of the Alliance of Small Island States. Thank you, Madam President, for convening this important dialogue, and thank you, Madam Bachelet, as well for your interaction with us today. I have the honor to speak on behalf of the 39 members of the Alliance of Small Island States. And as a group of countries in special situations, the credibility of the United Nations lies in its ability to respond to the unique circumstances of SIDS, correct longstanding inequities, and deliver results for the most vulnerable. In this regard, allow me to pose the following questions. One, how will you, as Secretary General, ensure that the United Nations systems is more accessible, better coordinated, and tailored to the unique vulnerabilities of SIDS to better and more meaningfully support the implementation of the Antigua and Barbuda Agenda for SIDS? And two, what specific measures will you take to improve on the underrepresentation of SIDS within the UN Secretariat, especially at senior leadership levels? And how will you strengthen pathways for SIDS nationals to shape decision-making across the UN? Thank you. Please. Well, I mentioned before some of the issues in terms of the seats that I really understand that it has a lot of obstacles in terms of development, but also that climate is a very important and existential development challenge for the seats.
That's why I believe that we need to translate the Antigua and Barbuda agenda into real financing reform, incorporating vulnerability into all access criteria. One of the things I mentioned before, that being present with Antigua and Barbuda and Uruguay, we tried to change the criteria for which concessional funding, financing were considered. And I still believe that is true. I still believe that we need to include not only the GDP criteria, but an index of vulnerability. That it should be a multidimensional vulnerability index. I mentioned this because I did it before. It didn't work at the time. We didn't have success. But I think every time it's more clear. We see it every time. Climate change is not a problem of the future. We have it now. And we see it in many islands, and we see it in the Caribbean countries as well. I'm speaking about that because I'm from Latin America. I see it more easily, but it happens probably in Palau and many other places. There is a reality that we need to deal with it now. And that's why I really intend, I intend to have a strong focus on seeds, LLDCs, LDCs, etc. countries, to see what else can we do? What are we missing? Why are not getting into the real problems you have? And of course, that means also that when I organize the teams, and particularly in decision-making position and top positions, we need to have representatives of all these countries that feels that they're deemed to be there and they're not. But I have to make a mention. I have been aware of this in the past as well. And I will ask member states, when you're looking forward to have more representation, to make good candidates to apply, the best possible candidate, because the charter speaks about competence, integrity, capacity, and also geographic representation and gender. And sometimes I wanted to appoint a woman, but the people who applied were not at the stature. So we need to ensure that the people who apply have the quality that I'm sure there's a lot of people with huge qualities in the seats, but also that represents and the values, the principle of the charter. And if I have that, I will be so happy to be able to choose people who represent the variety of the world. I thank you. 1.5 hours have already passed. So while there's still interest from especially groups, we see also the diversity of groups today in this room, but also many member states to speak on the first segment. I invite delegation now also to proceed to the second segment to allow sufficient time to hear the candidates' response to the question related to the 3 pillars of the United Nations: peace and security, development, and human rights. We heard some questions already on that one. Again, also in this segment, civil society question will be interspersed with question from member states. So delegations wishing to speak now also in the second segment are invited to do so by pressing the microphone button now. As said before, priority will be given to those who have not spoken in the first segment, but many have not spoken in the first segment yet. So don't worry, we have another 1.5 hours to continue with your questions and the engagement by member states. I would like to ask again to also watch the time so we can hear everybody with his or her question. I now give the floor to the distinguished representative of Andorra on behalf of the group of the Francophonie ambassadors, followed by Trinidad and Tobago on behalf of the Caribbean community. Yes. Oh, oui, pardon. Apologies. It seems to be working now. Thank you very much, Madame Bachelet, for presenting your strategic vision. I'll be very brief. We are convinced that the full implementation of the 3 pillars of the organization is indissociable from effective multilingualism and a renewed multilateralism, which is more inclusive. In this regard, I have 3 questions on multilingualism, which is key for the implementation of the 3 pillars. Since the publication of the strategy for multilingualism in March 2024, many administrative
or no administrative guidelines have been adopted yet on this matter. So what kind of initiatives do you tend to do to move forward these strategies? Second question, what specific measures do you envisage to have genuine parity between the working languages of the Secretariat, English and French, and to make sure that multilingualism is fully integrated into activities pertaining to peace and development and human rights? And lastly, how do you intend to use new technologies such as AI to enhance linguistic services using the highly qualified professionals that the Secretariat already has at its disposal? Given all of this against a backdrop in which there is a need for multilateralism, how do you envisage greater participation of regional bodies within this kind of multilateralism, and how do you intend to work with other stakeholders such as the International Organization of the Francophonie to implement the 3 pillars of the organization, given the current resource constraints? Thank you. Merci. Si je suis sélectionné secrétaire, If I am appointed Secretary General, I would like to improve my French. I will speak in English now. Well, I think that multilingualism is essential in the UN because it represents what the world is. I mean, we only have 6 official languages, but we need to ensure at least those 6 official languages people can have access to it, so they can have the possibility of speak, to feel that they are really being able to represent what they want to say, and that also help us understand each other, our cultures, etc., etc. I think that many things should be done. Even there has been all what you do as a system, that everything works, that the UN80 should not decrease the funding for all these issues to ensure multilingualism. Though we should have able to have translator, interpreters, we should have money. Today we don't have it, not even before liquidity crisis, there was not enough money. As High Commissioner of Human Rights, we couldn't have all documents in 6 languages because we didn't have the money for the budget. We tried to do our best, but it was really difficult. I try as candidate to put on the digital base in the 6 languages my vision statement. But I think you also need to ensure that even when you hire human resources, that they can bring with different languages. Today they ask you how many languages you have, but usually they mainly, if you have said 2, it's enough. But I think when you're thinking on diversifying your team, that means not only another language, but another history, another tradition, another perspective that can enrich the UN. I also believe that there has to be important possibilities of capacity building in different languages, because in my experience as High Commissioner of human rights in particular, we had colleagues that spoke the official languages, so we can have meetings in their languages that were not the most commonly used at work, that it was English or Spanish or French. And that was really helpful because you could understand exactly what the person representative of that country wanted to say, but also they couldn't feel that they were heard and they would really understand what you're saying. Big countries have translators, but small countries not always have translators. And we also believe that technology could help. But of course, I suppose it had to be an appropriate technology that can really be make a possibility of incorporating different languages in all digital spaces where people not only from the UN, but also people from the world could know what the UN is doing, what they are thinking about it, what initiatives and strategies they are developing on that regard. So I have a very strong commitment with multilingualism because I feel it's really the possibility to ensure
that the world also feels more connected to the UN. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Trinidad and Tobago on behalf of the Caribbean community, followed by Malawi and Timor-Leste. Thank you, Madam President. I speak on behalf of the 14 member states of the Caribbean Community, CARICOM. We are grateful for the opportunity to participate in this important dialogue and to engage with the distinguished candidate aspiring to the position of Secretary General. We recognize the magnitude of this responsibility and commend all candidates now and in the future for their willingness to serve the international community at such a pivotal moment. Ms. Bachelet, my delegation thanks you for your thoughtful and comprehensive vision statement, which provides a strong foundation for today's exchange and frames the context for the questions I would raise on behalf of the Caribbean community. Two brief questions. Firstly, how should the United Nations adapt its peace and security architecture to address emerging and non-traditional threats such as cyber conflict, climate-related insecurity, and the spread of disinformation, challenges that increasingly transcend borders and strain existing mechanisms? And my final question pertains to Haiti. Before I proceed, however, and on behalf of the Caribbean community, I wish to express our appreciation to the government of Kenya and to all participating countries for their commitment and support to Haiti as it continues to confront a complex multidimensional security crisis. Given the complex and rapidly evolving situation on the ground, and in light of the specialized gang suppression unit, how do you envision the United Nations' role in ensuring that such deployments are effective, accountable, and fully aligned with the protection needs of the Haitian population? More specifically, what safeguards, oversight mechanisms, and community engagement strategies would you prioritize to help ensure that the mission contributes to long-term stability, strengthens national institutions, and maintains the trust and confidence of the Haitian people? I thank you, Madam President. I thank the distinguished representative of Trinidad and Tobago on behalf of CARICOM. Please, Ms. Bachelet. Thank you very much for that question. Yes, I think that it's clear for us, and the Secretary General Guterres had mentioned it many times, and also they're working on a report on how should the peace and security forces and mandates be seen in the current situation. Not only on the shrinking financial situation, that is one, of course, element that should be taken into consideration, but also in terms of the new challenges that peacekeeping forces need to confront, and that clearly, with the traditional conformation of peacekeeping forces, not necessarily are prepared to respond to this. And you mentioned cybersecurity, climate change, and transnational and criminal organizations. Of course, the Secretariat will, I think, will develop a report in like 4 weeks or something like that. But I've been thinking a lot of that on this because as Minister of Defense, I was aware, and we've sent for the first time, Chile sent people to peacekeeping operation in Cyprus, in Haiti, and in Africa and other places, in different contexts. And today, one of the things that every Secretary General has developed a report on peace and security. Kofi, I think it was Brahimi, then Ban Ki-moon, another one, and now is preparing the Secretary Guterres. One of the things that we have learned, and I think they're still valid, is that the conflict where you have to deal with don't have a military response. It's not enough a military response. You need a political response because you need political solutions to the problems. And that's why the political component and the civilian component is as important as the police and armed forces component of a peacekeeping operation. But we need to believe what else we need to do in terms of being able to look at these new challenges. And we need to understand also that probably what we'll have to think about is that not as in the past, that peacekeeping operations were multidimensional, big mandates that do everything, that we'll need to think on with a particular mandate on the particular situation and what is the most priority issue to deal with it. And probably to think on a special force with what is
to that particular situation and not sort of a model that is a general model to every country in the world. The second thing on Haiti, and thank you for that question because Haiti is very close to my heart, being in my region, but also having been there many times and sending a peacekeeping operation there. And there is a huge complexity. I hope the UN, well, there is the BNU there that will continue working on supporting all what is needed through the country team. But also, of course, we will have the GSF, the Gun Suppression Force, that will be supported by this office of the UN to support logistically, operationally, and I think this is really important. One thing, though, that concerns me, to be honest, and I think we need to be very alert on that. Of course, we need to suppress gangs, but 50% of the gangs are children, and children and young children, probably doing the least important roles on gangs, but there's a lot of children. So we need to, I think, when the work is done by member states who have, like Kenya and others, who have been so generous to go into this job, is to look how these jobs are done and be aware that there's a lot of those combatants that are children, and what are the kind of measures to be taken to avoid that this can be a terrible situation. But Haiti needs to be supported. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Malawi on behalf of the least developed countries, followed by Timor-Leste and the next civil society organization. PGA, Excellencies, I thank Madam Bachelet for presenting to us her vision of the position of the Secretary General. The LDC Group welcomes this transparent and inclusive process for the selection and appointment of the next Secretary General. The LDC Group expects that the next Secretary General must restore confidence in a charter-driven multilateral system, rescue the SDGs in LDCs, and ensure that no financial or political pressure is allowed to weaken the UN's dedicated support to the most vulnerable countries. Madam Bachelet, the LDC Group would like you to share your observations on the following questions, which reflect the core concerns and expectations of the group. On restoration of a charter-driven multilateralism. In today's deeply divided international landscape, multilateralism is clearly at a crossroads, and many decisions affecting our peoples are increasingly taken in informal or exclusive forums without meaningful engagement of LDCs. This trend undermines the central charter-driven role of the UN and weakens the voice of those most in need, including the LDCs. Our question is, if selected as SG, what concrete steps will you take to re-establish the UN as the central forum for addressing global peace and security, development and financing issues, and how will you ensure that LDCs meaningfully remain at the table to shape these decisions rather than remain on the margins? Secondly, on ensuring adequate resources and support for LDCs, LDCs are recognized as the most vulnerable countries, yet the level and quality of support they receive from the UN and development partners continue to fall far short of what is required to achieve the SDGs and implement the Doha Program of Action. The implementation gap is widening, especially in areas such as climate resilience, debt sustainability, and social protection. The question is, what will be your strategic approach to mobilize and direct adequate, predictable, and concessional resources to LDCs? And how will you reorient the UN development system so that supporting LDCs to achieve the SDGs becomes a visible system-wide priority at country level? The third question, as the UN faces unprecedented challenges from within and outside, what strategic approach will you undertake to I thank the distinguished representative of Malawi on behalf of the least developed country. So the last one was UN Development Pillar.
I now give the floor again to Ms. Bachelet, followed by Timor-Leste and the civil society. Well, if I would say it in a very soundbite way, is that no decisions on LDCs without the LDCs sitting on the table. I think that would be my first comment, in terms that I truly believe that we need to ensure that their voices are heard, and that not only their voices are heard, but they can influence on the decision making. The second thing is we need to mobilize funds for LDCs, and how we do that. I think we need to convince that development of all is in the interest of all. And this, of course, goes not only to the LDCs, but all the other groups that already have spoken, the SEEDs, the LLDCs, etc. This is really important, and I believe that we can do that, and we need to do that. It's obvious for many of us, when you are not having the possibility of ensuring development, when you are living under climate crisis, there's a lot of these situations that you also described, Madam Representative, is that they feel migration, they feel conflict, they feel a lot of issues that afterwards, if you don't do what you need to do, and you have to do, preventing these things from happening, the international community, the General Assembly, and sometimes Security Council will have to deal with it in a more costly manner, costly in terms of lives of people, but also costly in terms of the needs of funding for that. The other thing that I wanted to mention was the issue of, I think, the UN, you mentioned the middle-income countries as well. I think we need to have a UN approach for middle-income countries. Because, as we all know, being middle-income usually makes you not beneficiary of many of the financing possibilities, among others, concessional fundings. But we also know that middle-income countries hold the majority of the poor of the world. So, again, there's something we're not doing right, because we have a problem there, but the mechanism that we're developing cannot help the ones who need a lot of help. So I do believe that it's really needed to dedicate that a particular approach to ensure how mix are not overlooked by income per capita metrics that is happening today. The other thing that I think is important is that if in the pillar of development, the very essence of the UN, if we fail developing countries, the UN fails. So we need to have a strong commitment on this. And one thing that you didn't mention, but for me is really important, and particularly in Africa, is that, and I mentioned in my initial words, is that we need to think on youth. Because in Africa in particular, youth, I mean, in Latin America and the Caribbean, in parts of Asia and in parts of Europe, the fertility rates are not very high. But in Africa, it will continue growing the population. We'll have a lot of young people. So we need, on one hand, to be part of the processes, being it peacekeeping processes, development process, their voices to be heard, but also creating jobs so they can have hopes and opportunities. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Timor-Leste on behalf of the Committee of Portuguese-Speaking Countries, followed by the next civil society organization and Mali. Excellency, Madam President, Excellency, Madam Bachelet, thank you for giving your briefings on your vision as the UN Secretary General. I have the honor of speaking on behalf of the Community of Portuguese-Speaking Countries. The CPLP spans 4 continents and is home to over 280 million people, united by a common language, shared heritage, and strong cultural ties. We are also connected by the ocean, which is central to our economies, our cultures, and our future. We attach the highest importance to the United Nations and the principles of multilateralism. In this spirit, and given the Secretary General's central role in guiding the organization, we have consistently held that the Secretary General must be fully committed to advancing meaningful UN reform and upholding the values and purposes enshrined in the Charter.
We also underlined the need to ensure the full and balanced implementation of the UN main pillars as the foundation for a more effective, credible, and responsive United Nations. In this context, we would welcome your views on the following. How would you position the ocean within the UN agenda and advance concrete action in areas such as the implementation of the BBNG agreement, combating illegal, unreported, and unregulated fishing, and mobilizing financing for a sustainable blue economy? I thank you. I thank the distinguished representative of Timor-Leste on behalf of the Committee of Portuguese-Speaking Countries, Ms. Bachelet. Please, you have the floor. I thanked Timor-Leste in representation of the Lusophonie. I would like to say something before. I mean, while being High Commissioner, I did not only have meetings with member states, with groups, but also have geographical groups, but also have meetings with the Francophonie, with Lusophonie, with, of course, the Anglophone, and of course the GRULAC, CELAC, etc. Because I do believe, and of course of Formatia as well, because I do believe that it's really important to understand the realities. But talking about oceans, being an oceanic country, my country, we have seen on one hand the risk of climate change on our coast, on our species, marine species, etc. So we work a lot on protected marine areas. That will be very important to ensure that the ocean could still be a place where you can continue having life of a species. And in that sense, I think the agreement, BBNG agreement, is really important to continue going through. Chile was a candidate for the BNG headquarters in Valparaiso. I don't know what will happen on that, but what I mean to say is that for my country, this is really it was really a very important thing. And I think the BBNG mentions a lot of commitments that have to be implemented. I think oceans are really, it's really critical, the entry into force of the BBNG, so we must move to structuring our cooperation on this regard. And in terms of combining IUU, I think full implementation of port states and measures agreements are essential. So there's a lot of things that need to be done on oceans, and if I am selected, I will do my best on that regard. I thank Ms. Bachelet. Now I give the floor to the next civil society organization and invite the Assembly to view a pre-recorded video by the Organization of Youth for a Secure Cyberspace. As threat to peace and security go beyond traditional conflict to include challenges such as cyber insecurity and transnational risk, how will you adopt the United Nations peace and security system to remain effective while ensuring inclusive participation of youth and underrepresented regions? Thank you. I thank the representative of the Organization of Youth for a Secure Cyberspace. Please, Ms. Bachelet, you have the floor. Well, I think we already have, like we have Resolution 1325 on women, peace and security. We have also IPS, youth, peace and security. And I think we need to implement that. We need to ensure that young voices are part of these processes. For many reasons. First of all, because, of course, in many countries where there are issues and conflict of peace and security, the big amount of the population is under 35 or under 30. So you have the youth voices, and the possibility of youth being part of the solution is high, is really important. Secondly, because I believe that they are the people who knows better the problems and can also, I would say, think on solutions are the people on the ground, because they know the local context, they know the communities. And in that sense, young people can also be a very important part of that. Third, because if we, at the same time, are looking at the peace and security issue, you look at development. Because there's not only why many times conflict arises is because of the lack of opportunity, because human rights are not respected, because there's
and youth is part of this and can be part of the ones who can be attracted to some groups that are not the groups that believe in peace, on peaceful solutions of problems. So I think that in all ways it's essential to have youth in the middle of the situation, but not only like in a, I would say, like a show. I really believe that it has to be seriously considered, because I really believe it can be an important factor of peace. And it can be also be an important factor not only on peace in terms of finishing the conflict, but also on sustainable peace. So that's why I'm thinking it's also a very important issue on security. And also because young people, those much more technology than others, can be also a very important issue on cybersecurity. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Mali on behalf of the African group, followed by Australia, and then the first member states in its national capacity, Liechtenstein. Thank you, Madam President. Excellencies, Madam Bachelet, welcome to the welcome for this. I welcome this dialogue with the membership. I have the honor to raise two sets of questions on behalf of the African group. The first set of questions will be on peace and security, and the second one will be on development. On peace and security, Africa's exclusion from permanent membership of the Security Council reflect both historical injustice and the ongoing structural inequity affecting decision on issues central to the continent. What is your position on the African common position on the reform of the Security Council, and how would you use the convening authority of the office to advance intergovernmental negotiations? Second question on peace and security. The resolution 2719 of the Council created a framework for the AU-led peace support operation to assess contributions, yet implementation has stalled. How would you approach the third-year review, and how would you address the continued political resistance? The third question I have concerning the peace and security concerns Africa's country feature prominently the peace-building commissions. How would you strengthen its role and ensure adequate resourcing for peace-building fund? On development remains Africa's foremost priority. How would you review the relationship between the Agenda 2030, the 2030 Agenda and the Agenda 2063? And how would you ensure UN support is anchored in African-owned development framework? What concrete action will you take to advance reform of international financial architecture, including improving African representation in international financial institutions and addressing bias in credit rating system? Africa loses more through illicit financial flow than it receives in official development assistance. What priority would we assign to addressing these flows and strengthening domestic resources mobilizations? How would you ensure climate finance? Climate finance mechanism, including loss and damage fund? I thank you. I thank the distinguished representative of Mali on behalf of the African group. Well, I think that on regard of the UN Security Council reform, there are different models, I understand, but all understand the need for adequate representation and addressing historical injustice. So I think it's critical to ensure Africa's voice in the Security Council. In terms of and the same happens with the IFIs. I truly believe that AIFIs need to be reformed in many areas, distinct issues, but on one, it has to have a better representation of the world today and not what happened after the Second World War. So we also need to improve IFIs reforms so that we can have those voices there, analyze exactly, I mentioned before, if the mechanisms that today are working in the World Bank on IMF
are the ones that countries more in need are needed. And my impression is not. And that the only way to produce those changes is to have, in the places where decisions are made, the better representation of the voices of Africa and other places of the world that are not well represented and where the current mechanisms are not working. On Resolution 2719, I think this is a great advance because I believe that peace and security needs a bigger alliance between the UN and also regional forces. I believe that also there is places where maybe the UN is not better placed to do the job, but it's the regional organizations through its security forces who can do a better job. But in that sense, the commitment of the UN to support with at least 75% of the budget, I think is a very important advancement that needs to be ensured that it could be, that it really will be supported. In terms of what you ask about development and priorities, yes, there will be an important given by myself in ensure how you can mobilize national resources. There are many countries who are looking forward to look for even internal resources, how they fight tax evasion, how they fight tax avoidance, how they fight illegal flow of money, and that is really important things that we can work together, help building capacity to be able to do so. Also, how they are able to mobilize private sector money in those countries that can also deal with the same issues and go to also understand that everybody benefits when the country is going well. And on finance, I already mentioned that we don't only have the Global Fund for Climate Action, but also the Fund of Loss and Damage that I believe exists. It needs more money, it has to be, but we need to make better use of those funds. I thank you. I now give the floor as the last speaker for groups to the distinguished representative of Australia, also speaking on behalf of New Zealand, followed by Liechtenstein and Sierra Leone. Madam President, Excellencies, I have the honour to address you today on behalf of New Zealand and my own country, Australia. At a time of heightened global uncertainty and complex international challenges, the United Nations' ability to fulfil its core mandate rests on its institutional credibility, capability and capacity. Institutional credibility requires bold and principled leadership, including the ability to deploy the Secretary-General's good offices and political courage and effort. Institutional capability requires a UN that's focused on upholding all three pillars of its work and translates early warning into early action. Institutional capacity requires experienced and ethical management and realistic and fit-for-purpose mandates that sharpen effectiveness and delivery. How do you think the UN80 initiative is working to align leadership, authority and resources to restore confidence in the UN and enable it to deliver results against the three pillars? How would you build on the UN80 initiative to make it more effective? Thank you. I thank the distinguished representative of Australia, also speaking on behalf of New Zealand. I agree on everything that you mentioned in terms of the need of leadership, authority, moral authority, ethics, etc., to be able to lead this organization. I also think that the three pillars are essential, and I also believe that UN80 is a must. But having said that, what we have to avoid is that the UN80 could be used by some people, could be thought on something in terms of hollow out certain mandates to privilege peace and security and underprivilege, if I would say, development and human rights. I already mentioned that human rights doesn't have that much risk because it's so small, the percentage of the budget, the regular budget, that, I mean, I don't imagine that people want to get even less than 4% for human rights. But I do feel and I do see
the risk of not including enough financing for development. And particularly, I would say, because I mentioned that I feel that the way to solve problems that are the problems of the real countries is not through general recipes. It's about going into the field to the country level and understand the particular needs and organize the UN country team and the financing on that. Because the reform is not only about savings. Of course, if you have a liquidity crisis, you need to deal with that. But it's also to be able, and that's what I would do, to be able to put the money where the priorities are. So it's not about doing more with less money or to do the same with less money. It's to do more and better with the resources that you have and to put the money where it's needed, where to ensure that you organize a very, if I would say, a more streamlined, a more lean but muscled organization. Because we need a lean organization, we need it strong. Because the UN is not strong, and particularly in the field presence, and also in the different levels, we're not going to be able to fulfill what the world expects from us. So we need to do the UN 80, but we need to be aware of the risks that we need to avoid. And those risks are to weaken some pillars that are really needed to have a world, also a world that can believe in peace and that can be, and can also ensure that the people feel that the UN is something that we really need. So how to make them more efficient? There's a lot of proposals on that, and I agree with all of them, but I will say member states, the Secretary General, but mainly member states, because you are the ones who owe the UN 80. Please be aware that we need a balance between the three pillars, an adequate balance. Otherwise, we'll not be fulfilling and we'll not going to have, we can go back to the basic, yes, but the basics, according to my opinion, is peace and security, is development, and is human rights. And then the UN 80, if they do it fantastically, and those things that we need to change because they need to be done better, the money that we save on that, we can use it in a better way in the other mandates as well. I thank you. Now we come to member states in their individual national capacity. I would like to remind you that speaking time is now 2 minutes, also being implemented by microphone cutoffs. I would also like to remind you, Madam Candidate for Secretary General, Ms. Bachelet, please answer within the 2 minutes because we will end at 1:10 short, giving fair conditions to everyone. We started a bit later, so we have 3 hours for the question from the membership. So this means we have 46 minutes left. If you're shorter than 2 minutes, you give more opportunities to other member states to ask their question. On this note, we start with Liechtenstein, followed by Cuba, and then the next civil society organization. Thank you, Madam President. Madam Bachelet, all protocol observed. I have 2 questions with respect to the 2 leadership positions you've held within the UN system on UN Women and as High Commissioner for Human Rights. You must undoubtedly be aware that we're currently discussing a possible merger of UN Women and UNFPA. Given your really unique experience and expertise, because you essentially built that office, UN Women, is this something that you recommend us to do? Is this a good idea? On the second one, I'm interested in your view of the division of work between the SG and the High Commissioner for Human Rights. I think there is a natural expectation that in the case of massive violations of the UN Charter, people will always look at the SG and to hear the voice of the SG in the case of a violation of Article 2.4 and in cases of aggression. Do you believe there is also a case to be made that the SG has to be vocal with respect to the other most serious crimes under international law? Let's say with respect to the Genocide Convention in cases of massive violations or possible massive violations for international humanitarian law, or crimes against humanity, and can you name examples from the past that, in your view, would have met the criteria that you would apply? Thank you so much. Should I answer? Yep. Okay. Well,
I haven't read the report that makes an analysis of the merging of UNFPA and UN Women. I have heard rumors, but I haven't read it directly. So, but I also heard that member states have discussed about this and asked for alternatives, options. I do believe that all alternatives need to be looked at to see what are we looking after. Because one of the concerns that some people have is that the merge could weaken the mandate, in particular on women's rights and women's empowerment and gender equality. That is one concern that member states have and some other people have. I believe whatever decision is made needs to take into consideration what are we really getting out of that alternative that has been chosen. Is there real duplication? Is there a lot of duplication? Because if there's duplication, it can be solved not necessarily merging. You can solve, if it's small, the duplication, you can solve it in another way. If not, maybe you have to merge. Is it that the mandates collide with each other? Well, I have the impression that other than violence against women, the mandates are very different. Both mandates are very different. So, but I have to say, I cannot give a different opinion because I haven't seen the studies. A merge, some years after a new institution was created, should not be only the consideration of cuttings, if I would say. It should be not because the money is essential. Of course, the money is essential, but it should be more substantive. It should be, but because we really believe that a merge will produce the best results for both mandates. Otherwise, maybe it's better to look for different options. In terms of the Secretary General and High Commissioner, I do believe that the High Commissioner always have to be the voice of the voiceless and has to sometimes finger point, sometimes not finger points, and do all the things needed, preventive diplomacy, etc. But when we're talking about genocide, atrocities against humanity, silence is not an option. I thank you. I now give the floor to the representative of Cuba, followed by the civil society organization and civil. Señora Presidenta. Madam President and distinguished Ms. Michelle Bachelet, Cuba welcomes the opportunity for these interactive dialogues with the candidates for the post of Secretary General in an open, transparent and inclusive way. We align ourselves with the statements made by the G77, the NAM and AOSIS, and we'd like to ask the following two questions in our national capacity. First, faced with the growing escalation of conflict and the proliferation of bellicose narratives, what actions will you take as Secretary General to promote a culture of peace, the peaceful settlement of disputes, and respect for the principle of the non-use of force? And second, faced with the persistent failure to comply with financial and climate commitments by developed countries, what role should the UN play in guaranteeing the accelerated implementation of the Sevilla Commitment and other multilateral agreements, above all to mobilize new, additional and predictable resources and to ensure the effective implementation of those commitments, including debt relief? Thank you. I thank the distinguished representative of Cuba. Please, Ms. Bachelet, you have the floor. A mí me parece que, I would say that the Secretary General can also use his voice to promote a culture of peace and, of course, to insist on the principles of the Charter. It needs to be the voice of the Charter, the Secretary General, and insist on what the Charter principles and values are, and it's clear in terms of many of these things that are mentioned in terms of the use of force. But also, I think what is needed is to intensify dialogue on this regard. And in terms of how can the UN guarantee the acceleration of the Sevilla agreements, in particular on the debt relief, I have mentioned some things that I do believe that the IFIs need to be reformed. And all of these considerations need to be included.
how there can be mechanisms that are more agile to restructure the debt, and to think also on the debt relief, or even on the postponement on the debt service on many of countries who are dealing, for example, with climate, with natural disaster, climate disaster, or even conflict, armed conflict. So there's a lot of things that can be done. Probably one thing that many countries have been working on is how we think on what we call global public goods, and how member states can develop sort of a fund to deal with these global public goods, and among others is climate change and climate disaster and so on. I believe that it's in the benefits of all member states to think on, there are these challenges that affect all of us, so we need to deal, all of us, in terms of with global public goods financing to see this global public goods. But Sevilla has lots of mechanisms. And what we need now, but of course it didn't include any financing to it. So what we need now is to think of what are we going to do to mobilize political will. That would be my obsession, if I may say, which is critical for reforms to be possible. Without such will not be possible. Will not be able if we are not able to mobilize political will and for after that financial support. I thank you. I now give the floor to the International Federation of Business and Professional Women, speaking in person here for civil society, and who was chosen, like many other civil society organizations, by a lottery system. Hi, good afternoon. Emily Van Vleck on behalf of BPW International, a global network of business and professional women's organizations representing over 100 countries. Our question today is, how do you intend to position women's economic empowerment as a central driver of peace building and sustainable development within the United Nations systems? And what concrete mechanisms will you establish to engage structured partnerships with global civil society organizations to deliver measurable and scalable impact? Thank you. I thank the representative of the International Federation of Business and Professional Women. Please, Ms. Bachelet, you have the floor. Well, as you probably know, gender equality, women's empowerment has been one of the issues that I have done my whole life, and I've tried to find out which are the strategies that can work on this regard. And I truly believe as well that women can be very important agents of change and, of course, agents of peace. So on one hand, we truly need to, I mean, there's like 132 countries that already has its own national policies on 1325. And I think in those policies, those programs and plans of action, they should be implemented in terms of ensuring that women can be agents of peace, agents of development, and agents of a more stable and democratic society. Because I think women are essential in terms of ensuring that the society goes into the right direction. And what concrete steps that we would do to include civil society? Yes, I believe that we need to work with the civil society to identify which are the current conditions. I've heard many things, that people feel that either they do not receive visas or accreditations, and they feel that the accreditation system should be simplified. And so, but more than having a response today, my commitment would be to sit down with the civil society, to meet with them regularly, to see in which way we can solve the obstacles that you deal to be able to have the place that you deserve. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Switzerland, followed by Romania and Indonesia. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Madam President. Switzerland welcomes this format, which promotes transparency and an exchange between the candidates and all of the member states and civil society. Thank you, Madam, for your vision and for your availability to participate in this marathon Q&A session. First question, the Secretariat is facing major financial constraints at the moment. How would you envisage the situation of staff at the moment, devoted staff who are under enormous pressure? The second question, the United Nations Charter
defines the role of the Secretary General as someone whose independence should be protected at all times. How would you react if a permanent member of the Security Council acts in violation of international law? Could you describe a situation in which you would oppose a member of the Security Council, and what kind of consequences do you think would follow? Thank you. The distinguished representative of Switzerland, please, Ms. Bachelet. I think that it's true that our personnel is facing a lot of difficulties while being on the field. And that's why I do believe that we have to have human resources policies that support him, value them, protect them. But not only that, I also believe that we need to have mobility policies. Having been as High Commissioner, we had colleagues there that were in very difficult duty stations, even duty stations where they couldn't bring the family for years. And they wanted to go into other places, easier places, or even headquarters, and it was not possible. And I asked, and I talked to human resources here in New York to say, look, we need to have a mobility strategy. I mean, if people want to go up in their career, they cannot be always in headquarters. They need to go to the field. They need to be there with the people. They need to understand what the real conditions are on the ground. So I really believe what we need to do to look all what we can do to support our people. We also, even during the pandemic, we also created I would say mental health support, because it's very difficult for our people to being during the pandemic times, but also having the commitment to continue fulfilling their jobs. But also we expect service and effectiveness anyway. So we can protect, support, but also we expect commitment, and we expect the possibility of being effective. Yes, that's something is everybody asks is how are you going to deal with the political pressures, particularly from the more powerful countries, and how you can avoid political pressures. I don't think political pressures can be avoided, but what you have to have is a real attitude on how you deal with that. And in my life, have shown that I can be independent. Every time that was needed, I could be independent. Even I received a lot of pressure. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Romania, followed by Indonesia and Namibia. Thank you, Madam President. I want to use 10 seconds of my time to acknowledge the important work, the solid work that you have put together in this process, and the acknowledging the complementary role of the Security Council of the General Assembly in selecting the Secretary General as defined through the revitalization process. Mrs. Bachelet, I think a number of questions have been addressed. I want to ask you something about the trend that we see here in the United Nations. There is we are faced with increasing situations on different topics where consensus is no longer possible or not feasible. And I would like to get your view on the preservation of consensus as a prerequisite for the legitimacy and sustainability of the United Nations, and how do you regard the tentative shift to a more majority-based decision-making processes? Thank you very much. I thank the distinguished representative of Romania, please. I believe that consensus must be chased always, always. We have to be, I don't know if the word is stubborn or persistent, but both of these. You need a lot of persistency to try to get to the biggest possible consensus. Though that means that at the same time, we cannot paralyze. Some people have the opinion that consensus is not synonymous with unanimity.
that consensus means the big majority. But that's something that the member states have to decide, how they understand consensus. But I truly believe that if possible to get consensus and the big majorities or the whole majority or the big majorities of member states have to one decision is key to the relevance and the importance of what UN is doing. Is it always possible? I'm not sure. Being a president, we try to do that, but sometimes it's not possible. And sometimes not even possible in your own coalition, if I may say. So it's up to you, member state, to decide how you deal with this issue of consensus. But the only thing I would say, lack of consensus cannot mean silence, cannot mean paralysis. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Indonesia, followed by Namibia and the next civil society organization. Thank you, Madam President. Excellency, we thank you for sharing your vision, and we also take note of your overreaching vision where the United Nations is to serve the member state and citizens and to put forward dialogue. We believe the role of Secretary General is more critical than ever when multilateralism is facing increasing fragmentation, and the Secretary General must serve as a moral leader and bridge builder. In this regard, Indonesia would like to pose following questions. First, with multilateralism under increasing strain, do you believe incremental reform is sufficient, or is there a need for more fundamental recalibration to the system? How will you overcome resistance to change while ensuring the UN adapts to current and future realities? Second, in an era of complex fragmentations, how do you intend to revitalize the UN roles as a prominent forum for open dialogue among leaders to foster mutual understanding and solidarity? And last, how do you envision strengthening meaningful youth participation in shaping global norms and contributing to forward-looking and future-ready multilateral solutions? We look forward to your insights. Thank you. I thank the distinguished representative of Indonesia, please. Well, to be honest, I don't think the UN80 will be the only factor that will make multilateralism important. I mean, UN80 will solve one part of the problem, that it is that the UN, in terms of managerial issues, in terms of worthy leadership, in terms of relevance, in terms of avoiding all the kind of things that you know are producing now, will make it more efficient, more effective, and so on. But I believe multilateralism that has been contested, but some, needs more than the UN80. And probably it will need something that is not today on the UN80 ambition, and it was never in the UN80 ambition. We know, and many of you have mentioned the world, how it is today, and how the rules-based order have been contested and challenged for many countries, or some countries. And I think the UN80 was not even thought on that direction. It was not the objective. So, and we don't know where the order of the world, what will be the order of the world in some years. We don't know. It is in the process of changes. And nobody knows the evolution. We would like that we could go into a rules-based order because we believe, and I believe, is the best for the world. So I guess, apart from the UN80, we will need to discuss, if I'm Secretary General, that other issue, how we ensure that we are having the UN that the world needs in this new context that are completely different than old context. Incremental reform might be the only possibility, but doesn't mean lacking ambition. We need to have the ambition to understand if the UN is the one, if the UN doing what we have done in the past, improving all the mechanisms that the UN80 needs to improve, but if there's something else that we need to do. And of course, I believe that, again, that the way of revitalizing the UN is the UN80, but also the possibility of the UN present, the UN
visible, the SG visible, and also delivering on the results that people are expecting. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Namibia. Thank you, Madam President. Namibia congratulates you on your nomination and acknowledges the positive contributions you have made towards a better world. In September 2024, the world leaders adopted a wide-ranging international agreement in many years, namely the Pact for the Future, a notable agreement that has reinvigorated the multilateral system and has given direction in a number of important global multilateral thematic issues. Yet your vision statement makes no reference whatsoever to this international commitment. My questions are as follows. 1, what is your vision to implementing the Pact for the Future, and how best can the Secretariat support Member States in its implementation ahead of the 2028 review of the Pact? 2, in the Pact for the Future, world leaders agreed that Africa should be treated as a priority and as a special case as far as the reform of the United Nations Security Council is concerned. What is your understanding of this unique decision taken by Member States, and how would your office support this implementation? And 3, it is commonly held that when women lead, peace follows. And in the true spirit of the Women, Peace and Security agenda, what advantage would you, as a woman, be bringing in addressing global hotspots that are plaguing the world, particularly in Gaza and Sudan? I thank you. I thank the distinguished representative of Namibia, please. Yeah, I mentioned in some of my intervention the Pact of the Future because I really value it. I think it was a great result. It was an agreement that really put the essential, important commitments of the international community, of the General Assembly, and I think we need to implement it. I understand the Secretariat is working on ways to implement it, and of course we will implement it and continue on that direction. I believe that it was really important that the Pact of the Future considered that Africa wasn't a priority, because it is a priority. Of course, we all know that Africa has huge opportunities, but also it has challenges, and many of those challenges need to be considered in a very specific way. And also, I already mentioned that on the Security Council, we need a better representation. And if there are regions of the world that aren't well represented, they should be represented. On women and peace and security, yes, women can be very important agents of peace because they are there in the territory, because they're part of the communities, they're very active on that. Because women tend to dialogue, that doesn't mean that women cannot fight and cannot be aggressive sometimes or cannot be like any other person, but women understand the importance of dialogue, the importance of peace, because there are the children who go to war, there are the children who have to go as soldiers, and because they understand also that the importance of a sustainable peace society will provide to their families, to the future generation, opportunities that conflict and war does not provide. So I feel that a woman as Secretary General can also bring this issue of dialogue and a very strong commitment to use all possible means for pacific resolution of conflicts, all possible means on prevention. And if I'm selected Secretary General, that will be one of my biggest commitments, one of my biggest, if I would say, one of the things I will give the biggest importance, because I truly believe that much can be prevented. Thank you. I now give the floor to the representative of the Civil Society, Center of Studies and Research in International Relations at Facultades de Campinas, here in person in the room, followed by the Russian Federation and India. Thank you, Madam President, Madam Bachelet.
As a youth researcher from the Global South, I would like to ask what your commitments and as a SG for guaranteeing meaningful, inclusive, and sustainable youth participation across the United States. The youth is a very diverse bloc, so how do you plan to ensure that youth voices, especially those from marginalized communities, are not only heard, but truly integrated into the UN decision-making process? Thank you. Well, I think that the only possibility for that is that not only you can discuss on which can be the role of youth using the kind of agenda we already have, like youth, peace and security, but also that should be it should be a priority at a country team with the resident coordinator system to ensure, to make young people participate, not only listening, but also receiving the commitment, receiving their opinion, their suggestions, and taking it into consideration. Because it's not about bringing young people to be listened and then do anything about it. But I believe that this must be not only at the global level, but also at the regional level, at a national level, but also at the local level, in municipalities, in many places. And I think that the right place to do that is at the national level, and that will be one of my instructions to the resident coordinating system, to work much stronger with young people at the community level, but also with students, with young professionals, etc., so they can really be part of the solutions of society. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Madam President, Russia believes it's necessary to choose the best possible candidate that will meet the highest standards of professionalism, competence, and commitment to the purposes and principles of the UN Charter in their totality and as they are interlinked. Part of my questions have already been asked by other delegations, and so in that regard, I would like to ask Ms. Bachelet, does the Secretary General has the right is right to be guided by General Assembly decisions that do not enjoy consensus and which go beyond their purview under the UN Charter, particularly when that issue is being considered by the Security Council? Secondly, do you believe that the principles of the UN Charter can be ranked in order of importance? And does the Secretary have the right to interpret the Charter and arbitrarily decide in which cases the principles of self-determination should be applied and in which territorial integrity should be applied? Thank you very much. I thank the distinguished representative of the Russian Federation. Please, Ms. Bachelet, you have the floor. Well, I think that each organ of the United Nations must act within the competences assigned to it by the Charter, and the whole Charter, not part of it. The Secretariat, being a principal organ of the United Nations, must do it, not more, no less. So this is what I will do if selected. And I will abide by all decisions of the General Assembly and all other organs of the UN. I believe that is my duty as Secretary General, and I will apply this consistently. On your second question, if there is certain hierarchy or whatever among the principles, well, probably the ICJ, the OLA, the international judges and lawyers, everywhere could be more placed to opine on that matter. In any case, for me, it is very clear, and I said before, all organs must abide by the Charter in its entirety and in all its interrelations. If selected, I certainly intend to do that as an operational commitment every day. Thank you. We have now 12 minutes left, so we have to see how many more speakers we can take. The shorter you are, the more speakers we can hear. The next ones on the list are India and Peru. So I now give the floor to the distinguished representative of India, followed by Peru and Mauritania. Your Excellency, President, distinguished candidate, Excellencies, all protocols observed. A large number of key points and issues were covered in these ongoing discussions. The 9th decade of the UN must be one of leadership and hope. We appreciate your efforts in articulating your vision and plan of action to the member states.
I would like to raise two issues and seek your perspectives on the same. One, it is evident that today the UN Security Council framework reflects the realities of a different era. Your vision statement advocates sustaining and advancing ongoing reforms at the UN. I request you to elaborate the steps you plan to pursue in order to realize this objective. Second, your vision statement puts special attention towards small island developing states, LDCs, and landlocked developing countries in view of sustainable development. We are keen to know more about your thoughts and approach towards achieving the developmental goals of the Global South. Thank you. I thank the distinguished representative of India. Please, you have the floor. I think, first of all, I already mentioned, I think, many of the things in terms of how important it is to me that the Secretary General understand the different realities and can find the ways of doing things in the best possible way. It's clear for me that the UN80 process had to be really reflecting what's going on and can be implemented with long strength. But of SIDs, LDCs, LLDCs, and PMAs, I truly believe that, first of all, there are enormous amount of all the member states of the UN. They have to have their priority they really need. They have to have the finance, political priority, first of all, but also from that political priority, and also, as I mentioned before, you also need to ensure that they're well represented in the different decision-making positions at the UN and at the Secretariat, and that so that their voices are heard not only in certain particular group meetings, like talking about the situation of SDGs, of of LDCs and seats and so on, but on the daily basis. And I think that also, as I mentioned before, the possibility of ensuring that at the country level this is really accepted. But also, I think that structural reforms that combine efficiency, effectiveness, that can strengthen the ability to serve member states is something that will be an important part of my tenure if I'm selected, but also prioritizing the needs of the Global South. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Peru, followed by Mauritania. Gracias. Thank you, Madam President. And I'd like to thank distinguished President Bachelet for her presentation. Peru is taking part in this dialogue with the staunch commitment to strengthen the UN to ensure that we can urgently address the challenges facing humanity. Inspired by Javier Pérez de Cuellar, who was the first Secretary General to come from our region, we reaffirm the importance of leadership that can generate consensus against the current international backdrop that is marked by increasing complexity, volatility, and uncertainty. We agree with the relevance of the two topics that have been put forward for this dialogue to strengthen trust in the UN and also to promote the three pillars of the organization: peace and security, development, and human rights. Peru, in line with what the Act has put forward, we'd like to make the following questions. What is your vision on the role that Latin America and the Caribbean can and should play as a region of peace and democracy to help defend the principles of the UN Charter and strengthen multilateralism? How can we balance the three pillars of the UN within the context of the UN80 process and accelerate the implementation of the 2030 Agenda? What specific measures will you promote to increase the effective leadership of the Secretary General to contribute to preventing and solving the major armed conflicts that are raging today, and also to address the emerging threats to international peace and security, such as organized transnational crime
and the matter of AI governance. Thank you. I thank the distinguished representative of Peru. Please, you have the floor. Muchas gracias. Thank you very much for your questions. Question, you imply the answer as well. I mean, being Latin America and the Caribbean a zone of peace, I think it has a lot to share on the experience of Latin America and the Caribbean in terms of what works, what doesn't work, and the idea also of to be able to be part of what we call South-South cooperation also. Because many times, even though countries of Latin America and the Caribbean are not rich countries, are not donor countries, we do have great experience on dealing with a lot of things that could be also interesting to share with other countries who might be going through the same kind of challenges. I do believe that it's time after Mr. Perez de Cuellar to have another Secretary General for the region, for many reasons. One, because of what the region can bring to the discussions, to the experience, and to proposal, but also because the same that we have been discussing, how we ensure that the world feels, the members, they feel better represented in an organization like the UN, the same happens. When you have a UN Secretary General that comes from a region that's not the traditional regions, also shows that the UN is looking for the diversity, the representation of all parts of the world. I insist that I will do as much as possible to ensure that the three pillars can be well represented, can be well financed, and can have the political priority that needs to be done, because I'm convinced that without three pillars, we will not achieve neither the, and without the Agenda 2030 that shows and reflects the three pillars, if we don't get there, we're not going to be able to ensure the needs of people on the planet, and we're not going to be able to reestablish trust in the United Nations. Okay. And I do believe that the Secretary General has to be somebody in terms to be present, very active, and in a preventive way in all the areas that you mentioned, in particular in prevention and solidarity. In our region in particular, we have a very big problem with organized crime, transnational. But because they're transnational, they also need to be seen by many member states, not only as a regional issue. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Mauritania. Thank you, Madam President. Thank you, Madam Bachelet, for your vision. Most of my concerns have already raised, and you have responded. I have two questions as follows. How you will enact policy to lessen climate change impact and food insecurity in the region of Sahel, some of the root causes behind terrorism and instability in the region and in Africa as a whole. My second question is, what is your view and thought on the promotion of tolerance and interfaith dialogue and the combat of Islamophobia? Thank you. I thank the distinguished representative of Mauritania for giving the floor to Ms. Bachelet. The last speaker we will hear, given the time, is the representative of the United Kingdom. Please, Ms. Bachelet, you have the floor. Yes, I agree with that. When we're thinking on crisis on the Sahel or problems on the Sahel, we need to look at the root causes. I mean, not only the Sahel, but because you're asking about the Sahel, that's the region where you come from. And I think you mentioned it right. There is a mix of climate change issues that produces changes in the agriculture possibilities, but also ethnic groups, conflicts that makes farmers and herders many times not being able to develop adequately their task, produce food insecurity, and food insecurity is the source of conflict. So again, that's why we need to go and think on the needs to balance the three pillars, because when we talk about conflicts, we need to balance, and it's essentially a matter of political choice.
not easy ones, but possible. We need to ensure that. We need to do actions to ensure leadership, and leadership that be true to the Charter. I truly believe that it's critical to address the root causes of conflicts in any part of the world and try to support, in case of food insecurity, to ensure that we can provide food. We can ensure, with different strategies and projects, water, but also how we support agriculture, how we support agriculture with AI, because we know now with AI we can understand meteorological changes, we can make better decisions in agriculture, for example, and we can see what is lacking, and we can see what we can do about it to ensure that food is produced, that we have enough water, and so on. And on the dialogue between religions and the fight against Islamophobia, I truly believe on the dialogue of religion, of leaders. In my country, I will mention it because I'm not talking in abstract, I'm talking about personal experience. We developed in the presidential palace, we had a department on inter-religious relationships, and it was really very important. All religions that are present in my country were sitting there, of course, Muslims as well, and Jewish, and Christians, and Catholics, and also some others. And it really worked. And it really worked well to find solutions to many problems. Even when they have to discuss the reform of the Constitution, they did a very important exercise on this. So I truly believe this is possible, and it's very important to fight on all forms of intolerance, of course, including Islamophobia. I thank you. As the last speaker for the morning session, I give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom. Thank you, Madam President. And thank you, Madam Bachelet, for setting out your vision for the role of Secretary General and your explanations over the past 3 hours. And thank you, President Baerbock, for convening these dialogues. We welcome this initiative, which offers member states and civil society an opportunity, a meaningful opportunity, to engage in this important process. Now, I would like to focus on UN 80. You have answered questions so far on the substance and the direction. I would like to focus on the follow-through and leadership. UN 80 rightly is framed as a continuous process rather than a one-off exercise. How would you, as Secretary General, use your leadership within the organization to ensure that reform remains institutionalized and sustained in order to strengthen delivery across all 3 pillars of the United Nations? Thank you. I thank the distinguished representative of the United Kingdom. Please, Ms. Bachelet. Yes, I agree that any reform has to be continuous. It cannot be a one-day activity. And so you need to ensure that how you organize the work at the UN, I'm talking about the UN system, follows, first of all, has clear targets and goals and timelines to ensure that these are implemented the way they have to be. But, you know, my experience is you also need to change culture, if I may say. You can change sometime mechanism, but if you don't change the culture of the people, they might want the next day to come back to what they did always before. And the second thing is to be persistent. I had to do a lot of reform while being Minister of Health. And then, you know, 1 year later, people are trying to do the same as before. And it happens everywhere, and also with the police forces, etc. So you need constant, if I would say, capacity building on your teams, on the heads, but also on the team, to understand that it's not only something that we do because we're saving money, it's because we need to do it better. Even with the same resources, we need to do it better. Of course, when you have a liquidity crisis, it's an incentive to do what maybe you didn't do in the past. But I truly believe that culture, in terms of how we understand that how we develop the commitment we have with the world, is that we, as UN, do it the better possible way, is something that is essential. It's not only about cutting some things, it's not only about duplicating something, because, yeah, you can stop that maybe tomorrow. Somebody else will be creative enough and create another duplications. And you also need to be very alert that it is going in the direction that member states have decided to.
I thank you. We have now come to the end of this interactive dialogue. I would like to thank Ms. Bachelet and, as one ambassador said, for this marathon of questions. I would also like to thank you, the member states. I know that there were many more member states on the list, so as we are coming back in the afternoon, if you're speaking maybe also to the groups, the sharper and shorter the question of the groups, the more opportunities for member states. Before adjourning, I would like to remind member states that the next interactive dialogue will be with Mr. Rafael Maranhão Grossi. It will take place this afternoon at 3 p.m. in this same chamber. I wish you all a good lunch. The meeting is adjourned. Thank you very much. Se la voy a copiar. Hace mucho, cuando recién llegué a Chile, Grifero Ramón la dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué opinarías si llegaran los extraterrestres? Me encanta. Buena pregunta. Es que a mí me encantó. Yo dije, pero a lo mejor nos ven y dicen, no, estos no valen la pena, son unos animales que todavía no vale la pena ni siquiera ayudar. Si yo tuviera 20 años, si volviera a tener 20 años, me gustaría ser como nuestra invitada de hoy en el lado C. Y eso que ella tiene 87 años. ¿Ya? O sea, calculen. No la he presentado todavía, así que por favor que no se ría. ¿Por qué me gustaría ser como ella? ¿Ya? Porque a sus 87, bueno, toda la vida, pero hoy que tiene 87 años, sigue siendo, bueno, ultra talentosa, energética, llena de proyectos todo el tiempo, guapa, obviamente, simpática, encantadora. No sé, me quedo como corta en la cantidad de adjetivos que yo podría usar. Estilosa me faltó, que lo tenía anotado acá. Es súper estilosa, ¿ya? Y les juro que no estoy exagerando, y ustedes lo saben. Hoy vamos a conversar en lado C con María Gabriela Hernández Gómez, hartas zetas ahí en el apellido, a quien todo Chile conoce y adora como la Gaby Hernández, que es una actriz que nos ha regalado en teatro, en televisión, personajes extraordinarios, desde, no sé, la Carmela en La Pérgola de las Flores, al súper comienzo de su carrera, porque además es una tremenda cantante, música, bailarina, etcétera, hasta, bueno, ya, no sé, la típica, la señora Munate Guilita en Pituca sin Lucas, que terminó de enamorarnos a todos con su talento, obviamente. Y como les decía, siempre está con proyectos nuevos. Después de 6 años girando con Las Viejas de Mierda. 7, me quedé corta. Marzo. 7 años en marzo girando con Las Viejas de Mierda, una obra tremendamente popular. La Gaby Hernández acaba de estrenar una nueva obra de teatro que se llama Becky Show y que pueden ver por estos días en el Teatro Soco, en la comuna de Lo Barnechea. Así que, Gaby Hernández, gracias. Qué rico que hayas venido. Gracias, Consuelo. Estoy encantada de verte de nuevo. Yo también. De que hayas vuelto y que traigamos todo ese bagaje que tenemos cuando hemos vivido afuera. Sí, también. Pues yo le decía a la Gaby recién que tenía ganas de preguntarle cómo había sido para ella en su minuto, pero lo vamos a hacer un ratito más después de tantos años viviendo afuera, mucho más que los que he vivido yo, el reenganche con Chile y que la hizo quedarse en nuestro país. Pero bueno, para los que no saben, contarle a la Gaby también, esto se llama Lado C. Sí. Y lo que hacemos es conocer el lado C de nuestros invitados, pero las cartas son las que mandan. Entonces vamos en diferentes segmentos, que todos tienen el lado C, escogiendo algunas cartas al azar de un cuestionario que ya está hecho, ¿ya? Así que vamos a partir con tu niñez, con tus comienzos, con la C de comienzos, ¿te parece? Así que escoja acá una carta y vamos a ver cuál es la pregunta que te toca. ¿Cuál querís? Es Pinch. Ah, mira. ¿Cuál fue el primer gran miedo que recuerdas haber enfrentado de niña y cómo lo superaste? ¿Algún miedo grande, real, imaginado o lo que sea? Sí, fue un incendio que hubo en el Hotel Bournier
de Valdivia, porque soy de Valdivia, y nuestra casa quedaba casi al frente. y sí, ahí no soy miedosa, pero me acuerdo de cosas divertidas. En que, general. Por ejemplo, se llenó un canasto con la loza, con esto, para empezar a sacar, y después nadie se podía el canasto. Entonces yo me reí, mi papá furioso. ¿De qué os reís? ¿De qué os reís? ¿Tenía acento tu papá, que era inmigrante español? Claro, era español. Pero había llegado como a los 14 él, ¿verdad? A los 14 años llegó solo. Ya. Y miedos, la verdad, por suerte nunca tuve. Wow. No. No era de pesadillas, de... Mira, sí. También cuando era pequeña. Todo esto en Valdivia, porque después dejé de tener miedo, parece. Wow. O sea, la lluvia de Valdivia, algo no, la te lluvia traía. preciosa, Me encanta. preciosa. 15 días de lluvia, el brasero con el secador de mimbre, había que poner los uniformes del colegio encima para que se secaran para el día siguiente. Era precioso. Pero tenías cuando chica algunas pesadillas que te acuerdas. Sí, es que escuché en la radio, mi padre escuchaba mucho la radio, el reportereso, siempre estuvimos al tanto de las noticias en la mesa, callaros, y todas teníamos que escuchar, y entonces tenemos una visión política desde muy chica. Opinión, desde chica, las claro. Tres, porque tengo dos hermanas mayores, una 8 años mayor y la otra 5 años mayor, todas vivas. Somos bien longevas, parece. Y ellas se interesaban mucho, por ende yo también, desde niña. La pesadilla. Sí. Escuché en la radio, no era en el reportereso ni nada, que una asistenta de hogar había metido al niño en el horno, al niño que cuidaba, y los padres cuando llegaron se sentaron a cenar y les había presentado. Entonces yo me quedé horrorizada y pensaba si la Toyita, que era nuestra nana, me carga decir nana, pero asistente de hogar. Pero eran las nanas porque eran como la crianza, era una persona con la que tú vivías toda tu vida. Ella desde los 10 años había estado con mis abuelos, era claro, de la familia, pero no se sentaba en la mesa. En esa época claro, no. 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 Y ahora tampoco, muy poca gente, muy poca. Mis hermanas sí, y yo también. Yo también. Oye, pero espérate. Entonces, el pavor, como Hansel y Gretel, como de los niños metidos adentro de cuando del salía horno. toda la familia y yo por chica me tenía que quedar con la Toyita, me daba terror de que de repente cambiara. Y hasta que una hermana mía me dijo, pero Gaby, si ya no cabes en el horno, tienes 5 años. Está buena Porque esa. siempre hemos Muy sido como muy concreta. Muy francas, hemos sido siempre muy francas y con un defecto que es no tener filtro. Y no lo he aprendido en 87 años, no lo he aprendido. Eso es lo bueno y que no lo pierdas nunca. No ya, lo pierdo. otra pregunta de tus comienzos, de cuando chica. A ver, veamos esta. A ver. Y a ver si te acuerdas de esto, no sé. ¿Te acuerdas de alguno de los informes de notas de tu colegio o de la libreta de comunicaciones o de algo? Y que hayan dicho algo, pero escucha, que con el paso del tiempo era verdad, era como una profecía de lo que serías. Tenía una anécdota divertida, pero no es una profecía. Pero cuéntamela igual, no importa. Te la cuento igual. Ya. Bueno, cuando aprendí a escribir, a los 5 años no te permitían entrar al colegio, a los 6 tenía que ser. Y yo cuando entré ya sabía más o menos escribir. Por ver a mis hermanas, hacer las tareas y para que no hinchara. Ya, esta es la A, ya, toda la cosa de la A, ya, bueno. Y dijeron, a ver si saben poner su nombre. Y algunos ponían Caco, otros Mónica. Y yo puse María Gabriela Hernández Gómez, conde de la Rosa Real. ¡Ella! Es que mi padre había dicho que sus apellidos eran conde, y creo de la Rosa, otro apellido, y Real también. Él se sabía todo su linaje. Y tú a los 6 años, yo, sin ninguna intención de elevarme por encima de mis compañeros, nunca tuve esa intención jamás, ni la tendré, me puse María Gabriela Hernández Gómez, conde de la Rosa Real. Y me llamaron a mis papás diciendo, esta niñita, ¿qué le pasa?
Tiene mucha imaginación. Tiene muchas ínfulas. Ínfulas, exacto. Muchas ínfulas. Conde de la Rosa Real. ¿Eras bien portada o no? ¿Tenías buenas notas o buenos informes de conducta? Muy buenas notas. Ya, bien portada. Muy buenas notas. En humanidades ya no, en el manual de sala, porque no era competitivo. Entonces atendía en clase, no tenía malas. En algunas cosas sí, en matemáticas no daba mucho pie con bola. Ya. Pero sí, en general atendía en clase, no era matea, porque había un poco de competencia entre chicas y chicos. Sí, por el manual de sala es como del Liceo de Excelencia Experimental, de la Chile. Lo era, un cuento. claro. Y volvió a ser de la Chile, por suerte. Claro. Oye, quiero hacerte como algunas preguntas como para ti, que no son parte de este, entre comillas, juego del lado C. Ya. ¿Cómo haces para seguir enamorada de tu profesión a los 87 años? Pero no me digas solamente qué es lo que más te gusta hacer en la vida, porque, no sé, pues 50 años haciendo lo mismo, 60 años haciendo... 67. Empecé a estudiar teatro a los 18 y a los 20 ya hicimos una obra que dentro del colegio, del colegio, de la universidad, que es ahora un referente para el teatro infantil, que se llama La Princesa Panchita, que escribió Jaime Silva, la música la hizo Luis Advis, era con los mimos de Neuswander. ¡Ah, qué maravilla! Fue un exitazo, al punto que nos dieron el Antonio Varas, que es el Teatro Nacional, para que hiciéramos esa obra para los niños. Pedro de la Barra nos llevó a Concepción, o sea, fue un éxito. Ya, pero ¿cómo desde ahí uno se mantiene enganchado con una pasión toda la vida? Porque yo conozco mucha gente que, no sé, a mi edad, a los 50, ya dice, que igual me encanta lo que hago, pero estoy como cansada, quisiera hacer otra cosa o descansar, no sé. Sí, ¿De dónde viene ese fuego? De las mitocondrias, fíjate, de la batería de las células. Wow. Yo no lo entiendo. Pasé años, a veces, cuando recién llegué a España, que no hacía teatro, hice lo que fuera para parar la olla y me entretenía, pero cuando pude hacer teatro de nuevo, y que hice harto en España, mucho, y con buena crítica en El País, en Cambio 16, es que era lo mío, solo estaba esperando. Estaba pasando por una época distinta, que era viajar, que era... ¿Y es esa misma sensación hoy, cuando te enfrentas a un personaje? Ay, absolutamente. ¿Cómo es tu proceso así? ¿Le pones de tu cosecha? Enamoramiento. ¿Te apegas a lo que plantea la obra o el director? Me apego a lo que diga el director, pero a veces estoy un poco en contra, o no totalmente de acuerdo, y lo digo, y ahí se produce a veces de vez en cuando, hasta que digo, bueno, las únicas personas que me mandan a mí son los directores de teatro. los únicos que agacho el moño, porque mi madre me llamaba Jalisco no te rayes. Ah, claro. Claro. A mí Con también, los únicos que agacho el moño. moño y que me muerdo para decir, esta cosa, no, es que mira, esto me dan ganas de detalles, de cosas, de meter la cuchara, pero no dirigiría nunca. Ah, eso No, te iba a preguntar. no. ¿Y cómo es tu aproximación a los personajes? A los personajes. Ahora ponte tú, en el personaje de Becky Shaw, que no he ido a ver todavía, pero que estaba leyendo que es la mamá de la protagonista, es la viuda, y aparece un par de veces y se roba bastante la película, según lo que leí. Sí, es que es un personaje. Bueno, leí la obra me encantó, y el personaje de Susan es bastante yo. Es bastante yo, en el sentido que no tiene filtro, que es una mujer fuerte, pero dura. Yo trato de no ser dura. Algunas veces, cuando alguien me jode mucho, sí puedo ser dura, pero en general no lo soy. No es mi carácter ser una persona dura, pero sí tener un humor negro, alguna vez decir pesadeces, pero pesadeces con humor. Y el trato con la hija, bueno, yo tengo una hija que nos queremos muchísimo, pero que por ejemplo, según Gloria Munchmayer, mi amiga,
dice que mi hija es una sobreviviente de Joyo, mi marido del que padre murió, y del padre y mía, una absoluta sobreviviente, porque he sido la madre menos convencional del mundo. Sí, ¿ah? O sea, no la menos convencional, hay muchas madres que no criamos a los hijos con no, para nada. Que las dejamos correr y si se va a caer al río, a ver qué hace. Ya, claro, claro. Oye, ¿y siempre tratas en los personajes, tratas de descubrir algo tuyo? ¿Es tu manera de entrarle o no necesariamente? La manera de entrarle. Y esta era tan fácil para mí, entrarle, porque tenía cosas muy, muy parecidas. Porque, por ejemplo, la de Pituca sin Lucas no tengo nada. Eso te iba a preguntar, es como, perdona, era como un poco obvia parece la pregunta, porque la dijiste tú. Yo soy obvia. Pero no, yo soy obvia. No Ya, las pero dos. Lalita Amunátegui, no sé qué, que era Lita Amunátegui que vivió a Chondo. Tan imbancable y tan divertida al mismo tiempo. Divertida, es que, mira, Rodrigo Bastidas y la Elena Muñoz, ¿verdad? Que escribieron un bombón de teleserie, y un bombón, se dice un bombón cuando las cosas son ricas y deliciosas. Es maravilloso. Yo tan feliz de que me hubieran dado ese personaje. Pero el tono se lo diste tú. El tono sí, y eso de hablar en inglés y de decir algunas cosas en francés, otras en inglés, le metí mucho, pero una vez me encontré con Rodrigo y le dije, Rodrigo, le estoy metiendo mucho. No, porque tienes el mismo humor que yo, me dice, dale nomás. Así que me sentí libre. Ya de repente, cuando le metía muchas cosas, el Pato González, que es un excelente director, sí, fue excelente. Él sabía que tenía, y le dije, yo soy de rienda, le dije, me das rienda suelta y yo galopo, pero si me paso, tú me jalas las riendas y yo paro, modero. ¿Y qué diría ella de ti, ponte tú? ¿Qué diría Lalita Amunátegui de la Gaby? Bueno, supe que una señora muy pituca, pero que ya murió, dijo, ay, así no somos las pitucas. Así no somos para nada, porque no somos, yo soy católica de verdad, etcétera. No soy esas católicas que tienen que ir al cura de la iglesia del barrio alto, no, yo no soy así. Ay, Dios mío, me da risa, que siempre como que le pedía a Dios, Lalita. Claro, no, y que no la le pedía cuentas a Dios. Esto parece un vía crucis. ¿Cuántas estaciones eran? ¿Cuántas llevo yo? Como 20 estaciones. Así era. Oye, lo que conversábamos hace un rato, te fuiste de Chile joven, pero ya tenías buenos papeles, te estaba empezando a ir súper bien, y te vas a México, te vas bien, haces mil cosas. No sé, pues hasta de cabaret estaba leyendo, pero después Estados Unidos, después España. Estuviste más de 20 años fuera de Chile. Más de 20 años, casi 25. Y el proceso de regresar... primero, ¿cómo me fui? Es que he tenido siempre harta suerte. Y supongo que hay dedos para el piano también, porque me fui protagonizando la Pérgola de las Flores con la Universidad Católica. Yo era de la Chile y me llamaban varias veces a la Católica a actuar. Me miraban medio feo algunas, pero bueno, a mí me daban permiso en el Ituch, que se llamaba en esa época el Teatro Nacional, y eso. Y me fui protagonizando la Pérgola y tuvo un éxito. Primero estuvimos en el Bellas Artes, Elefante Blanco en medio del Parque Benito Juárez. En el Bellas Artes del DF. Claro. O sea, donde está Juan Gabriel, el famoso todo lo grande. Juan Gabriel, el ballet folclórico de Amalia Hernández, Alicia Alonso con su ballet cubano, todo el mundo. Todo el mundo famoso. Y nosotros fuimos ahí. Y tuvimos un éxito tal que nos contrataron del Teatro Insurgentes, en la calle Insurgentes, que es una de las principales, no del centro, pero casi del centro. Un teatro enorme y se llenaba. Entonces fue muy fácil para mí porque me vio el director de lo que ahora se llama Televisa, creo.
No, antes se llamaba... bueno, pero el equivalente. Televicentro, era los canales de México. Me vio este señor Luis de Llanos, un español, que le gustaba mucho la zarzuela, y esto era casado con Rita Macedo, creo que se llamaba, una actriz muy famosa, un señor muy serio. Y habló con Eugenio Dittborn, que era y le dijo, quiero hablar con la protagonista porque esta chica yo la quiero para telenovela. Dime si no es suerte. No, si bueno, no le hubiera gustado la zarzuela. Pero sí. Bueno, y así estuviste en varios lugares. En España te costó más al comienzo. Al comienzo, sí. Ya, pero después, tú regresas a Chile y ¿qué te hace para el plebiscito? Bueno, todas las circunstancias políticas, obviamente. Sí. Venías también de... ¿cómo se llamaba en España? La movida, digamos, después de las dictaduras. Entonces, olvídate lo que fue. Quizás te iba a tocar en Chile también, la esperanza de que te tocara eso. No, para nada. Yo no me pensaba quedar, de verdad. Pero ¿no te pensabas quedar? Pensé venir. Mira, había tenido nunca me quejo yo de cuando me va mal, pero es que ese año me fue tan mal. 3 proyectos que tenía no resultaron, 3 seguidos. Sí, trabajaba en otras cosas, posaba desnuda para Bellas Artes, lo que fuera. Yo no tengo problema. Había vivido en Ibiza en pelota picada todo el rato. Todo el día. Y además que el desnudo me gusta a mí. Me gusta. Me gustan los cuerpos humanos. Bueno, los bonitos. Bueno, y... no se habla de los cuerpos, Gaby. No, hoy, ¿verdad? Eso hoy... Bórrenlo, por favor. No, ahora sí, ya. Yo dije los cuerpos bonitos, puede ser cuerpo bonito o gordito también. También puede ser bonito, sí. O súper. No, es verdad. Claro. Ya, perdona, te distraje. Dije bonito nomás. Bueno. Entonces habías tenido un año malo en pega. En pega y bueno, ya estábamos separados con Joyo. Joyo se había quedado viviendo en Ibiza porque viví 3 años en Ibiza. Se volvió a Ibiza. Y yo me quedé en Madrid con María José sola y Joyo no le iba bien tampoco, así que, bueno, fue muy duro y empecé a ver qué hacer. Y Julio Jung y María Elena de Boschel, que en esa época tenían el Galpón de los Leones, un teatro, y Pío Cabanillas, un escritor venezolano, escribía para la compañía de ellos. Me dijeron, Gaby, necesitamos otra actriz, perdón que lo diga, pero así fue, de la altura de María Elena en lo dramático, en la comedia. Y ¿por qué no te vienes a Chile? Porque llegas y tienes trabajo. Y como me estaba yendo, no dejé mi departamento. Yo vivía en la Plaza Mayor, con balcón a la Plaza Mayor, en un estudio pequeñísimo. Pero en la Plaza Mayor. Increíble. Más de 15 años viví ahí. Bueno, 15 años, porque nació la María José ahí, me la traje de 15 años para acá, mi hija. Bueno, la que conociste. La conocí, claro. Y yo ahora me traje un hijo de 15 años para acá. Entonces... Oh, mira, tiene 15 años ya. Mi hijo menor tiene 15 años. Entonces igual el traslado, ¿Y conocía la adaptación. ¿Conocía Chile? Sí. No, la María Jo no lo conocía. Claro, entonces eso también es un temón como mamá. Claro. Harto temor, pues, y harta pelea. Yo me vuelvo a Madrid. Claro. Yo le dije, no, a Madrid sola con 15 años, no. Bueno, nos estamos desviando. Sí, perdón. Entonces, y al final fue el trabajo. Claro. Entonces dije, voy a ir a probar. María José, vamos por un año. Tengo trabajo allá, etc. Llegué y se habían separado ellos. Duhachel con Jung. ¿Ah? La María Elena Duhachel con Jung se habían separado. Se habían separado. Y se había deshecho la compañía. Pero a los 15... No, si tengo una suerte. A los 15 días me llaman a cenar unas amigas y me dicen, te tenemos una sorpresa. ¿Quién era Eugenio Guzmán? El que había dirigido La Pérgola. Y me dice, Gaby, vamos a hacer La Pérgola de nuevo, no te puedo dar la Carmela,
pero te voy a dar una de las... te voy a dar una La florista. de la florista. La desideria ibas a hacer, como No, Ana González. La Ana González, exacto. No, la Ana González no me dio la Cherito, la con el Paco, Sí. la coqueta. Claro. Sí, sí, La sí, otra sí. es más La de ñe, que yo Sí. soy una flacucha insignificante. Tú estabas para coquetear con el participar, uniformado. sí, claro. De ahí partió. De ahí partió. No paraste Después más. me llama Sonia Fuchs, como a los 20 días. La productora de teleserie. La Sonia, claro. O sea, la Me dice, gran Gaby, productora de teleserie. Pues, claro. ¿te acuerdas de mí? Yo digo, ¿quién será? Me dice, yo era productora de La Católica, por eso me conocía, porque era productora y yo trabajé mucho con el teatro de La Católica y con el de la Chile. Claro. Y con Inictus. Sí, trabajé en los 3 teatros, gané el Laurel de Oro, el premio Revelación. Después, como Imagínate, cuando muy chica, entonces es no, increíble chica, que... tan chica. Bueno, tampoco. pero de 20 y tanto. Me fui a los 24, Ya. a los 20, casi a los 25. No era tan chica, yo nunca me he considerado una nena, ni desde niña, nunca me consideré una nena. No. Siempre bien puesta. Sí. Oye, ya, vamos a pasar al siguiente segmento, sí. porque y además nos si hemos no, ido. no vamos a poder ir con las palabras. Esto tiene que ver con tus procesos como de cambio, ya con las cicatrices, con el crecimiento tuyo como persona. Ese es el tipo de pregunta. Pero como nos alargamos en la parte anterior, te voy a hacer sacar solo una, así que escoge bien. Es que soy genio. ¿Cuál vas a sacar? Siempre saco la 2, ¿por qué? No sé. Qué tontería. ¿Hay algún no que hayas recibido en tu vida que te haya dolido, pero que irónicamente haya terminado siendo una buena oportunidad? ¿Un no? Un no que haya sido una buena oportunidad, que me haya salvado de algo. O Sí, que lo hayas convertido en algo, o no sé. ¿O no aceptas un no por respuesta? No, ¿cómo no voy a aceptar un no? Por supuesto, si no me llaman, bueno, casting no he hecho nunca. Me encantaría hacer casting. Y en la vida un no amoroso, y después que dijiste, hoy de la que me salvé, o un no de tu papá, de tu mamá, o no sé, algún no. Pero un no de mi mamá, que cuando le pregunté, querían que fuera hombre. Ay, y entonces cuando increíble. nací, que mi padre había dicho, otra chancleta, porque ya usaba el léxico chileno, otra chancleta, no, otra chancleta. Y mi madre, ya de mayor, yo le pregunto, mamá, me voy a hacer mami, le decía, o Nina incluso, porque éramos un poco así. Le digo, ¿a qué horas nací yo? No me recuerdes ese momento. Pero tú sabes, y eso cuando era chica. Y yo dije... ¿Y eso no queda como una cicatriz en algún lugar? Como... Mira, no, porque yo decía, tanto que sufren los niños por las mamás. Pues yo leía de los Apeninos a los Andes, todo corazón, todos esos dramas de todos niños esos abandonados. dramas de los niños que pierden a las madres. Y yo pensaba, ¿seré mala? Pero yo no voy a echar de menos para nada a mi mamá cuando se muera. Te lo juro. ¿Y la echaste de menos? No. ¿En serio? No. Estaba en Madrid, ya murió de un ataque al corazón y no vinimos, ni mi hermana Naldi, que estaba en Alemania del Este, ni yo. Mi hermana Nieves, que es médico y que vivió siempre con ella, dijo, no vengan, no vale la pena, ¿para qué van a pagar un pasaje para ir al cementerio? Y no, eso yo sé que es, pero yo soy súper sincera. Sí, pues. Me acuerdo mucho de ella y le agradezco haberme hecho fuerte. Fíjate que es que además tuve una especie de escena de Ingmar Bergman con ella ya de mayores, cuando ella se fue a vivir a España con mi hermana, pues salió toda la familia para afuera durante la dictadura. Durante Pinochet. Una vez estaba muy enferma en Valencia, yo vivía en Madrid, y mi hermana, que es médico, era médico en Valencia, me dice, Gaby, estoy tan agotada, y se trabajaba allá en teatro toda la semana, menos el lunes. Me dijo, vente un lunes y te vas el martes, porque necesito descansar. Y estaba en el hospital, ella.
Y ya, le dije, por supuesto, voy a venir todos los lunes. Era una lata porque no había trenes rápidos como ahora. Ay, perdón. Claro, pero como a cubrir como a cubrirla, a que pudiera. acompañar a tu mamá. Ya. Y entonces estábamos ella en su cama de grave y yo durmiendo en el sillón y de repente como a las 3 de la mañana dice Gaby, me despierto y le digo, sí, Nina, ¿qué quieres? Quiero pedirte perdón. Le dije, uy, qué escena de Ingmar Bergman se me viene. Y le dije, ¿estás perdonada? Le dije, porque me hiciste una persona fuerte. No, yo no dependía ni de ti, ni de mi padre, ni de mis hermanas un poco, pero me las arreglaba sola, solucionaba mis cosas sola, pequeños problemas en el colegio, nada grave. Me dijo, quiero pedirte perdón por haber sido demasiado estricta contigo. Y a mí yo dije, mira, si vas a pedir perdón, pídame perdón por lo que fuiste, profundamente injusta conmigo. Se dio media vuelta y no me dirigió más la palabra. Ay, Gaby. Pero es muy terrible, yo no lo encuentro tan terrible. No, no es terrible, es verdad nomás. Es verdad, si yo no tengo... ¿Qué le iba? Y que le había perdonado también es verdad, si yo no le tengo ningún rencor. A veces hago cosas que digo, Nina, ¿viste? Estoy haciendo esto que me estoy pareciendo a ti en esto. Ay, es que uno se empieza a parecer. Claro, no mucho, ¿ah? No mucho, bueno, pero en tu caso, de repente, esa cosa ahorrativa, yo soy bien ahorrativa. Y mi madre también, con 3 hijas, pues sí. Por suerte la universidad y todo era gratis. La educación de nosotras 3 nunca se pagó un peso. Mi padre pagaba dinero para que estudiáramos piano, que estudiamos yo en el conservatorio incluso, para que estudiáramos ballet, para lo que quisiéramos pagaba, pero los colegios nunca. El liceo de niñas era gratis, Manuel de Salas era gratis, la escuela de teatro era gratis, la escuela de medicina era gratis. La escuela donde estudió Naldi, que también es actriz, pero primero fue profesora de biología y química, no se atrevió a decir que quería seguir teatro. Oye, ¿qué onda está en el gen? Qué increíble, estas 3 hermanas. Sí. Wow. Sí. Impresionante. Las Hernández, nos dice alguna gente. Las Hernández Gómez. Como las Condes, que también eran unas hermanas que tenían una casa. Sí, como las condesas, o no sé dónde venían. Eran de apellido Condes nomás. Oye, ya, tengo las últimas 4 cartas para que escojamos una. Sí. Y esto es como el lado C de creer. ¿En qué crees? Como tus valores, tus convicciones. Así que de eso se trata alguna de estas preguntas. Dale, no escojáis las 2. No, ya, oye, no sé. Ya, no, da lo mismo, si yo no tengo idea de cuáles vienen. Mira, no me digas que es la 2. No. Ya. Lo divertido, suelta. Suelta, po. Pasa. Lo divertido es que estaba en el lugar 4, pero es la 2. ¡Qué horror! Igual raro. Ya. En un mundo tan escéptico y acelerado, ¿en qué o en quién sigue creyendo la Gaby Hernández a pie juntillas, a ojos cerrados? En este mundo tan loco, ¿en qué sigues creyendo? En el ser humano. Es como lo que dice Camus, que a pesar de que uno se pregunta para qué vive y por qué las guerras eternas desde el hombre primitivo hasta ahora, la territorialidad, ¿para qué si nada? Y Camus creo que dice algo así como, pero a pesar de todo, siento que hay algo en mí que vale la pena y que es común en todo ser humano. Hay una esencia que se puede llamar humana, por eso se llama humanidad, que sigo creyendo en esa esencia, que puede que no la tenga todo el mundo, pero que la mayoría tenemos que tener. O sea, no es que tengamos, sino que yo creo absolutamente que está ahí. Yo me siento fuerte para soportar cualquier cosa sin perder los afectos, sin perder la belleza, la música desde niña. Yo fui a los 5 años ya
la música, el arte, la belleza, la escultura, la historia misma de los... que es horrible, porque es pura batalla, pura guerra. Sí, pues mira, es ganar territorio. No, es terrible. Y yo además soy fanática de las cosas históricas. Yo, todo lo de la Segunda Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de esto, de lo otro, de los bárbaros, de cuando los púnicos, cuando Aníbal cruzaba los Alpes con los elefantes. Todo, yo digo, pero algo hay, tiene que haber, si no, no existiría el arte. ¿Y tú no eres creyente, ah? No. ¿Y cómo? Soy agnóstica. Cuando piensas en la muerte a veces. Mucho, desde niña. ¿En serio? Desde a los 5 años, yo que soy de manos súper secas, me sudaban las manos, me subía a la falda de mi hermana mayor, que eran muy buenas hermanas. Hoy las adoro y somos muy hermanables. Y le decía, ¿para qué nacemos? ¿Para qué nacemos? Porque vamos a vivir y después vamos a volver a hacer nada. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué? Tenía angustia existencial desde los 5 años y me transpiraban las manitos de angustia. ¿Y cuál es tu respuesta? Se me fue pasando. ¿Para qué? ¿Para qué? Amo la vida. Digo, más vale, como decía como con Jorge Díaz, cuando se nos apague la tele, pucha, qué lata, con Jorge Díaz. Premio Nacional, fuimos muy amigos y pensábamos muchas cosas igual. Él se había metido en un seminario buscando a Dios y todo esto, pero era agnóstico también. Y gran escritor, bueno, claro, guionista. Es un regalo que tuvimos y punto. Y bueno, y yo a veces voy a alguna divina o alguna medium. Ah, vas. ¿Sí? Alguna vez, sí. Alguna vez fuiste. Pero me ha sucedido cosas increíblemente premonitorias y también cosas que no podría ella saber de ninguna manera. O sea, ahora con tanta ahí. Entrevista a lo mejor ya no iría a ninguna medium, pero cuando recién llegué a Chile me acuerdo que 2 personas que quiero mucho, actores, una actriz y un actor, me dijeron, esta medium, olvídate lo que es porque te va a dejar plop. Y fui y realmente increíble todo lo que me dijo, de mi padre, de mis hermanas, y yo habría tenido tres notitas así en los diarios cuando recién llegué. Y esto fue... ¿Y te vaticinó? Entonces, lo que iba a pasar. Y sobre todo sabía mucho de mi pasado. Ya. Y de mi padre. Mucho. De la tollita. Mucho. De que mi madre estaba con sus amigas. Y que la tollita te criaba. Y que la tollita me adoraba. Y que mi madre era muy amiguera. Tenía sus amigas íntimas. Loco. Sabía tanto de mí y también me vaticinó cosas buenas y cosas malas también. Nos estamos acercando al cierre. Tengo una pregunta cortita para terminar, que la dejó la entrevistada anterior, sin saber quién venía. Divertido porque era la Bárbara Hernández, que es una nadadora extrema, como en aguas polares. Sí, ¿la has visto? Sí, la sirena de hielo. Sí, por supuesto. Y bueno, se llama Bárbara Hernández, mismo apellido que tú. Es impresionante, Es impresionante. Y es campeona. Es increíble esa mujer. Sí. Imagínate. Entonces yo le dije, déjame una pregunta para el próximo entrevistado sin saber quién era. Y ella, para el siguiente entrevistado, dijo, me gustaría saber de esta persona qué concepto tiene del fracaso. Enseñanza. Enseñanza. Bien. Enseñanza absoluta. Es un lugar común, pero es verdad. Pero lo crees y es verdad. Pero es verdad. Y nunca he tenido así un fracaso también, puede ser que nunca he tenido un fracaso rotundo.
Que te haya quebrado, claro. Que te haya... Bueno, me quebré el pie nomás. Bueno, sí, pero eso no es un fracaso, te vas a arreglar. Break a leg. Break Ya leg, me sí. break a leg. Sí, break- pero eso es lo gringo break es a algo foot. bueno. Claro, Break a leg es como claro, rómpela. Claro. Que te vaya bien, break a leg. Sí, porque quiero que le vaya bien a Betty. Claro, a Becky Shaw. Shaw. Y para terminar, ¿qué pregunta le dejarías tú a un siguiente entrevistado o entrevistada? Déjame una pregunta para hacer. Se la voy a copiar hace mucho, cuando recién llegué a Chile. Grifero. Ya, Ramón. La dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué opinarías si llegaran los extraterrestres? Me encanta. Buena pregunta. Es que a mí me encantó. Yo dije, pero a lo mejor nos ven y dicen, no, estos no valen la pena, son unos animales que todavía no vale la pena ni siquiera ayudar. Y a mí me encantó conversar todo este rato contigo. Qué rápido se pasó, qué entretenido estuvo. Linda. Te voy a ir a ver al teatro. Linda. Ya. Muchas Gracias. gracias. Linda Gracias. tú. Qué linda verte, Sí, de verdad. Qué alegría. Ya, pues. Es increíble la Hernando, ¿no? ¿Qué más quieren que les diga? Nos vemos pronto nuevamente. Chau. Chau. Una señorita que a mí me fascina, que es como el símbolo, encuentro yo, de lo bien que podemos hacer las cosas los seres humanos. Estoy hablando de la bicicleta. Estoy hablando, Carlos Kurcher, de la bicicleta, que es armónica, linda, te genera algo bueno. Como que yo por lo menos asocio la bicicleta a un buen momento. ¿Cómo estás? Primero y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Yo tengo también dos comentarios que hacer. Primero, que bueno que está mucho más iluminado el estudio versus la semana pasada. Sí. No estaba, Nos vemos más jóvenes. Este globo al medio globo no no está. estaba, así que Y se si lo agradece. pinchamos, ¿vale? Este globo sale en Se dulce. agradece. Como una piñata. No, mejor ni tocarlo. Y lo otro, no sé si lo dijiste al principio, pero feliz día del locutor radial. ¿Es el día del locutor radial? No lo sabía, no, yo hablé ¿No del lo día. habían dicho al principio? Es el día de la mecánica cuántica, dije yo. No, O sea, es que yo estoy en otros temas, Carlos. Perdón, pero... Mecánica cuántica. Mira, yo vengo con un saludo hacia ti. Y... Muy bien. Bien. Te Día del quiero. locutor radial. Te quiero mucho. Te Felicidades. tengo mucho, mucho cariño. Has sido un gran compañero además aquí en la radio. Ya, pero no, ni me pescaste la pregunta que te hice. ¿Te gusta la bicicleta? Me gusta, no soy usuario frecuente. ¿Pero eres usuario recreativo de la bicicleta? Lo valoro y por sobre todo, y para efectos de la columna de seguridad vial, la respeto. La respetas la bicicleta. Que finalmente... Ya, pero espérate, antes de entrar en tu proceso serio, columnístico y tu Google Docs, ¿sabes andar en bicicleta? Sí, no, sí, eso sí. ¿Tienes bicicleta? No tengo bicicleta. ¿Le sacaste la ruedita en su momento? En algún minuto sí. ¿Y no tienes bici? Y no tengo visibilidad, no. No, ¿por qué, No. Carlos? Mira, cosas. Una Pasa. campaña de todo su equipo Una bicicleta para para regalarle Carlos. una bicicleta a Carlos, Tú tienes claro el bullying que yo voy a recibir después de esta columna del día de hoy. que todavía no le saca las rueditas a la bicicleta solo porque no tiene bicicleta. Ya, no, vamos, a la columna. Lo que pasa es que yo amo la bicicleta, encuentro que te juro que es como... Tengo que asumir que tú sí tienes. Sí, pues, obvio que tengo. No Y solo una, Carlos. Borjita. querido. Y Borjita tiene, además que Andrés me regaló en una bicicleta que yo tengo hace un tiempo y que es como casi como una bicicleta de colección, que es como esa antigua. Ujú. Le puso Una la rueda sillita. gigante y una rueda chiquitita. No tan antigua. No tan antigua. No tan antigua. Le puso una sillita de niño y es lindo. Muy romántico cuando andamos los dos en bicicleta. Ya, y andamos con el casco. Ya, vamos a la columna porque mañana miércoles 15 de abril es el Día Internacional de la Bicicleta. Sí, mañana es, y lo que se busca, bueno, mañana en Chile, Naciones Unidas lo conmemora en junio, pero en definitiva ambas fechas, mañana en Chile reconocido por la CONACET y en junio por Naciones Unidas, lo que busca es visibilizar y concientizar, en el fondo es el mismo objetivo, es lo que habitualmente este tipo de conmemoraciones persigue. Visibilizar, ¿por qué? Porque como tú dijiste, es un medio de transporte amistoso, saludable, amigable con el medio ambiente, y eso hay que reconocerlo. Pero también visibilizar porque y concientizar porque debemos entender de que los ciclistas necesitan estar más seguros, que los usuarios que estamos en vehículos motorizados entendamos de que son vulnerables, que los veamos. Hay una línea de causalidad entre
ver de verdad para poder respetar, visibilizar al otro para que se dé el escenario de respeto. Hay una teoría, son mucho más largos, pero en el fondo si no somos conscientes de que el otro existe, no vamos a llegar a respetarlo. Y el usuario vulnerable que va en la bicicleta y que convive con los que vamos en los vehículos motorizados, debe tener esa visibilización para que finalmente se cumpla la premisa que siempre decimos, que es que cada uno, independiente del medio de transporte en el que vaya, llegue sano y salvo a su destino. Y tenga su espacio también, Claro. aunque esto sea difícil, dado que no existen ciclovías, no sé, como hay en Ámsterdam, o una cultura de la bicicleta como hay en Ámsterdam, donde también hay accidentes, donde también suceden, donde también hay problemas. Lo que pasa es que hay una proporción distinta entre los vehículos motorizados y las bicicletas. Solo deja decir que se celebra el día que Albert Hoffman, ¿no?, un químico sueco, realizó un viaje en bicicleta desde su laboratorio hasta su casa, y por eso es un 15 de abril, ¿ok? Así es. O sea, es un 15 de abril a nivel global, digo, el Día Mundial de la Bicicleta. Así es. Perdón, el 3 de junio, según Naciones Unidas. 3 de junio Ya, por pero Naciones nosotros Unidas, lo celebramos pero el el 15 viaje de de abril. este científico sueco que estaba viaje haciendo cuándo es? experimentos El con 15. el LSD, que debemos decirlo, a eso se dedicaba el científico sueco. Y vale decirlo porque, igual que los conductores de autos y de buses y camiones que hoy día están siendo muy fiscalizados y que están saliendo los índices de consumo de droga muy altos, lamentablemente, es como anécdota, pero también los ciclistas también deben estar libres de alcohol y de drogas a la hora de subirse a la bicicleta. Vamos a la BC. Hay un tema, Sole, que es re importante. La concientización no solamente es para los usuarios que van en vehículo para respetar a los ciclistas, también es para los ciclistas de cumplir la normativa y andar por donde deben andar, con los elementos de seguridad que deben andar. Es el rol que todos tenemos en el ecosistema vial que siempre decimos. Y tenemos responsabilidades cuando Así andamos es. de ciclistas, como también cuando andamos de chofer de conductores. Ya. Tal cual. Te voy a contar algo que me pasó hoy día con un ciclista, pero ver. te lo voy a contar al final. Esto se llama como, después de la pausa te cuento esto. Ya, lo vamos a contar al final para que quede ahí todo enganchado. Listo. Vamos a algunos datos de siniestros viales con ciclistas en 2024, 2.369 y 48 ciclistas fallecidos en todo Chile. Son datos estadísticos, ¿no? Pero son personas, personas que fallecen y que es súper necesario, por lo mismo, crear conciencia para que esto no se siga produciendo. Todas las muertes en siniestros viales solo son evitables y cuando uno va al doble clic del comportamiento, no es tan distinto a lo que vemos cuando damos ejemplos de los usuarios en vehículos motorizados, porque la mitad de los ciclistas prefiere usar la ciclovía, solo la mitad. Hay ciclistas que teniendo ciclovías disponibles no las usan. Menos del 70% usa casco, casi el 60% lo usa bien, que es un poco lo que vemos con los sistemas de retención infantil. No solo se usan poco, sino que cuando se usan mal. El 70%, un poquito más, ocupa luces esenciales para la visibilidad, y ahí es re importante marcar: la luz delantera debe ser blanca y la trasera roja. Igual que los vehículos. Y casi el 60% de los usuarios de bicicletas, igual que de los vehículos motorizados, reconoce que constantemente anda apurado. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada Enojado, sobre apurado. el tipo de conductor? En las bicicletas pasa lo mismo. Y hay muchos que andan a una velocidad enorme y que también deben tener conciencia sobre los usuarios que son más vulnerables que ellos. Por ejemplo, los peatones. Ya, mitos y realidades sobre los ciclistas y el uso de la bicicleta. 1. Los ciclistas nunca deben ir por la calzada, solo en las veredas. Falso. Falsísimo. Siempre deben ir por la calzada. Siempre deben ir por la calzada. Solo pueden ir por la vereda cuando, como tú, tienen una sillita para un menor de edad en la bicicleta y van con un niño. Ahí pueden ir por la vereda. Perfecto, me encantó ese dato. Solo en ese caso. 2. Los peatones sí pueden transitar por la ciclovía. Falso. Falso y peligroso. La ciclovía es una vía para ciclos. Ciclos. Entonces, la bicicleta, los patines, el scooter, ciclos que anden a menos de 25 kilómetros por hora. Si yo tengo una bicicleta eléctrica que anda a más velocidad, debo ir ni siquiera por la ciclovía, debo ir por la calzada. Los ciclistas pueden transitar por la acera en caso de que se transporten con niños en sillín posterior de la bicicleta. Verdadero, ya lo dijimos explico. recién. Sí. Lo dijimos si recién. ando con un niño en la bicicleta, sí puedo ir por la vereda. 4. Las bicicletas eléctricas pueden también utilizar las ciclovías. Lo que cierto y falso. Pero depende de la velocidad. velocidad. Okay. Si puedo andar a más de 25 kilómetros por hora porque es eléctrica, ya no puedo andar por la ciclovía.
Perfecto. 5. Los ciclistas también pueden circular por los paseos peatonales. Falso. Son de uso exclusivo de los peatones. Es como las Por eso se ciclovías llaman para los peatones. ciclos y paseo peatonal es para los peatones. peatones. Los nombres están súper bien puestos. 6. Los ciclistas sí pueden circular por los parques. Verdadero, pero también, como decíamos recién, Con conviviendo con los responsabilidad. usuarios que Exacto. son más vulnerables. Hay niños jugando, peatones caminando, deben ser conscientes también de aquello. 7. El chaleco reflectante puede ser de cualquier color. Verdadero. Lo importante del chaleco reflectante es que Son las- tenga las winfas. reflectancia, claro. Y que eso es súper fácil de medir porque uno lo puede comprar en cualquier parte y no necesariamente cumple con la normativa. Con una luz, en una linterna, uno de inmediato va a saber si es que tiene la reflectancia que se necesita o no. Perfecto. Algunos consejos que ha anotado Carlos y su equipo, consejos de seguridad para ciclistas y conductores. Dale espacio a los ciclistas, respeta la distancia de 1.5 metros, quiero decir, al adelantarlos. No es casual que se define esa distancia cuando un vehículo motorizado pasa muy cerca de un ciclista, lo va a botar. Ni siquiera es incondicional, lo va a botar. Entonces, debemos ser especialmente conscientes en tomar ese 1,5 metros de distancia. Podemos estar salvando una vida, no es trivial, no es la buena onda, es de verdad podemos estar haciendo una que alguien diferencia. corra peligro grave si no guardamos esa distancia. Reduce la velocidad cerca de ellos. Tu reacción puede evitar un siniestro, lo que tú decías. Lo Antes de girar, y esto yo creo que es súper, súper importante para todos nosotros, revisa tus alrededores y puntos ciegos. Y porque ahora que hay muchas más ciclovías, sobre todo en las capitales regionales, además de los semáforos y la señalética de altura que tenemos los vehículos motorizados, también la tienen las bicicletas. Entonces, no solamente hay que ver el semáforo que me permite girar, también hay que ver el semáforo de la ciclovía. Si viene uno tiene que entender de que podría un ciclista también venir distraído. Uno tiene que Confundirse, manejar a la venir distraído. defensiva. La interacción entre los distintos medios de movilización es clave para la seguridad vial de todos. No bloquees ni estaciones en la ciclovía, pones en riesgo a quienes pedalean y también a los peatones. La luz delantera, ya lo dijo Carlos, debe ser blanca, la trasera roja. Si la bici no tiene espacio, instálala en el casco. Si no te gusta el chaleco reflectante, usa otros accesorios para que te veas, y básicamente eso es lo importante, no solo que te veas bien, sino que también te veas. Cuando exista una pista solo bus, es una vía unidireccional, un solo sentido. Las bicicletas deben circular por el lado izquierdo de la pista izquierda. Si la vía es bidireccional, es decir, si tiene tránsito en ambos sentidos, el ciclista deberá circular por el costado izquierdo de la pista izquierda, solo si hay un bandejón central o mediana. Sí, más allá que tengamos YouTube, estamos en la radio, entonces es muy complejo de explicar. Para simplificarlo es, si es que hay vías donde transita el transporte público, el ciclista debe tratar de ir lo más alejado del transporte público, porque las dimensiones, la velocidad, los puntos ciegos, la cantidad de puntos ciegos que tiene un bus de la red metropolitana, por ejemplo, son enormes. Entonces, lo mejor es alejarse lo más posible, guardando las medidas de seguridad, para poder transitar de manera segura. Ya, lo básico al elegir tu bicicleta. Antes de comprar sin experiencia, asesórate. Opta por una bici armada en comercio establecido para evitar sorpresas. Adecúa el modelo a la edad y a la estatura de quien la usará. La bicicleta, más que por altura, se debe elegir por su medida y ese cálculo incluye la altura dentro de otros. Usa casco con correa que cubra la parte superior de la cabeza, luz blanca adelante, roja atrás, reflectante en las ruedas, ya lo decíamos. ¿Hay actividades asociadas al Día de la Bicicleta en Santiago? Sí, se conmemora el Día de la Bicicleta, está haciendo un llamado el gobierno de Santiago y un reputado Banco de la Plaza para celebrar este domingo Santander, 15 de abril el Día del Ciclista. Domingo 19. Domingo 19, perdón. Sí, la gente se puede inscribir, en las redes sociales del gobierno de Santiago pueden encontrar toda la información. La idea es que se viva como una fiesta y que los ciclistas se integren a la movilidad de manera segura, como lo hemos dicho ya durante todo este espacio. Y entendiendo las responsabilidades que tenemos y también visibilizando, que era lo que decíamos al principio, las necesidades que tienen de mayor infraestructura, de que los usuarios en vehículos motorizados respetemos, los visibilicemos, los miramos y podamos convivir en el fondo. Perfecto. Y una segunda actividad es mañana miércoles 15 de abril, celebra el Día Internacional del Ciclista, ¿no? Con la agrupación Masa Crítica en Santiago, con la Revolución Ciclista. Hay más información en el Instagram. ¿Qué es ese? Revolución Ciclista. Hay un grupo de ciclistas que demanda por más infraestructura, más seguridad y respeto para todos los ciclistas. Estamos súper convencidos y tranquilos de que este llamado es
es a transitar de manera tranquila y pacífica por la capital. Pero nos parece que es un buen mensaje, sobre todo para los que incluso quieran participar, se puedan adherir de manera tranquila como corresponde, pero además para los que no vayan a adherir, que sepan de que va a haber un montón de ciclistas transitando por el centro de Santiago. Van a ser. Claro, para que también tengamos cuidado y elijamos alternativas en el caso que tengamos que andar por las Exacto. calles de Santiago ese día. El ciclista es tranquilo y no furioso. Y ahora te cuento lo que me pasó Cuéntame. brevemente. Iba cruzando y con mucha cautela, y veo que efectivamente un ciclista va cruzando, digamos, estaba al límite, porque yo ya estaba en verde y ya estaba muy cerca. Y no, perdón, él estaba en roja, porque si yo estaba en verde, él estaba en absoluta roja. Bueno, el tema es que como que me hizo una malla como si lo dejaba pasar. Y lo que el ciclista no calculó era que si yo me paraba por Santa María, los vehículos que venían subiendo por Santa María, uno iba a arrasar conmigo. No es cosa de llegar y parar. Claro. O sea, yo voy cruzando, pero hay otro que viene al lado mío, detrás mío, que no es llegar y parar. Y así todo, intenté parar, como que me acerqué más y como que él, que iba con mucho peso, creo yo, en su bicicleta, como que se desestabilizó y, por supuesto, se enojó conmigo porque no le di el paso. Pero es que a veces eso no es tan simple. No. Uno tiene que calcular también lo que va a suceder, no es mala onda. Y tenemos que desterrar eso de la buena onda o no. Finalmente hay señalética de altura, los semáforos en este caso, que son los que mandan, y si él está en roja tiene que esperar, y si tú estás en verde tienes derecho a pasar. Dejemos de lado el criterio porque nadie quiere echarle a perder el día al otro, lo hemos hablado otras veces. Ocupemos el reglamento que está, ocupemos las normas del tránsito porque es la mejor Eso manera de fluye convivir. mejor, es verdad. Claro. Carlos Kutcher, para ti y para todo tu equipo también. Quiero conocer a tu equipo. Un gran abrazo y gracias por la columna. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Nos vemos. Estábamos conversando recién con Lore Gatica de tortas de cumpleaños y yo le digo, lo importante es que sea rico. Y eso corre para todo en la vida. Para todo y más. Para todo y más. Lo importante es que sea rico, ¿no? Que haya Vital. disfrute detrás de. Goce, total, Nosotros y gozamos y absoluto. disfrutamos con nuestra Loreto Gatica, cronista gastronómica, que nos acompaña hoy. La pusimos en nuestro primer bloque para que ustedes puedan gozar aún más. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien. Qué bueno, así te veo. Vas a hablar además de un restaurante que yo acabo de publicar, porque es exquisito, además es de un amigo nuestro, mucho más amigo tuyo probablemente, que yo conocí con las historias de la vida y que ha entregado la piel a este negocio, pero siempre bajo el alero de otros. Ahora ya trabajando, atendido por su propio dueño y dueña y su señor. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que sí, hoy día es el Día de la Cocina Chilena. Yo sé que están todos también esperando que hablemos de las pizzas que salieron en el ranking. Pero ese, de todas maneras, y el segundo también, Rafaela, y están demasiado buenas, pero se las traigo la próxima semana porque la cocina chilena, y yo lo siento, hay prioridades en esta vida. ¿Hoy es el Día de la Cocina Chilena? Hoy, 15 de abril, desde hace 9 años, que se celebra el Día de la Cocina Chilena, instalado por Michelle Bachelet. Y entonces yo les traje como secretitos y además como eventos y cosas que se están celebrando. Y el primero es una cena que es por 4º año consecutivo que se celebra de alguna manera, pero esta vez se hace en el restaurante propio en Prístino, que es el que hablábamos, que es el restaurante de Claudio Uda y sí, su señora por supuesto, que una de las fantásticas cosas, lo encuentras en Instagram como Prístino Restaurante, es que está en el Coihue, casi al llegar a Alonso de Córdoba, y tiene estacionamiento propio y es gratis, de partida. Sí, cosa buena, porque uno dice, chuta, el Coihue tiene, o sea, ¿cómo se llama la plaza? Ay, se me acaba de ir, la plaza, Sí, bueno, del pero Coihue. está al lado de CB Galería, en el fondo como a esa altura, muy cerca de Vespucio, por Alonso de Córdoba, pero claro, estacionarse en Alonso de Córdoba, si es que uno no tiene la app y todo lo demás, resulta de repente medio difícil, pero más que nada es la mano de Claudio Úbeda, que en esta oportunidad va a ser un menú colectivo que métanse al Instagram para poder meterse. Yo voy a estar ahí de todas maneras este viernes a las 8 de la noche, porque, por ejemplo, uno de los platos los cocina él con Álvaro Barriento, Alvarito, imperdible si es que uno Sin quiere duda. cocinar cocina chilena. En el fondo, la gracia de Álvaro, que yo siempre se lo aplaudo, es que cada vez que uno va
emprendimiento, alguien que está recién empezando, o incluso como cocineros que como que quieren afinar una receta, y es como, ¿y cómo aprendiste? Mirando el YouTube de Álvaro Barriento. Cocina fácil, sin secreto, y de verdad es un placer verlo cocinar y disfrutar con cómo él goza la cocina. Ahora, lo que yo entendí que era una reunión de chef, o sea, va a estar Álvaro y otros más. Claro, el plato que hace, o sea, hay un tiempo que es de Álvaro Barriento con Claudio Úbeda, y ese va a ser como la dupla de lujo, que es la entrada de tierra. Es por supuesto el secreto, como que es lo que van a cocinar. Hay después, por ejemplo, un fondo de tierra que se va a hacer como una carrillera de vacuno y pastelera de choclo, que eso es Tomás Cumcille y Giuliano Capelli. En el fondo son gente que tiene que ver con una organización que se llama como Chile Te Quiero Comer, y otra que es Le Cordon Bleu, que es parte de lo que Claudio Úbeda pertenece hace mucho rato. Entonces uno se va a encontrar como con sorpresas, como por ejemplo el hacedor de pan, ahí haciendo como alguna de las entradas. Y claro, es gente que quizás como que uno no ve siempre en primera línea, como la Francisca Rosner, por ejemplo, que es para mí una de las como postreras y buena para el dulce, como de gente que uno como que aprendió en pandemia y que seguía sus recetas más top. Y claro, y ahí en esta versión uno lo puede probar. O el Sebastián Araya también, que es como un súper buen postrero. Bueno, ahí va a estar. Va a estar el Maldito Barman también, haciendo como sus cócteles súper buen ricos. mix. Claro. ¿Hay que inscribirse, Lore? Hay que inscribirse ya para la reserva, porque en el fondo es este viernes a las 8 de la noche. Y sí, pues es como hay pocos, como de alguna manera reservas, así que hay que ya decir yo quiero ir, yo voy a ir de todas maneras, hay que decirlo. Y si no, bueno, siempre está Pristino abierto como para probar la mano de Claudio Úbeda, que en el fondo es cocina chilena, pero con la enjundia propia de él. Hay platos que yo amo con pasión y locura, o sea, ¿como cuál? El caldillo congrio. Me fascina en esta época que es como que frío, calor, sí o no. Además uno regalona, y yo paso por esa barra y lo primero que quiero es que el mismo Claudio me haga la vaina. Yo amo la vaina, y esa es como para hacer, es la vaina que él le hace a su mamá, y es para caerme de piquero sí o sí. Todas las versiones con chanchito de Claudio Úbeda yo encuentro que no pueden más. Son buenas. Los acompañamientos son una cosa. Deja contarte qué probamos nosotros. Bueno, primero además súper bien atendido. Además es un lugar familiar donde tú puedes llegar efectivamente a disfrutar de comida rica por un precio justo, por una atención y un restaurante que no es sofisticado, sino por el contrario es un rico restaurante para comer con todo lo que hoy día se le exige a un restaurante. Bueno, parten recibiéndote con pancito y pebre, que está muy, muy rico. A Borjita le hice unos tallarines con salsa roja, que fue lo primero que llegó a la mesa, porque yo le digo, Claudia, necesitamos así como urgente calmar a la bestia. A la bestia. Después traigo unas machitas que me llamaron la atención, porque las machas a la parmesana tenían unos pedacitos de cebollín, como que tenían como ese toque medio chileno, un poquito de pebre. Bueno, y también había una carne increíble hecha al jugo. Me gustaron mucho los acompañamientos. Tenía unos porotos granados, pero molidos, como con mazamorra. Con mazamorra, pero exquisito, no el poroto mismo, sino que hecho como una salsa, ¿no? Eso, tenía unas carnes ricas, la pastelera le queda fantástica, y en los postres también se luce, porque también hay cosas chilenas buenas. No, y todo también como con una vuelta más, como justo cuando uno pensó, claro, justo cuando uno pensó que así como está ya es demasiado rico, viene como esta vuelta de tuerca que en verdad está todavía más delicioso. Como que las machas a la parmesana tienen la mermeladita de pebre al lado. Como no es sofisticado, pero tiene una vuelta que lo hace como súper propio de él, que yo encuentro súper rico. O también como que se apropia un poquito de la historia. Hay un plato que era como clásico de el Club de la Unión, que era el cajón de erizo, y que él también ahí lo tiene, que es como este pan brioche maravilloso con erizo, muy, muy rico. Así que eso es Pristino. Y te traje un secreto a voces también, como para seguir celebrando el Día de la Cocina Chilena.
Yo creo que a estas alturas como que todos sabemos que el hoyo se cambió a Barrio Italia, ¿cierto? Sí. Hablamos del clásico restaurante de Estación Central, que después de 112 años en el mismo lugar, en el fondo, 112 tenía, se cambió a Barrio Italia. Pero lo que no se sabe es que los trabajadores de El Hoyo, que llevaban más de 30 años ahí, cocineros y garzones, siguen la tradición del hoyo en Estación Central. ¿Pero siguen trabajando en ambas partes? No. No, Los trabajadores heredaron la cocineros cocina. más antiguos dijeron, no nos cambiamos, y se hicieron cargo de otro restaurante que se llama El Villarrica. El Villarrica. Claro, y ahí, de hecho, me mandaron una foto contigo para que no los olvides y los vayas a ver, te juro, después te la voy a mostrar. Que es algo muy joven, probablemente. No, guapísimo. Sí. Linda. Mejor que, o sea, posible, como el vino. Ya. Y entonces el letrero dice, el verdadero hoyo ahora en Villarrica Restaurant, ¿ya? Y es un local súper sencillo de alguna manera, que no tiene ni Instagram ni nada, que está en Buzos Sobenes 4465, que es una parte de Estación Central súper como más hogareña de alguna manera. No es como la parte como más de Makes o como donde más estaba ruidosa, antes, tal claro, vez, como claro. donde estaba antes Más residencial, el hoyo, dices tú. claro. Pero es como de las casitas bajas, no es esta parte como más de edificio alto. O de casona. Claro, es como lo que uno se recuerda de lo que era la Estación Central. Además es muy divertido porque uno llega y el mismo como la persona que estaciona los autos es como, venga, viene el verdadero hoyo, yo me acuerdo de usted, pase, a ver que está rico. Es como, tiene toda la gente que siempre toda Tiene la una vida te historia. atendió, está ahí. Y de verdad está rico. delicioso, una cocina a la vista espectacular. Ellos se esfuerzan en decir que en el fondo no hay un jerarca o una persona que lleve la batuta, pero está el Javier Vázquez, que trabajó 35 años como garzón en el hoyo. Están las fotos de Antonio Bourdain ahí, por supuesto, también. Y él es como que el que lleva la batuta. En la cocina está Gonzalo, que es el hermano de Javier, que lleva de 30 años de trayectoria ahí. Abre de lunes a sábado, igual conviene llamar, tiene página de Facebook y todo lo demás. Se encuentra igual en internet, en Gatica lo me gusta, yo ya lo subí ahí en mi Instagram para que me diga, claro, pero yo encuentro que de verdad, o sea, la mejor pichanga de lengua que yo me he comido en la vida, esa. Yo sé que no, de repente como que la lengua en el ojo y todo, pero esa es que está increíble, o sea, la plateada a 9.100 más acompañamiento, pero de verdad comen 3 personas fácil. Está como la famosa increíble. plateada con puré picante, que está tan famosa ahora. No puede más, babeo de solo acordarme. Después, por ejemplo, la cazuela, o sea, una cazuela que me comí, fantástico. El Villarrica, además, era un restaurante súper famoso por su pollo al coñac, que sigue estando, ellos siguen guardando la tradición. Y el Villarrica era delicioso y era una olla de pollo al coñac, pero que además le echaban chuleta y longaniza, y ese sigue estando. Entonces uno pide esta olla mundial, que la mitad cuesta 24.500 y de verdad comen 5 personas fácil, y con un cerro de pava frita, y además uno pide el arrollado del hoyo aparte, y está es listo. como que, o sea, gozar. Chao. O A sea, gozar. 3 días de siesta por lo menos. Qué rico, demasiado rico. Por supuesto, el Borgoña está, el terremoto, cuna del terremoto, como no iban a tenerlo. Igual el pipeño de Portezuelo. Todo tal cual porque quien se puso en Barrio Italia, en el fondo es la 4ª generación de la misma familia, pero la misma familia también autorizó a sus trabajadores de toda la vida, que no se querían cambiar, a seguir con la tradición, y ellos tenían también el contacto con los proveedores. Claro, obvio. Un local mucho más sencillo, cocina a la vista, distintos comedores, el mantelito dule de toda la vida, ahí está. Ya, maravilloso. Nos quedamos con eso y tenemos algunos minutos, sí, Lore, para las picadas finales. Las picadas finales para celebrar a la comida chilena. ¿Sabes qué me llama la atención? Solo quería hacerte un paréntesis, que cuando uno pregunta, así como abiertamente, hoy día veía notas de prensa de cuál es su plato de cocina favorito de la cocina chilena, el recetario chileno, rara vez sale el pescado. Rara vez sale la merluza, el congrio frito. El sándwich de pescada frita siempre. Igual, no, lo pero que pasa es muy que difícil. En general las personas dicen o te gusta el pastel de choclo, o te gusta la carbonada, o te gusta el charquicán. Están como más en ese eje. Es que yo creo que tiene una explicación, que necesitamos poner más pescado en nuestra dieta y necesitamos revalidarlo aún más.
Viene en mayo. El mes del mar, yo creo que ahí vamos con todos y te tengo unas picadas maravillosas. Y ahí me traes datos. Y antes te tengo además otro secreto aparte, que aprovechando igual te lo quería traer, los camotillos asica. ¿Tú te acuerdas de los camotillos? No. Los camotillos son unos dulces como clásicos chilenos que de hecho salían como en los libros coloniales. Hay un libro colonial que me encanta que se llama La hermanita hormiga, que lo hizo la Marta Brunet. Primera edición 1931, ella obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1961 y este fue el único libro que ella hizo de gastronomía. El camotillo es solo camote y azúcar, pero es tan difícil de hacer que prácticamente se extinguió en Chile, ¿ya? Y camotillos asica, A-Z-Y-C-A, es el emprendimiento de la Claudia Castillo. Yo amo a la Claudia con pasión y locura porque ella en Recoleta, específicamente en Dardiñac 84, tiene 2 casonas de colores, pero sí un cité donde hace ella y sus hijos el camotillo a mano, desde 600 pesos. ¡Qué rico! Se lo puedes encargar. Lo encuentras como @camotillos, también lo encuentras en mi Instagram por si acaso, y ver el proceso de cómo ella lo hace. O sea, aparte, ahora, por ejemplo, ella está comprando el camote, son solo 3 meses al año que lo compra por Chicureo es uno de los mejores lugares como donde se encuentra como un buen camote. Después los pela, los muele, son a muy baja temperatura, en olla, la espera. Después tiene unos, como si fueran como unos grandes contenedores de madera, grandes, así gigantescos, donde los pone durante 4 o 5 días que se sequen naturalmente. Claro, pero los lo da que tiene que vuelta. hacer el camotillo, que es como si alguien pusiera un trozo, ¿no? Claro. O una cuchara, ya pongamos una cuchara de camote, de puré de camote, lo que tiene que lograr es que después tú lo puedas tomar con la mano, o sea, de craquelarle. Con la mano, totalmente. De craquelarle todo el exterior. Se cristaliza por fuera, el azúcar se cristaliza, queda crocante y blando como oro por dentro, y ella con un palito le hace todo el corrugado por fuera además. Claro, pues tiene una forma. Claro, pero verla, o sea, cómo va horneando, y eso se demora por lo menos una semana en estar listo. ¡Qué y tú puedes ir a verla y cómo hace todo el proceso en estas grandes ollas, y claro, se llama Zika porque es solo camote, azúcar y nada más. Ahí lo estoy viendo. Claro. Y es de verdad precioso. O sea, si cuando tú vas a las Violetas, a todas estas pastelerías antiguas, ellos siempre dicen que quienes preservan la tradición y quienes a ella le compran son todas mujeres y mujeres mayores. Qué bonito. Y que es a quienes ellas en el fondo como que le venden. ¿Cuál dijiste que era el Instagram? @camotillo. Camotillo, ya lo vamos a buscar. ¿Algo más? Porque se nos acaba el tiempo. Y el otro, por favor, que lo vayan a ver también, las carretas de Cauquenes, Dávila Larraín 1819, esto es Matasur. Sí, se cambió la pulpería Santa Elvira, ahora ya está en Barrio Italia, pero las carretas de Cauquenes es el lugar favorito de Javier Avilés y es mi lugar favorito también. Yo iba desde que hice la práctica en la cuarta. Es de esos lugares así como detenidos en el tiempo, que la señora, la dueña, es una de las 3 hermanas, la señora Normita, que queda viva. Y tú entras y ella te espera con su jarrita de chicha de Cauquenes. Entonces te entra y te estira la mano nomás, y de verdad, o sea, hay 2 señoras cocinando a la suerte de la olla, uno se sienta en estos mantelitos de hule de todos los colores, conversa con el vecino, le llega primero la marraqueta, desde 7.000 pesos. Por favor, las carretas de Cauquenes, Dávila Larraín 1819, para mí grita Chile. Ya, maravilloso, Lore Gatica, qué rico festejar, celebrar, ¿no? Y datearnos en torno a la comida, cocina, a nuestro recetario nacional. Loreto Gatica, 1.000.000 de gracias. A ti. Eso. Asiento y conversación gratis. Es la entrevista en Corresponsales. La violencia en los colegios volvió a ser tema a propósito del ataque con cuchillo en Calama, y ahora esto se ha llevado al mundo legislativo con unas ideas que nacen desde el gobierno y que se van a discutir. Para hablar, ¿qué le parece lo que se está conversando sobre esto? Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien.
gusto saludarles, colegio de profesoras y profesores, así nos llamamos. Perfecto. Don Mario, primera pregunta, y antes de entrar al ítem violencia escolar y el proyecto presentado por el gobierno, en la contingencia, ¿qué le parecieron las imágenes que ya han sido ampliamente difundidas de la ministra de Ciencias agredida, fuertemente agredida en la UACH en la ciudad de Valdivia? Me parece pésimo la violencia y la agresividad. La agresión no es de ninguna manera el camino. Uno puede tener muchas diferencias con la ministra o con cualquier persona que pueda tener diferencias con otra. El camino no es la agresión ni la violencia como manera. Así que me parece pésimo y por supuesto condenable. Mario, con la experiencia, ¿no?, que da el tiempo trabajando como profesor, me gustaría preguntar primero, en términos de experiencia personal, ¿es el estudiantado actual más violento que el de hace 20 años, 30 años, 40 años, o siempre ha sido más o menos similar? No, yo creo que hay situaciones de violencia que se expresan hoy día que a lo mejor 20, 30 años atrás eran impensables. Yo creo que hay un estudiantado más violento porque hay una sociedad más violenta. Creo que también nuestra sociedad es más violenta que hace años atrás. Uno lo ve en la cotidianidad como por cualquier cosa, de repente por cuestiones bien menores, se puede llegar rápidamente a la agresión, rápidamente a la respuesta violenta, pero evidentemente eso hoy día en los colegios se expresa y hace 30 años atrás yo creo que era impensable que hubiera un arma dentro de un colegio o que hubiera una agresión física a un docente. Por lo tanto, no podemos tapar el sol con un dedo. La situación está más violenta hoy día dentro de los colegios, sin duda. Bueno, el proyecto presentado por el gobierno es tremendamente contingente. Diversos colegios han suspendido clases por amenazas de tiroteos. O sea, el caso que es muy simbólico, muy dramático, lo que ocurrió en Calama, es uno de varios hechos violentos que están ocurriendo a lo largo del país. ¿Qué le parece a Mario Aguilar y al Colegio de Profesores el proyecto presentado por el gobierno, que implica en grueso revisión de mochilas, detector de metales y la polémica exclusión de la gratuidad a los implicados? Digo polémica porque hay facciones en el Congreso que no están de acuerdo con esa medida. Pobre me parece la respuesta que está dando el gobierno, porque está atacando un aspecto que es el de, digamos, la contingencia, la contención, esa es la palabra, la contención de hechos muy fuertes y muy duros y muy graves que están ocurriendo. Evidentemente hay comunidades que sienten la necesidad de protección, pero suponer que un problema tan profundo, tan serio y tan multifactorial además se va a resolver únicamente con revisión de mochilas, con pórticos, con sanciones más duras, es no entender la raíz del problema. Y yo lamento que en toda la intervención del presidente, que fue larga, después las ministras, cuando anunciaron este proyecto de ley, no hubiera una sola mención a los aspectos estos más profundos. Uno de ellos es la salud mental, que a mí me parece clave abordar el tema de salud mental, porque es probablemente uno de los factores causales más importantes de lo que está ocurriendo hoy día. De hecho, la situación de Calama es evidente. No soy psiquiatra y seguramente van a haber peritaje, pero es evidente que había un serio problema de salud mental en la persona que finalmente se convirtió en asesino. Y también otro tema muy importante, creo yo, que no se aborda en lo más mínimo y ni siquiera se ha hecho mención de ello, es el tema curricular. Nosotros tenemos hoy día una escuela, la institución escuela es una institución que resulta muy lejana a los intereses y necesidades de los estudiantes. Hoy día todo está centrado en competir, en subir los rendimientos a como dé lugar, en una presión muy fuerte, hay un agobio muy grande al interior de los colegios y un tedio en los estudiantes. Hay poco tiempo para la educación emocional, hay poco tiempo para la formación humana, porque todo es rendir a como dé lugar. Y ahí tenemos que obviamente hoy día los colegios se han convertido en esta suerte de ollas a presión. Y una de los causales también de la violencia, a nuestro entender, es este factor curricular, de un currículum desfasado de los tiempos actuales y desfasado de la realidad de la juventud de hoy día. Entonces, que no haya una sola mención a esos aspectos en el plan del gobierno, en la respuesta, nos parece que es una respuesta pobre. Mario, entonces el colegio lo que encuentra es que faltan medidas, faltan cosas, pero las que se están proponiendo les parecen que igual podrían estar, es decir, con un ataque
y una preocupación sobre la psicología y la salud mental, con también una preocupación sobre el currículum y terminar con este problema que recién menciona, además de revisar la mochila y tener costo más alto para quienes promuevan la violencia o hagan violencia, como que se le anule su gratuidad. ¿Irían todas en un paquete o hay cosas que son absolutamente equivocadas y que no habría que hacerlas? Hay cosas que nos parece que son cuestionables. Mire, a ver, para decirlo así vamos desglosando, Mario Sí, Aguilar. vamos desglosando. La revisión de las mochilas, ¿qué le parece? Como una medida de seguridad que puedan tener los colegios administrativos, inspectores, profesores y el mismo estudiantado. Mire, ahí donde haya comunidades escolares que se sienten amenazadas, que sienten que su seguridad está en riesgo, que están atemorizadas porque hayan ocurrido situaciones críticas y les puede dar tranquilidad que la colocación de pórtico o la revisión de mochilas, que se haga. Que se haga. No, nosotros no nos vamos a poner a eso, porque entendemos que hay una contingencia que los lleva a sentir esa necesidad. Pero si se está pensando como una cuestión permanente, con que los colegios permanentemente tengan esta manera de proceder con revisiones, con pórticos, como si fuese una cárcel. Cuando uno va a la cárcel, tiene que pasar por pórticos, le revisan las mochilas, revisan, ¿no es cierto?, a las personas así minuciosamente, pero cuando y las escuelas no se nos pueden convertir en cárceles. Pero cuando va al estadio o a un concierto también lo revisan. Claro, y tampoco es lo que debiera ser, porque ir a un encuentro deportivo no tendría por qué ser una cuestión donde haya casi una revisión carcelaria, pero la realidad es esa, y por eso digo que no nos oponemos ahí donde sea necesario. Pero hay otras medidas que nos parecen un poquito tramposas, yo diría incluso algunas anticonstitucionales. Por ejemplo, cuando señalan que cualquier interrupción de las clases será sancionado draconianamente, y mezclan en una misma situación, por ejemplo, un grupo de estudiantes que pudiera provocar un incendio o que lanzara bomba, que es obviamente una cuestión gravísima, va a estar casi en el mismo punto que estudiantes que paralizaron y suspendieron clases porque paralizaron, porque el colegio se llovía o porque habían baños insalubres, y aunque la protesta o la paralización haya sido pacífica. Nos parece que hay una definición ahí absolutamente abusiva del derecho a reclamar cuando hay condiciones que exigen un reclamo. También esto nos puede afectar a nosotros como profesores, que responsablemente, de manera totalmente responsable, muchas veces levantamos demandas y levantamos temáticas, o estas mismas que a veces afectan a los estudiantes. Nosotros también a veces nos hacemos parte y hacemos paralizaciones o movilizaciones, y todo se mete en un mismo saco, y nosotros creemos que eso es totalmente abusivo. Como también, para desglosar y terminar el desglose, yo creo que esta norma de quitar la gratuidad, que es bien efectista y que a lo mejor puede sacar aplauso fácil, porque claro, la tentación es rápido a la sanción y al castigo duro, pero piense usted en un joven de 14 años, primero medio, que hizo un acto, ¿no es cierto?, una falta grave en el colegio, o incurrió en un error, de lo cual después incluso él puede arrepentirse o puede cambiar su conducta, y va a quedar de por vida condenado a que no va a poder estudiar, no va a tener derecho a la gratuidad, y si la familia no tiene recursos, porque esto además va a castigar a los más pobres, porque al que tiene hartos ingresos le va a dar lo mismo que le quiten la gratuidad, o incluso no la tiene, pero se está pensando y se está atacando a los más pobres, porque la gratuidad hoy día no la tienen los más ricos, pero los más ricos también pueden, o mejores ingresos también pueden incurrir en conductas de este tipo. Entonces, nos parece injusto, discriminatorio y yo creo incluso anticonstitucional, porque si una persona recibe sanciones por las faltas que haya cometido, y estas sanciones pueden ser escolares, si es que fueron faltas no tan graves, o incluso tribunales, si es que hubiera sido una falta más grave que pudiera convertirse en un delito, la condena es ya el pago de esa persona, porque va a quedar además condenado a que no va a poder estudiar. Perfecto. Hoy día en las cárceles, déjeme terminar esta idea, por favor. Mire, hoy día en las cárceles un reo rematado, condenado por asesinato, por cuestiones graves, si estudia, da la prueba de ingreso a la universidad y queda en la universidad, tiene derecho a la gratuidad. Y un joven de 14 años a lo mejor va a quedar condenado de por vida porque haya incurrido en una falta dentro de su colegio.
nos parece absolutamente desproporcionado y excesivo. ¿Le parece desproporcionado? Es decir, si esa norma se modelara ahí en la discusión y no fuese de por vida, sino que fuese, por ejemplo, por un año. O 5 años, porque entiendo que la iniciativa gubernamental establece que la inhabilidad sea de 5 años desde que la sentencia queda firmada y ejecutoriada. Por eso, si fuese moderada la extensión de ese castigo, ¿le parecería bien? O sea, mire, evidentemente las personas que cometen faltas tienen que ser sancionadas, ¿ya? Y eso ya está calibrado en el Código Penal y en toda la normativa jurídica. Si alguien comete un delito, lo cometa dentro del colegio o fuera del colegio, esa persona tiene que ser sancionada. De hecho, el estudiante asesino, ya, voy a ser bien duro en el término, pero eso fue, que asesinó a la funcionaria en Calama, está siendo sometido hoy día a un proceso y probablemente, y es casi seguro que va a salir condenado, ¿no es cierto? Porque ya las pruebas son bastante contundentes y por lo tanto va a tener su condena por el crimen que cometió. Entonces, eso ya existe. Por eso le digo que yo le agrego al dato de que muchas de las cosas que se están anunciando son bastante efectivas. Ya están. ¿Y qué le parece el que sea castigado que alguien se cubra el rostro dentro de un colegio? Bueno, si hay alguien que está cubriendo el rostro para efectos de cometer un delito o hacer daño o cometer sanciones, yo creo que eso es razonable que esté regulado, castigado, o que haya, digamos, que esté sancionado. Pero si usted va con un gorro pasamontaña en el día de invierno porque hace frío y va a entrar en la misma categoría, o esto de que van a penalizar las poleras, o sea que si una polera viene con la foto de Bob Marley con cara de volado, por decirle algo, que hay muchos jóvenes que usan la cara de Bob Marley, entonces va a ser tipificado como una cuestión asociada a drogas. ¿No le parece que podría llegarse a cuestiones bien excesivas con estas cosas draconianas que se anuncian? Va a haber que ver en el debate parlamentario. Nosotros queremos participar activamente de ese debate, que ir discutiendo cómo termina esta cuestión. Pero Mario, estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Hay un tema también estructural, ¿no? Y que lo hemos visto en juicios, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo comentábamos con Marcelo semanas atrás. La responsabilidad de los padres, porque, como han dicho algunos parlamentarios, aquí el foco se le está poniendo de forma punitiva solamente al alumno, solamente al niño, y no a la familia, a las responsabilidades de los padres y madres de los hijos que hoy día se convierten, como el caso de Calama, en un asesino a sangre fría, a plena luz del día, que mata a una inspectora y hiere a otros funcionarios de ese mismo establecimiento. ¿Cuál es su mirada respecto de las responsabilidades de los padres respecto de los actos de sus hijos menores de edad en el aula? Sí, y agregaría que hiere compañeros también, a otros estudiantes, el asesino de Calama. Bueno, sí, yo creo que usted toca ahí un tema bien relevante, que es el tema familiar. A nosotros nos pasa muchas veces en los colegios que usted cita a los apoderados o al apoderado por el alumno conflictivo, y llega el apoderado y resulta que es más conflictivo que el propio estudiante, con conductas también violentas, con conductas también absolutamente agresivas. De hecho, nosotros hemos denunciado muchas agresiones de apoderados a docentes y a funcionarios, a asistentes de la educación. Este es un problema real. Hoy día hay un asunto que hay una crisis en la cuestión parental, que nosotros la vemos en los colegios. No podemos decir que toda la familia, porque eso sería muy injusto, pero hay familias que efectivamente no están cumpliendo bien su rol, padres y madres, diríamos específicamente, que estimulan conductas violentas, que estimulan respuestas agresivas, que no apoyan al colegio en el trabajo, y por lo tanto se hace muy difícil. Yo creo que efectivamente ahí hay un tema que también forma parte de este aspecto social al que yo decía veo tanta ausencia. Cuando yo hablaba del cambio de currículum también, yo le quiero comentar que décadas atrás, en esa década que usted llevaba como comparación al inicio de esta entrevista, existían, por ejemplo, en los colegios las escuelas para padres. Hoy día eso ya no existe, no hay tiempo, ahí todo se circunscribe a rendir, y no hay tiempo para, por ejemplo, realizar jornadas donde se pueda también educar a los padres y madres respecto a sus responsabilidades parentales, que la escuela podría perfectamente cumplir esa función. Hay un problema real, hay una responsabilidad, no en todas, pero en muchas familias, que uno lo aprecia en los colegios, alumnos muy abandonados, con poca guía,
en la vida, que más bien incluso sus padres, en vez de promover el respeto, promueven lo contrario. Mario, ¿debiesen entonces los padres también tener responsabilidad respecto de los hechos que protagonizan sus hijos? Es decir, ¿las sanciones también debiesen recaer en los padres y madres? Bueno, en el paradigma únicamente punitivo para resolver este problema, uno podría pensar que sí. Pero yo, como no dejo de ser profesor y no puedo sacarme la impronta de profesor, nunca dejo de pensar en la perspectiva educativa, en la perspectiva formativa. Como solución. No podemos pensar que solo con sanciones vamos a resolver problemas que son tan profundos y que tienen una raíz social. Es también generar una sociedad más amigable, más amable entre nosotros. Nosotros mismos ahora, le cuento, estamos lanzando, como colegio de profesores, vamos a organizar en todos los territorios donde podamos cabildos y encuentros con las comunidades escolares, con la sociedad de esos territorios, de esas comunas, de esos barrios, con las organizaciones, se va a invitar alcaldes, concejales, a conversar sobre cómo vamos a hacer para la violencia. ¿Ya? Y yo creo que el camino ese de encontrarse, de dialogar, de buscar soluciones, de cuidarnos entre todos, es también un camino igualmente importante o más importante que solamente el de las sanciones. El de las sanciones. Yo veo un gobierno que solo está pensando en las sanciones y no está pensando en el bien social, que puede significar que una invitación a reflexionar, una invitación a educarnos, una invitación a cambiar conductas que nos están dañando a todos, y que verdad abordemos también desde esa perspectiva y no solamente de la perspectiva del castigo y la sanción. Y el castigo y la sanción debe estar. La impunidad es muy dañina y no estamos abogando por hacer lo que cada uno quiera, pero también no podemos dejar de lado el aspecto educativo y formativo. Y a propósito de eso, del diálogo y de la conversación y de los detalles que hay que ir hablando a propósito de estas medidas, ¿cómo es la relación del colegio, si ya se dio o no, o se va a dar con la ministra de Educación, María Paz Arzola? ¿Hay una buena disposición? ¿Se han juntado? ¿Hay alguna onda con la nueva administración? Tuvimos una primera reunión, que fue una reunión bien cordial, lo dijimos públicamente, con la ministra y con el subsecretario y equipo de trabajo de ellos. Ahora mismo vengo saliendo de una reunión con el director de Educación Pública, el nuevo director, el que nombró este gobierno, que es un cargo importante también en educación, tiene a cargo todos los SLEP del país. Mañana tenemos una reunión con el subsecretario, y la primera reunión con la ministra fue más bien protocolaria, aunque dejamos posado el tema, le planteamos el tema de la violencia, esto fue antes de Calama, y le planteamos el tema de la violencia como uno de los ejes, le planteamos 6 ejes que nosotros queríamos trabajar con el ministerio, y la violencia escolar era uno de ellos, y después vino el caso Calama, así que cuando hablé por teléfono con ella a propósito del caso Calama, le recordé, pues ministra, ¿se acuerda que este problema se lo habíamos planteado como una cuestión súper central? Ella lo recordó, lo dijo incluso públicamente en alguna de sus intervenciones, pero luego yo le he visto en un papel como un poco secundario frente a todo lo que se está anunciando. Yo vi mucho más protagonismo de la ministra de Seguridad que la ministra de Educación frente a todo este problema, y yo creo que debiera ser al revés. Debiera tener más protagonismo frente al problema que está ocurriendo en las escuelas de Chile de la ministra de Educación, y no tanto, y la ministra de Educación de Seguridad como un complemento, pero lo que ocurrió fue al revés. Estaba la ministra de Seguridad como el eje y la ministra de Educación como complemento. Yo espero, en este diálogo que queremos tener con el ministerio, que estamos disponibles, y por eso mañana tenemos reunión con el subsecretario, donde le vamos a llevar muchas de estas inquietudes, incluso respecto a la ley, vamos a ver qué nos responden. Yo espero que educación, y educación en el sentido amplio, tenga más protagonismo frente a esta problemática que solamente la parte penal, la parte de sanciones, castigos y condenas, que debe estar cuando corresponde. Insisto, cuando hay un delito eso no puede quedar impune, y todos estamos muy expectantes al juicio que se va a seguir al asesino en Calama, por cierto. Y seguimos y nosotros también atentos a cómo avanza el proyecto presentado por el gobierno y cómo se discuta esto en el Congreso. Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, conversando sobre violencia escolar a esta hora de la tarde en Corresponsales. Gracias, Mario. Adiós. Gracias. Un gusto conversar con ustedes. 6 de la tarde con... Vamos a hablar de educación. Estamos acá en el estudio con Alejandra Arratia, ex subsecretaria de Educación del gobierno del presidente Boric, ex director ejecutivo de Educación 2020. Alejandra, muchas gracias por estar acá. No, hola Quique, hola Consuelo, buenos Bienvenida, días. Muchas gracias por venir al estudio. Y
y conversar de la educación, que nuevamente está arriba de la mesa. Siempre un tema tan importante, ¿no? Siempre un tema tan importante, pero en esta ocasión con un enfoque más centrado en los temas de violencia. ¿Qué te parecen los proyectos que dio a conocer esta semana el gobierno en esta materia? A ver, antes de meterme y responder totalmente a la pregunta, Consuelo, creo que no puedo no decir nada respecto a lo que pasó ayer con la ministra de Ciencia. O sea, me parece dramático, realmente inaceptable. No la conozco, para ser súper honesta, pero mandarle un mensaje como de empatía, de solidaridad. Creo que no podemos naturalizar este tipo de situaciones que ocurran en el país. Alguien decía, no con una ministra, ni con un estudiante, ni con un profesor, con nadie. O sea, no podemos relativizar ni naturalizar este tipo de situaciones. Creo que hay que ser súper tajante y creo que en esto también es importante que seamos como sociedad, todos transversalmente muy claros. Entonces, ¿de dónde viene esa rabia, crees tú? En la universidad, por ejemplo, lo que vimos ayer en la Austral. No sé de dónde viene, pero independiente de dónde venga, es inaceptable. No hay. Y creo que quizá, y eso lo podemos vincular para ordenarme y responder a tu pregunta, Consuelo. Y eso lo podemos vincular con el tema de qué me parecen los proyectos. Que es que yo creo que independiente del origen de esa rabia, yo no sé lo que hay en la base. No es legítimo resolver ninguna inquietud, ninguna preocupación, nada de esa forma. O sea, y creo que en eso también hay un tema en el cual tenemos que entender que estamos fallando como sociedad, porque creo que este también es un tema, por cierto, en las escuelas está pasando mucho, es un tema que hemos ido viendo hace varios años, este no es un tema que nazca ahora, pero cuando uno ve que esto pasa así en las escuelas es porque estamos fallando en formar para algo que es el deber de la educación, ¿no? Cuando digo escuela me refiero, y me gusta aclararlo por si acaso, jardines infantiles, desde la sala cuna incluso, sala cuna, jardín infantil, escuelas, liceos, etcétera, ¿no? Universidades, como estamos hablando. Y aquí voy al tema de los proyectos en particular. A mí lo que me pasa con los proyectos es que creo que, hay que entender cuál es la preocupación que hay a la base, y creo que es una preocupación que todos compartimos. No puede, lo que pasó también en Calama, lo que ha pasado en los establecimientos educacionales que han tenido amenazas, no puede ocurrir, y por cierto no puede ocurrir. Sin embargo, como país hemos tenido un proceso para ir abordando esto, y lo que tengo a la base es una cierta preocupación más de fondo respecto a cómo a veces cuando hay cambios de gobierno hacemos como una especie como de borrón y cuenta nueva y partimos todo de nuevo. Y la semana pasada, el 1 de abril, se acaba de publicar en el Diario Oficial una ley que fue discutida por 1 año y medio, más de 1 año y medio, porque entró el 4 de junio del 2024 y se aprobó el 27 de enero de este año, o sea, hace poquito, ¿no? Y esa es una ley que buscó dar una respuesta de una forma un poco más integral, ¿no? Reconociendo que este es un tema que tiene como múltiples dimensiones. También creo que es importante cuidar en este debate, en esta conversación, como las generalizaciones extremas, porque cuando uno mete todo en el mismo saco, comete errores, y comete errores que no es que me preocupe, que puede que me preocupe también, digamos, pero no es el tema. No es que me preocupe confundir los planos, pero dar la misma respuesta a problemas y a desafíos que son distintos nos lleva a equivocarnos, nos lleva a no resolver el tema de fondo. Nosotros esta discusión ya la tuvimos como país bastante cuando se publicó, ¿se acuerdan la legislación de aula segura? Que fue el 2018. Yo tengo abierto aula segura acá y también convivencia escolar. Esto es un tema súper puntual, ¿ya? Pero revisión de mochilas, ¿ya? Entonces, aula segura castiga y determina todo un procedimiento si es que hay una acción violenta, y acción violenta es incluso porte de algún tipo de objeto, arma o lo que sea, ¿ya? Porte. Pero no establece cómo te puedes enterar que la persona lleva, o sea, no establece cómo revisarle la mochila. Y lo mismo pasa con convivencia escolar. Quiero insistir, estoy hablando de la mochila. Yo sé que la mochila no es el problema, pero echémonos en eso, en este minutito. Y convivencia escolar, que es el que salió hace un par de días, como dice Alejandra, va un paso más allá y dice, pueden tener dispositivos técnicos. Tecnológicos, creo que usa la palabra, si mal no recuerdo. Pueden. Entonces uno dice, bueno, pórtico, rayos X o lo que sea. Pero tampoco te resuelve, porque quizás las escuelas no van a poder tener un pórtico, cuesta plata, bueno, en fin. Y esta tercera patita, que es la que está proponiendo este gobierno, dice, bueno, ¿sabe qué?
en los colegios, si quieren, y lo dice su reglamento, van a poder revisar las mochilas, punto, a mano. Igual es razonable, ¿o no? Ojo, sí, o sea, yo creo que, y fue la Y postura es raro que eso no estuviese establecido en estas otras dos leyes anteriores. Lo que pasa es que ahí, ojo, porque legalmente hay cosas que se regulan por vía legal en la ley y hay cosas que son de vía reglamentaria. Ya. Y lo que dice la ley, específicamente en la ley de convivencia, me voy a referir a esa, ¿no? Lo que dice la ley de convivencia es que se pueden usar dispositivos, habla de recursos tecnológicos para evaluar si es que las y los estudiantes tienen algún tipo de elemento que sea peligroso, ¿ya? Eso, a mi juicio, implica poder mirar las mochilas a través de alguno de estas tecnologías que tú decías, Consuelo, qué sé yo, un rayo X, una paleta, el del aeropuerto, etc. Que hay muchos lugares que uno va públicamente, bueno, la moneda por lo pronto, que te revisan. Por ejemplo, sí, y eso, esta medida lo habilita. Y lo que dice, pone una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta, porque esto tiene que también regular, o sea, tiene que convivir con otro tipo de regulaciones, ¿no? Que tienen que ver también con el resguardo de la privacidad, la justa proporcionalidad, etcétera. Pero lo que dice además la ley en el artículo, si mal no recuerdo, creo que es el 11 transitorio, pero hago el disclaimer por si acá me equivoco el número, es que el Ministerio de Educación tiene que hacer un reglamento para especificar cómo va a ser eso. Porque no todo es de medida legislativa en términos de ley. Hay cosas que son medidas reglamentarias. Y que es mejor tener a nivel de reglamento. ¿Por qué? Porque regular vía ley siempre es más lento, es más largo. Y tú no es que no consideres, en general lo que se trata es de no definir a nivel de la ley tanto detalle que puede quedar definido a nivel de reglamento. Además en Chile, y esto es algo que nos pasó también en la regulación de esta ley en particular, nosotros hay que recordar que tenemos autonomía de los establecimientos educacionales y libertad de enseñanza. Entonces hay una serie de normas que quedan como podrán los establecimientos, queda como un marco. Pero igual al decir que con dispositivos electrónicos, solo puede ser con dispositivos electrónicos. No necesariamente. Es que si la ley dice dispositivo electrónico... Pero la ley dice se pueden usar. Ahora, el cómo eso se hace... Pero no dice que la puedo revisar con mis ojos y mis manos. Ese es solo mi punto que encuentro... Pero eso es lo que viene en el cambio. Claro, entonces en eso yo le encuentro un punto al gobierno. Claro, decir, ¿sabe qué? Si ojo, quieren, también lo pueden revisar a mano. Sí, pero ojo, porque el cómo se revisa a mano es muy complejo. No es una facultad que tengan en los establecimientos educacionales. De hecho, por ley, quienes revisan este tipo son carabineros, ¿no? Entonces, policías en el fondo. Entonces, de hecho, la ministra el otro día explicaba, si es que se le encuentra algo a los niños o niñas, se van a tener que separar. Y no es que y no va a poder revisarlos una persona del establecimiento, sino que van a tener que llamar o a los apoderados o a carabineros. Entonces, cuando le encuentran algo, claro, sí, primero al apoderado. Y hablan, pero de los docentes empoderados, habla la ley. Es que eso es otra cosa, y yo creo que ahí también hay otro. Para cerrar solamente el tema de las mochilas, yo creo que aquí lo importante, y también hay un tema más de fondo. A ver, lo importante es cómo miramos el cómo se podría hacer algo así sin renunciar al rol que tiene la escuela. Yo creo que aquí hay un tema más, y ese es el tema más de fondo, porque efectivamente yo creo que hay que entender, o sea, creo que me da lata tener que decirlo, pero se ha relativizado, entonces creo que es importante decirlo. Es totalmente inaceptable que pasen estas cosas en la escuela. O sea, las escuelas tienen que ser lugares seguros, las escuelas tienen que ser lugares protegidos. Nosotros, de hecho, tuvimos el 2023 algunas amenazas en esta misma línea. Y bueno, convocamos una mesa en que hubo sostenedores, las asociaciones de municipalidades, la Cámara, estuvieron invitados los presidentes de las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y del Senado, el Colegio de Profesores, Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior, no existía el de seguridad en ese momento, y ahí se reguló una serie, o sea, se dieron una serie de recomendaciones que se implementaron. Una de ellas era un programa que se llamaba, de hecho, Comunidades Educativas Protegidas. Entonces, pero lo que no se puede hacer es renunciar a que esto es una etapa, o dejar de entender que esto es una etapa como final de un abordaje que tenemos que hacer buscando formar a los niños y niñas. Porque si no formamos en esto, no estamos cumpliendo el rol. Bueno, pero la ley de convivencia escolar recoge todo eso. Recoge todo eso. Entonces, eso. Yo quiero saber, Alejandra, si tú como subsecretaria de Educación estarías de acuerdo con esto puntual de revisar a mano las mochilas.
Es que yo creo que para eso lo que tenemos que ver es cómo eso convive con otro tipo de legislaciones. Nosotros tenemos una ley, por ejemplo, de derechos de los niños y niñas, la ley de protección de derechos de la infancia, digamos. Y eso tenemos que, en el fondo, yo creo que es complejo cómo hacerlo y hay que ver bien cómo vas a implementar algo como esto. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es, obviamente que si se puede llegar a una mirada en que el establecimiento llega a una forma de abordarlo que sea, en el fondo, aceptada por el establecimiento, lo regulan, lo incorporan en el reglamento, eso se puede hacer. Pero otra cosa es reducir a que esto va a ser, que esta es la respuesta que tenemos que dar. Porque estamos haciendo lo que nos pasó con Aula Segura. Con Aula Segura fue toda la discusión, y ya lo discutimos en su minuto, y ojo, con Aula Segura hemos triplicado el nivel de expulsiones. Y no hemos solucionado el problema de fondo. Ahora, porque estamos renunciando a lo central aquí, que es aprender a convivir con otros. ¿Qué es el rol de la escuela? O sea, si la escuela renuncia a eso, ¿dónde enseñamos aquello? Ahora, a mí me encanta una frase que tenía mi tío Pepe Mujica, que cuando hablaba con los... ¿Tu tío Pepe Mujica? Claro, con los jóvenes... ¿Tu familia de Uruguay? Sí, jóvenes de izquierda, le decía, me encantan tus ideales, me encantan tus metas, pero mientras tanto, y aquí estamos en el mientras tanto, o sea, yo entiendo que los derechos de los niños, pero estamos en una situación de extrema gravedad, donde hay que compensar también los derechos de las personas que quieren estudiar y que no pueden. O sea, no puede ser que un grupo de encapuchados, organizados, estudiantes, porque siempre dicen, no, que son de afuera. Sí hay de afuera, pero también son estudiantes. Yo he hablado con la gente de los colegios, todos los conocen, les tienen pánico los profesores, pánico. Entonces a mí me cuesta creer que esta ley está bien, pero me cuesta creer que el cabro le van a encontrar una pistola, un cuchillo, se lo van a sacar y el cabro va a decir, sí, perdón, no lo traigo más. Me equivoqué, claro. Me equivoqué. Que no esté el apoderado que vaya a cobrarle. Entonces los colegios están cooptados por la violencia. No todos. Una parte... Sí, es importante esa Sí, esa lo que pasa es que a mí precisión. con la generalización y estigmatización tenemos un problema, que al final si uno supone que va a estigmatizar a todos, no termina hablando de nadie. Po. Obvio, Es como ¿no? si no fuera... No, yo creo que tenemos que ser súper claros que es un porcentaje pequeño de establecimientos, pero aunque fuera uno, es inaceptable Claro. y tenemos que abordarlo. Ya, entonces cuando dicen, Totalmente de no, acuerdo. esta es una cuestión sistemática, estructural, pero ya, mientras tanto, ¿qué hacemos? Es que yo creo que es totalmente de acuerdo y por eso, de hecho, en la ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas se incorporó esto. La ley no tenía este artículo 10 en un principio y fue todo un debate incorporarlo. Incluso nosotros tuvimos gente en su minuto que nos decía, no lo incorporen. Pero la verdad es que es sensato. Mira, así como uno no puede generalizar y decir la única respuesta tienen que ser los dispositivos electrónicos, no puedes tampoco decir no vamos a tener nunca esa respuesta. Es legítimo que los establecimientos educacionales puedan tener esa respuesta. El punto es que uno no puede dejar que sea solo ese el tema. Y no podemos, y mi preocupación es esa. Tenemos una ley que nos está permitiendo abordar esto de modo más global. Tenemos, y lo decían el otro día en una radio amiga, comentaban, por ejemplo, niños que sufren bullying. Y sufren bullying por mucho tiempo. Tú parece, Consuelo, me preguntabas, ¿qué hay a la base? Sí. Obviamente no justifica, pero también a la base tenemos niños que han sufrido bullying, niños, niñas, por un tiempo sostenido siendo invisibles. Y eso va generando problemas de este tipo. Bueno, una de las normas que tiene la ley es que define que todos los establecimientos educacionales tienen que tener un encargado de convivencia, jornada completa y dedicación exclusiva, para abordar estos temas, porque también en el sistema educacional se nos confunden también nuevamente tres niveles. Un nivel son los problemas de convivencia habituales, que son normales y que probablemente nuestros hijos también han tenido y que se abordan, que es parte de aprender a vivir en sociedad. Otro tema es cuando esos problemas de convivencia pasan a ser violencia, ¿ya? Cuando ya hay agresividad, hay pelea, hay bullying, que es otro tema. Y otro tema distinto es cuando ya tenemos de frentón actos delictivos, actos probablemente constitutivos de delito, como esto que está diciendo Quique, o como lo que hemos visto, o sea, todos estos temas que hemos visto de entrar con arma y todo, son constitutivos de delito. Nosotros en su minuto lo que hicimos fue orientaciones incluso para los establecimientos educacionales, e incluso les recomendamos
actualizar sus RICE e incorporar dentro de los temas, los RICE son los reglamentos, perdón, en educación hablamos de educación, el reglamento interno de convivencia escolar, educativa en rigor. Que lo tienen todos los colegios, no solo los públicos, sino no todos lo tienen. Todo. Y les recomendamos que dentro de los eventos que tenían que estar contemplados eran como eventos de violencia disruptiva de este tipo, para ver cómo se abordaban. Pero lo que yo quisiera es como que, porque lo que estamos haciendo ahora es como cambiar el foco de la conversación, nuevamente yéndonos solamente a esto otro. Pucha, en educación es tan importante en toda la verdad, en todas las políticas públicas, pero en educación es más importante, yo diría, mantener políticas de Estado. Y aquí hemos tenido un debate largo respecto a cómo abordar el desafío. Entonces, bueno, avancemos sobre eso. ¿Te parece que ¿O qué piensas de que muchos de estos temas también aparezca siempre la ministra de Seguridad junto a la ministra de Educación? Sí, yo entiendo, pero yo creo que está bien. Yo eso lo comparto porque creo que es muy importante distinguir cuáles temas son de educación y cuáles temas son de seguridad. O sea, hay ámbitos que no se le puede pedir a educación que aborde, cuando son, por ejemplo, estos eventos que son constitutivos de delito. Nosotros también teníamos mucha coordinación en un principio con Interior y luego con Seguridad, porque efectivamente hay eventos que uno requiere coordinar a ese nivel. Yo coordinaba en algunos momentos diariamente con el subsecretario de Seguridad. Teníamos también espacios de coordinación con la subsecretaria de Prevención del Delito. Creo que eso es, creo que es importante distinguir y separar como roles y responsabilidades. Eso me parece que es adecuado. Lo que no podemos, y eso es lo que nos preocupa, es renunciar, porque aquí lo que hay a la base es como un tema bien profundo que tiene que ver con la dificultad que estamos teniendo como sociedad ¿sabes para qué? Para vernos como personas legítimamente dignas, respetables, aunque pensemos distinto. Poder mirarnos a los ojos, poder conversar, poder debatir cuando tenemos diferencias. Son las bases de la democracia, vienen de fondo. Aquí hay, quizás lo conocen ustedes, Alfredo Zamudio, del Centro Nansen, que ha estado ayudando en Chile harto, y yo creo que aquí él ha puesto un tema muy importante, que es cómo vamos dialogando entre personas que pensamos distinto. Y la escuela nunca puede renunciar a eso. Esa es mi preocupación con que reduzcamos la conversación solamente a las medidas punitivas, porque además también hace que el otro deje de ser un otro que tiene como el derecho, y nosotros como sociedad y la educación en particular tiene el deber de enseñarle a convivir con otros. Ahora, hay que definir si las medidas punitivas son después de conversar o antes de conversar. A mí me voy a ver, tienen que ser antes para tener un clima, para conversar, dialogar. Primero que nada, no puede haber gente que entre pistola. Obvio que no. Niños que entre pistola, apoderados que le van a pegar a los profesores. Entonces, lo punitivo, fin de la gratuidad para los que provocan incidentes. ¿Suena lógico o no suena lógico? O sea, es un disuasivo, porque supuestamente ese disuasivo va a ser para la menor cantidad de gente, porque los otros que no hacen nada no temen que le quiten la gratuidad. Sí, pero ojo, porque cuando un estudiante, una persona en realidad, cuando una persona está condenada, con la condena pierde derechos, ¿ya? Y los planes de reinserción, o sea, una persona que está condenada no puede acceder a la universidad, ¿me entiendes o no? Porque está en una condena. Tiene un plan de reinserción que tiene que ir teniendo beneficios que son aprobados por el tribunal, que tienen que tener una cierta como regulación, o sea, no tienen que tener, tienen una regulación. Entonces, y por otro lado también sabemos, esto, mira, a mí me tocó, bueno, hace muchos años, esto pasa cuando uno llega a cierta edad, ¿no? Hace muchos años me tocó trabajar en talleres de formación personal en la penitenciaría. Y en el cargo que me tocó en el gobierno del presidente Boric, me tocó inaugurar el año escolar adentro de la penitenciaría, en la escuela que hay en la penitenciaría. Y me tocó también la graduación. Porque lo que uno ve más bien en la gente que está condenada, en la gente que está en la penitenciaría, es que hay un porcentaje muy alto de personas que no terminaron ni siquiera la educación básica. O sea, la mejor protección para defendernos es la educación, para defendernos de conductas delictivas, de conductas de exclusión. Si nosotros vamos aumentando la exclusión, lo que vamos a hacer es perpetuar la inseguridad, perpetuar la delincuencia. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo yo cuando digo que tenemos que hacer el diálogo, no digo el diálogo en vez de las medidas punitivas.
tienen que haber, obviamente tienen que haber. Lo que pasa es que el formar desde el diálogo, el formar desde la convivencia, desde pequeños, nos va a hacer llegar menos a ese nivel, ¿me entiendes? O sea, o bueno, lo que han hecho las sociedades. Y también, ojo, también quisiera aquí mostrar también establecimientos educacionales que lo están logrando súper bien. Es triste también, ayer me pasó que me llamaban muchas personas de establecimientos educacionales y me decían, pucha, es triste que esto sea lo que se ve, porque la verdad es que hay muchos establecimientos que están haciendo un trabajo muy bonito. Claro, lo que pasa es que la gente que pasa con luz verde no es noticia, los que pasan con luz roja son los que son noticias. La mayoría pasa con luz verde, o sea, para en la luz roja. Claro los que no sí. paran son las noticias. Exacto, y además tampoco podemos dejarlo pasar, pues. O sea, tenemos que como sociedad ser muy tajantes en que esto no está bien y que no debe pasar. Alejandra, 1.000.000 de gracias por esta conversación. No, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Es un destacado economista y hoy coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto tenerte acá en el programa. Gracias por venir. Muy buenos días, Cata. Muy buenos días también a todos quienes nos escuchan. Bueno, muy interesado además, principalmente en conocer lo que busca esta reforma, en términos concretos, empleo, crecimiento. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes con estos anuncios? Mira, yo creo que esta reforma es una reforma que no solamente es buena para este gobierno, sino también es buena y es muy necesaria para el país. Porque esta reforma lo que hace es tomar muchos elementos de lo que son diferentes cambios estructurales que la economía chilena necesita y que de alguna forma se hace cargo de diferentes caminos que uno podría decir, bueno, en los últimos años hemos tenido una especie de inercia de crecimiento en torno a 2,5%, que definitivamente no nos permite cumplir con lo que son todos los sueños, todos los desafíos que quiere nuestra gente. Por lo tanto, para tener caminos nuevos se necesitan recetas nuevas y por lo tanto los pilares de esta gran reforma, que principalmente está por el lado del fortalecimiento del empleo formal, la competitividad tributaria y también lo que es la facilitación regulatoria, junto con otros puntos, buscan de alguna forma encauzar todo este punto de crecimiento. Sí, eso es súper importante. Ahora, en gran medida, algunos aspectos de esta reforma disminuyen la recaudación fiscal en medio de un escenario de estrechez. Bien lo sabemos, está toda la discusión en torno a la caja, si es importante o no importante. Lo concreto es que hoy día no tenemos ahorros y tenemos más deuda, creciente deuda, ¿no? ¿Cómo se logra compensar de cierta forma esta menor recaudación, Alejandro? Efectivamente, nosotros estamos en un contexto de estrechez fiscal, lo ha destacado el ministro Quiroz, lo he destacado yo también en ocasiones anteriores, y en ese contexto nuestro crecimiento y el empuje que nosotros estamos dando, por supuesto que es con responsabilidad fiscal, un enfoque muy grande, y que uno de los pilares también que está dentro de este paquete es el paquete de contención de gasto o contención fiscal. Entonces, bajo esa misma línea, la primera parte, efectivamente, de este punto, uno podría decir que, claro, tiene elementos que pueden generar un mayor costo, especialmente por dos de las medidas que, de alguna forma, están por el lado de competitividad tributaria. Una que se refiere derechamente al impuesto de primera categoría. Sí, que es la rebaja del 27 al 23. Exactamente, que nosotros primero lo que hacemos es que parte... no este año, sino ya el próximo, y adicionalmente es gradual. Por ende, tiene efectos que son, de alguna forma, que se van difuminando durante el tiempo. Ahora, es bien llamativo esa gradualidad, ¿no? Porque se anuncia hoy día la promesa de crecimiento al año 2030 y la rebaja del impuesto corporativo parte del 2028. Efectivamente, son caminos que toman tiempo. Y por lo tanto, ahí es donde iba el punto que es esencial, que es algunas medidas que de alguna forma tratan de subir lo que son los ingresos en el corto plazo para solventar este punto. También la contención de gasto ayuda por ese lado, y lo que son los caminos hacia el mediano plazo de alguna forma toman esa senda de convergencia en la que el crecimiento empieza a ayudar. Hay medidas de crecimiento que de alguna forma son inmediatas y que la población va a sentir la mejora de una forma muy fuerte. Uno de los elementos más potentes, y yo creo que ha sido un diagnóstico que muchos economistas y diversos expertos han resaltado, es el tema laboral. Especialmente David Bravo ha hecho un análisis muy fuerte a partir de eso, entre otros aspectos. También el ministro Rau, en su contexto como académico. Y ahí está, bueno, el crédito tributario del empleo. Exactamente. ¿Qué significa esto para la empresa? Eso significa, en simple, que las empresas van a poder reducir, dependiendo obviamente del tramo de salario, un 15% de esta remuneración de su base imponible.
Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el beneficio parte desde 7,8 y aquí, más que un beneficio, esto va a ser amplio para todas las empresas. 545.000 pesos a 838.000. Exactamente. Va primero, ¿no es cierto?, siendo rebajado desde un 15%, que es este máximo, hasta, ¿no es cierto?, las 12 UTM, que es el máximo. A partir de ahí ya no está este descuento. En el fondo, la empresa podría recibir 90.000 pesos por alivio tributario por estas contrataciones. Claro, hay que ver, ¿no es cierto? Hay que ver el salario, pero es así de directo, digamos. Exactamente, es un alivio súper grande cuando uno piensa directamente en la situación de caja, ¿no es cierto? La situación de liquidez que tienen las diferentes empresas y también apunta al trabajador que está en el margen, ¿no es cierto? El trabajador que está en la línea de la informalidad, que es la persona que está cercana a ganar el salario mínimo. Aquí nos han destacado muchos de los grandes beneficios que son estar formalizados en el mercado laboral. Primero tenemos una situación de crecimiento por la parte del empleo, ¿no es cierto? Obviamente el trabajador formal es el que de alguna forma se registra y va aportando crecimiento, y también hay una parte de productividad que la literatura define como los dividendos de la formalización, que tienen efectos de productividad que, claro, no es un salto gigante en la productividad, pero definitivamente van en la línea correcta. Ahora, esto busca llegar a tener un desempleo del 6, no me acuerdo el número, pero es bien significativo, o sea, en ese sentido el cambio que se está apostando. ¿Es optimista en el actual escenario plantear estos números, no solamente por el tema del empleo, sino que también, Alejandro, por el tema del crecimiento? Es que todas estas funciones son de alguna forma bien dinámicas entre sí. Y aquí ya resalté 2 puntos, y uno de los terceros puntos que también lo había mencionado antes es el pilar, ¿no es cierto?, de la facilitación regulatoria. El diagnóstico que se ha hecho ya durante mucho tiempo es que definitivamente tenemos un problema de ciertas regulaciones que coloquialmente se ha llamado como la permisología. Estas reformas, y que son un conjunto de muchas medidas, y que aquí también es el amplio abanico que va más allá de las medidas legislativas, sino también un conjunto de medidas administrativas que se están impulsando para, ¿no es cierto?, agilizar todo lo que son este tema de proyectos. Y aquí vemos tanto una agilización de ciertos proyectos que van a entrar, que ya están en carpeta y que se pueden desarrollar prontamente, como así también que la reducción de plazo va a generar una mejora en la productividad, porque al final uno dice, bueno, el timing de los diferentes proyectos que nosotros tenemos, cómo impacta, ¿no es cierto?, en la factibilidad de ellos. Por lo tanto, eso de alguna forma nos permite encauzar el crecimiento, y esos efectos son de alguna forma más inmediatos. Y aquí hay que tener, por ejemplo, un diagnóstico que es súper elocuente. Durante las primeras 4 semanas, nosotros tuvimos que en el CIA ingresaron más de 20.000 millones de... Lo destacó ayer el presidente en la cadena. Ahora, te vuelvo a repetir la pregunta, Alejandro. ¿Qué evidencia concreta respaldan hoy día estas metas que se autoimpone el Ejecutivo? Mira, yo creo que acá uno de los elementos que nosotros tomamos muchos antecedentes que son internacionales, pero también tomamos buenos trabajos que se han hecho con anterioridad. Y uno de los trabajos que recoge esta evidencia, principalmente de cómo muchas de estas medidas, pero también otras que nosotros estamos proponiendo, ayudan al crecimiento económico, es el trabajo realizado por la coloquialmente llamada Comisión Marfan, ¿no es cierto?, que convocó el ministro Marcel, y que efectivamente nos dice que, oye, por todo lo que fue esta dirección contraria a la competitividad tributaria, donde nosotros veíamos que la OCDE bajaba impuestos desde el 31% al 22%, mientras nosotros lo subimos del 15% al 27%, perdimos en torno a 8 puntos de crecimiento respecto a este escenario contrafactual, que es que si nosotros hubiésemos seguido siendo más competitivos tributariamente. Por lo tanto, se plantea en este escenario un punto de, nosotros hacíamos esta rebaja y efectivamente nosotros alcanzamos una senda de crecimiento mayor. Yo creo que la senda de crecimiento, la evidencia y el consenso general apunta derechamente por ese lado. Lo que tú has destacado es correcto, es decir, tenemos un impacto de recaudación en el corto plazo y por lo tanto eso está siendo contenido de una forma fuerte por, primero, la contención de gasto, por una magnitud muy relevante, y también medidas que buscan incrementar los ingresos en el corto plazo. Perfecto. Estamos con Alejandro Guimpó, él es economista, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, un hombre clave en Hacienda también, por supuesto, en esta reforma, estrecho asesor y colaborador del ministro Quirós. Estamos hablando sobre los anuncios de ayer y te quería preguntar sobre las proyecciones que tienen, en cuanto a ingresos fiscales, por supuesto, de la minería en medio de este conflicto y cómo podrían justamente también complicar el escenario fiscal o no que estamos enfrentando. Mire, efectivamente nosotros estamos viendo, y aquí uno de los principales inputs
para poder tomar ese punto es el catastro de bienes de capital. ¿No es cierto? Nosotros vemos que ahí la recuperación minera, la producción, digámoslo así, ha ido cayendo en esta última parte, pero la inversión minera está empezando a retomar con bastante fuerza en esta primera parte, por lo tanto esperamos que el PIB minero pueda ayudar a contribuir un poco más en ese escenario. El escenario macro con mucho más detalle va a ser presentado en el informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2026. Ahí definitivamente están los números y están el detalle de nuestras proyecciones. Ahora también tenemos que considerar que estamos en una situación bastante buena en lo que es el precio del cobre, ¿no es cierto? Que, ¿no es cierto?, a pesar de la reversión de términos de intercambio que hemos tenido por el alza en lo que son el precio del petróleo, definitivamente siguen siendo buenos términos de intercambio respecto a los que podríamos tener en otra situación más adversa. Alejandro Guimpó, otro de los anuncios, el DL 600 de invariabilidad tributaria, que propone finalmente un régimen de invariabilidad por 25 años. Y quería preguntarte si es que esto, de cierta forma, puede limitar o no la capacidad del Estado para adaptarse a futuros cambios, porque finalmente compromete un régimen tributario para inversionistas durante un periodo muy largo de tiempo. Sí, yo creo que esta es parte de medidas que vienen por el lado tributario, ¿no es cierto? Pero que al final, cuando nosotros se logró la aprobación del royalty minero el gobierno pasado, fue un punto que fue de amplio consenso, ¿no es cierto? Y que de alguna forma ya entregó cierta certeza a los inversionistas. Yo creo que los inversionistas eso es lo que más buscan, certeza, ¿no es cierto? Nosotros ya... digámoslo así, solo algunos meses antes, habían discusiones en la palestra que buscaban, por ejemplo, nacionalizar el cobre o algún otro elemento. Yo creo que todos esos puntos definitivamente entregan ciertos elementos de incertidumbre a inversionistas internacionales y, bueno, también, por supuesto, a los locales, y por ende esta medida lo que busca es dar esas certezas, ¿no es cierto? Es permitirle decir, ok, cuáles van a ser las reglas del juego, y es importante porque los timings en el caso de proyectos como son la minería o estos grandes proyectos, recordemos que el DL600 está aplicando para proyectos que son igual o mayores a 50.000 millones de dólares, por lo tanto, cuando uno toma ese punto en discusión y entra en este escenario, efectivamente se necesitan esas certezas. Ya. Lo otro que te quiero preguntar, Alejandro Guimpó, coordinador macro del Ministerio de Hacienda, para ir avanzando, son los anuncios en torno a las donaciones, repatriación de capitales y herencia. Particularmente en repatriación de capitales, las últimas iniciativas no han sido muy exitosas. Incluso la última, me acuerdo que tuvieron que alargar el plazo porque no logró recaudar lo suficiente. ¿Qué incentivo hay en esta oportunidad para que eso efectivamente se concrete y esa plata que salió de Chile, que es muy difícil que vuelva, efectivamente retorne a nuestro territorio? Hay un componente que, tal como tú bien dices, quizás puede ser más estructural, que efectivamente ciertas personas después, ¿no es cierto?, de lo que fue especialmente la pandemia y también lo que fueron los diferentes proyectos de cambio constitucional, decidieron diversificar sus portfolios, ¿no es cierto?, a lo largo del mundo. Lo que puede ser, ¿no es cierto?, una decisión de inversión que cada persona lo tiene, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en ese contexto, nuestros expertos tributarios, liderados por la coordinación tributaria, han hecho un trabajo bien fuerte, ¿no es cierto?, de investigación y punto respecto a eso. Y ahí hacen mención principalmente a un tema que es bien importante, que son los plazos. Es decir, cuando fue la propuesta anterior, el plazo que se dio fue súper acotado, fueron de 2 meses. Entonces, aquí lo que se plantea es un periodo que es bastante más amplio, a pesar que, ¿no es cierto?, se tuvo que ampliar el plazo, pero cuando muchas personas dicen, oye, cuando se tiene que hacer todo el trámite, ¿no es cierto?, todos los elementos para hacer esta estrategia, pucha, si quizás me hay un tema tan acotado, no alcanzo a hacerlo, por ende, no lo voy a hacer. Cuando yo tengo una visión que es mucho más larga, puedo tomar decisiones mucho más, ¿no es cierto?, estratégicas, y por lo tanto nuestros expertos tributarios que han liderado, ¿no es cierto?, ese punto de la discusión, estiman que los ingresos van a ser significativamente mayores de lo que fue la vez anterior. Perfecto. Sé que falta el informe financiero de este tremendo proyecto, pero quiero preguntarte, Alejandro Guimpó, alguna estimación de lo que cuesta, por una parte, y lo otro, lo que se pierde en cuanto a la exención de contribuciones para el Fondo Común Municipal, si es que se va a sustituir, a reemplazar con algún tipo de aporte.
Mira, lo que son el informe financiero no quiero dar adelantos. Me imagino que te vas directo a tu oficina a trabajar en eso. Efectivamente. Bueno, aquí es importante que el informe financiero es dado por DIPRES. Y si bien nosotros estamos en un mismo edificio, por lo tanto convivimos mucho, etcétera, DIPRES es una institución que, ¿no es cierto?, va por su lado. Y muy técnica. ¿Pero más de 2.500 millones de dólares? ¿Más? No te podría dar la estimación exacta. Son siempre temas en discusión, ¿no es cierto? El proyecto obviamente ha estado siendo sociabilizado y por lo tanto ha estado, ¿no es cierto?, teniendo diferentes cambios y modificaciones, por lo tanto los montos han variado. ¿Y las contribuciones? Las contribuciones es un tema que DIPRES también ha ido por el lado, porque al final es un punto que, tal como tú bien dices, atinge a lo que son el punto municipal. El fondo común municipal. Exactamente. Pero por lo tanto, ¿se podría eventualmente sustituir? Depende de DIPRES. Claro, eso más que depende de DIPRES, es una decisión que es política, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso están en las discusiones por ese lado. Muy bien. Alejandro Guimpó, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, gran vocero, muy destacado economista. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. En la discusión legislativa, que ahora viene lo más complicado. Gracias. Muy bien. Doctor Ricardo González, urgenciólogo, perfecto. experto en toxicología de la clínica alemana. Doc, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oiga, preocupado, doctor, por esta noticia, intoxicaciones por paracetamol que aumentan en 500% entre jóvenes y adolescentes tras estos desafíos virales. ¿Usted cómo califica esta situación? ¿Es una alerta sanitaria? ¿Es una situación crítica? ¿En qué góndola ponemos esta situación? Sí, oye, esto es súper preocupante porque esto es un desafío viral que partió en España, en donde los estudiantes ingerían paracetamol hasta que generaran un compromiso de conciencia. Esto es súper importante porque el paracetamol no produce compromiso de conciencia. Por lo tanto, los jóvenes que se exponen a estos tipos de virales, sobre todo específicamente con el paracetamol, van a ingerir una cantidad tremenda de paracetamol, en donde van a llegar a la dosis letal, ni siquiera a la dosis tóxica, y les puede causar la muerte. Es súper importante. ¿A qué afecta el paracetamol? ¿A qué parte del organismo? Específicamente, lo que más afecta es a la parte hepática. Produce falla hepática fulminante, y se tiene que revertir esto con trasplante cuando se llega a la falla hepática fulminante. Qué locura. Parece, por el uso que le damos tan frecuente al paracetamol, doctor, que fuera inocuo. Claro, uno lo ve como un remedio más bien inofensivo, pero ¿de qué dosis estamos hablando para morir, literalmente morir por una sobredosis de paracetamol? Mira, para que tengamos como la magnitud, una persona adulta de 70 kilos, la dosis habitual van alrededor de los 4 gramos al día de dosis normal. Que eso es harto, para fiebre, dolor. Es como lo máximo. Ya. Dosis tóxica, estamos hablando alrededor de 8 gramos, 7,5 gramos, dosis letal sobre 10 gramos. Wow. Y si esto lo empezamos a disminuir el peso, por ejemplo, un estudiante que pesa 50 kilos, obviamente es mucho menor. Ya. Entonces, súper preocupante. Es muy preocupante porque aparte el acceso al paracetamol es muy fácil. Exacto. Doctor, y a propósito de eso, entonces, en Chile, ya que esto partió en España, ¿se ha notado un aumento de jóvenes que llegan con problemas por esto? Sí, no específicamente a lo mejor por el viral, pero sí no es infrecuente que veamos niños, jóvenes, de repente con actos impulsivos, ingerir paracetamol porque es lo que más está presente en nuestros hogares. Ya, o sea, es fácil de encontrarlo. Ahora, es muy fácil de encontrarlo. Pero me imagino entonces que en Chile los problemas de automedicación entonces deben ser más graves en otro tipo de medicamentos. ¿Como con otros fármacos? Sí. Es que el paracetamol es lo más fácil de encontrar, por lo tanto va a ser nuestro principal problema dentro de la gravedad. Si alguien se equivoca en la dosis, va camino a la falla hepática, y uno puede, dependiendo el tiempo que se demore en presentarse al servicio de urgencia para poder revertir esto, puede ser más o menos grave, pero el paracetamol es una de las cosas más graves que nos podemos enfrentar.
Oiga, Doc, esta conversación a pito del viral, ¿no? Nos permite conversar sobre el paracetamol que, como decíamos acá, está presente en todos los botiquines, está presente en todas las casas y es a lo primero que recurrimos donde estemos. O sea, estamos en un lugar de trabajo, me duele la cabeza, ¿quién tiene un paracetamol? Hablemos un poquito del uso y abuso del paracetamol, insisto, más allá del viral, que es algo totalmente extraordinario, un poco zafado, pero en el uso cotidiano del paracetamol, ¿hasta qué punto uno tiene que echarle mano a ese medicamento y cuándo hay que pasar? Mejor que no. Mira, el paracetamol, como tú bien lo dices, está en todos nuestros hogares. Probablemente lo tengamos en el auto, en la oficina. Uno, claro, la administración de 1 gramo, 2 pastillas de 500 cada 8 horas, que es la dosis habitual para el control de fiebre o dolor, es adecuado. ¿Cuál es el pero? Es que uno de repente, cuando tiene un dolor o de repente piensa que no le baja la fiebre, empieza a tomar 1 gramo cada 4 horas, cada 3 horas. Por ejemplo, cuando uno tiene influenza, que es típico que uno se toma el paracetamol y a las 2-3 horas vuelve la fiebre. Claro. Y ahí, sin querer, me puedo intoxicar con paracetamol. Ah, perfecto. Y en términos de tiempo, ¿qué pasa con aquel persona que dice, no, iba a tomar 1 al día, total, por si acá? ¿Es malo permanecer en el tiempo tomando paracetamol? Sí, las exposiciones prolongadas, también hay otro tipo de intoxicaciones que son en dosis habituales, en dosis no tóxicas, que si yo las prolongo en el tiempo, voy a generar de todas maneras daño a nivel hepático. Y esto para que las personas lo entiendan, es bien parecido al alcoholismo. El alcoholismo, 1 vaso al día probablemente a corto plazo no me haga nada, pero si eso lo expongo a meses o a años, me va a generar daño a nivel hepático, sí o sí. Y él pasa lo mismo con el paracetamol. ¿Y los otros remedios habituales para quitar el dolor y que no son de esa misma familia, o tal vez si lo son, yo no tengo idea? Por ejemplo, el ibuprofeno, ¿también tiene las mismas características que el uso prolongado también es malo? Sí, todo en abuso es malo. El ibuprofeno, los antiinflamatorios tienen una particularidad que pueden afectar la mucosa gástrica, producir gastritis o hasta hemorragias gastrointestinales. Y también afecta, aparte del nivel hepático, pero afectan más bien a nivel renal. Pueden producir insuficiencia renal aguda y si yo lo prolongo en el tiempo, puede generar insuficiencia renal crónica si la exposición a los antiinflamatorios se prolonga en un tiempo muy prolongado. Por lo tanto, también la automedicación de los antiinflamatorios es peligroso. Estamos conversando con el urgenciólogo experto en toxicología de la clínica alemana, el doctor Ricardo González. ¿Cuáles son, Doc, pasando de estos temas que tienen que ver con esa automedicación y lo que encontramos a la mano en el botiquín? ¿Cuáles son hoy día las urgencias que están enfrentando con mayor frecuencia en materia de intoxicaciones? ¿Qué clase de sustancias están, por ejemplo, consumiendo los jóvenes chilenos y que van despertando ciertas alarmas? Mira, del punto de vista toxicológico sigue siendo el primer lugar y transversal en todas las edades el alcohol. Después están apareciendo con bastante fuerza la ingesta del punto de vista recreativo de benzodiazepina, el clonazepam, lo que también hace un par de años estaba este desafío del trencito, que era con clonazepam. ¿Cuál era ese, Doc? Ese no pasamos por ahí. Estamos muy viejos, no nos llegan esas. El clonazepam, no está en el algoritmo. El de 2 miligramos, viene en una presentación que es como fraccionado y parece una barrita de chocolate. Claro, que vienen como 4 cuadraditos, ¿no? Exactamente. Entonces, los jóvenes en el colegio empezaban a ingerir de a 1/4 hasta que presentaban el compromiso conciencia y ganaba el que, entre comillas, aguantaba más la ingesta de clonazepam. Qué locura. Y eso fue súper popular hace un par de años atrás, creo que fue antes de la pandemia, y nos llegaban bastantes pacientes con ingesta, intoxicados con benzodiazepina, producto de este desafío viral. Pero después para entender, apareció Doc, no me queda claro la dosis. O sea, ¿qué es lo que consumían en este clonazepam? Clonazepam, que es un pariente. Vienen esta dosis de 4 cuadraditos, ¿no? Se tiraban la barra completa. O más, porque van de 1/4 de 0,5 miligramos, van avanzando. Entonces, el que, entre comillas, consumía más de estas cuadraditos,
el que ganaba. El ganador. El clásico concurso que desde tiempos inmemoriales se hacían los bares con un shot, ¿no? Con alcohol. Exactamente, es lo mismo. Quería preguntarle, por eso ya estamos en el mundo de entender un poco. Hemos comentado acá tantas veces lo sucedido en Estados Unidos con un montón de artistas que entraron en el mundo de esta fiebre por los opioides en Estados Unidos, una verdadera epidemia, y que Prince, Matthew Perry, etcétera, y hay muchos artistas. En Chile eso no ha ocurrido, no ha pasado. Cuando hablamos de opioides, ¿de qué hablamos? Ya, es como lo que vemos en los artistas de acceso de más dinero. Sí. Ellos consumen, por ejemplo, Matthew Perry, el de ketamina. El de Friend, ketamina, que no es un opioide, es un anestésico y que acá en Chile le colocan nombre de Tusi, en realidad, que es más que nada, se derivó de una droga de diseño que ahora lo están vendiendo con este colorante rosado que lo venden como Tusi, pero es ketamina como tal, es casi 100% ketamina. ¿Y en términos médicos para qué sirve? La ketamina es un inductor analgésico que nosotros lo utilizamos para, controlar el dolor, inducir las intubaciones o conexión a ventilación mecánica. Para eso lo utilizamos, es muy potente. ¿Y provoca qué alucinaciones? Porque es agradable para la gente. En dosis recreativas puede producir disociación, o sea, lo que va a sentir la gente es que su mente está en otro lugar, exacerba los sentidos del resto de las cosas, los colores, los olores, el tacto. Entonces, por eso, es muy peligroso. Es tan atractivo. ¿Perdón? Y es muy peligroso. Sí, es muy peligroso porque cuando uno compra una droga no sabe lo que le están vendiendo. Esa es la primera peligrosidad. Y la segunda es que la dosis incorrecta me va a llevar sí o sí a un paro cardiorrespiratorio. Perfecto. ¿Y qué opioides sí se venden en Chile? En el contexto recreativo, desde lo más, entre comillas, banal, está el tramadol, que lo venden en las farmacias, afortunadamente con receta retenida, morfina, y obviamente ya está llegando a Chile el fentanil, que uno lo relaciona con Estados Unidos con esta droga zombie. Esa gente, claro, que queda como un zombie. Bueno, hace algunos días la prensa daba cuenta del llamado fentanilo chileno, masificándose ya en grupos de narcos locales. Es una investigación de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Osorno, que junto a la Fiscalía desbarataron una banda de venezolanos que se dedicaba al tráfico de esta droga. ¿Es un caso aislado, Doc, o ustedes ya han visto pacientes con una condición, ¿no?, de consumo de fentanilo? No, lamentablemente ya no es un caso aislado. Ya se están viendo pacientes que son adictos a los opioides y ya son consumidores habituales de forma recreacional del fentanil. Entonces, lamentablemente ya no es una cosa aislada. Bueno, esa es la situación que se está viviendo y que tomamos a partir de este trend del paracetamol y nos sirvió para conocer un poquito más. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Chao. Urgenciólogo, experto en toxicología de la clínica alemana, el doctor Ricardo González, aclarando todas las dudas sobre este nuevo desafío viral, compañero. ¿Qué pasa con el fenómeno de las casas de apuesta online? Como cada ciertos meses, o yo diría ya casi semanas, ¿no? Como que vuelven a estar en el foco noticioso. Y nosotros abordamos este tema hace algunos meses ya en nuestro programa, lo hicimos el año pasado, respecto de qué pasa con la ludopatía, qué pasa con los jóvenes. ¿Están jugando más? ¿Están cada vez más adictos al juego? Miguel Ángel Lara Arzola es psicólogo, director técnico de la Fundación AJUTER, que significa Agrupación de Jugadores en Terapia. Además, vicepresidente de la Corporación de Juego Responsable. Ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros durante esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes, Soledad. Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miguel Ángel, un gusto. Podemos primero distinguir a qué nos referimos con estos juegos que están preocupándonos, con estas casas de apuestas online. A ver si me ordenas un poco el panorama de los juegos. Mira que yo me quedé en el Tetris. Ya, ok. Podríamos decir que los
juegos de apuestas online son el símil del juego típico que se hace en los casinos. O sea, juegos de naipes, juegos de ruleta, juegos que generan, digamos, estímulos y gratificación variable y que generan cierto placer al momento de estar jugando. Es como estar en un casino, pero online. Juegos de azar. Okay. Tal cual. Así es. Ya, ¿eso es distinto o hay que distinguirlo de lo que son hoy día los juegos o casas de apuestas que están relacionados con partidos de fútbol, con predecir situaciones deportivas que pueden ocurrir? A ver, el intento de intentar averiguar qué va a pasar, yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad humana. Ahora, desde la industria regulada, los casinos tienen una forma de funcionamiento más orientado a la entretención, pero estas casas de apuestas que son las plataformas online o las apuestas deportivas, en este intento de hacer que las personas adivinen cuál va a ser el resultado de algo, buscan estrategias para, de alguna manera, mantener más cautiva a la población, lo que genera ciertos mecanismos de adicción. ¿Ya? Y eso es particularmente la problemática que hemos nosotros estado visualizando durante estos últimos años. Perfecto. ¿Más en la primera descripción de juegos que me hiciste o en la segunda? Yo no sé si estoy intentando distinguir algo que da lo mismo distinguir, pero me parece que el juego como tipo naipe, lo que tú dices, ¿no? El juego tipo casino, pero en este caso online, es distinto, tal vez, o genera un nivel de adicción diferente al que me plantea la casa de apuestas respecto de predecir el resultado de un partido de fútbol, de tenis, etcétera. Sí, la verdad es que en términos generales podríamos decir que apuntan hacia lo mismo, hacia la entretención. Ya. Sin embargo, la forma, quizá el principal problema aquí tiene que ver con la forma, porque si bien las casas de apuestas físicas, los casinos, por ejemplo, implican que una persona se desplace a un lugar, que haga un panorama para ir a ese lugar, mientras que en los juegos online el panorama está 24/7, está al alcance del teléfono, de la mano, del computador, y por lo tanto aquí se mezclan dos variables que son importantes. Uno, la alta disponibilidad, o sea, porque cualquier persona puede acceder en cualquier momento. Y lo otro es la alta accesibilidad, es decir, estas plataformas están abiertas 24/7 todos los días, de día, de noche, por lo tanto, una persona puede jugar en cualquier momento o en todos los momentos. Y cualquier persona puede jugar, porque si yo voy al casino con un niño no me dejan entrar con ese niño, ¿no? Hay ciertas restricciones, a un casino físico, digo. Aquí, ¿hay ciertas restricciones o esas son fácilmente saltables, no? A ver, a mí me gustaría primero clarificar nuestra postura como Corporación de Juegos Responsable y también como JUTEIR de que las casas de apuesta online hoy en Chile son ilegales, ¿ya? Entonces, partiendo de esa premisa, cualquier persona que acceda a eso está traspasando una norma, ¿ya? Si bien las casas de apuestas pueden indicar o pueden declarar que tienen medidas de protección, hoy en día no hay una regulación específica que se asegure de que efectivamente existan esos mecanismos para excluir, por ejemplo, a los menores de edad. Y así nos hemos encontrado entonces con que estos supuestos mecanismos, hablando de que hay 3.800 plataformas de juegos ilegales dando vuelta en Chile, no todas parece que tienen este mismo criterio. Y eso implica que tenemos menores de edad que están jugando. Perfecto, y eso es lo grave, ¿no? O es uno de los aspectos graves de este fenómeno al cual estamos asistiendo. Claro. Ajuter nace de la convicción profunda, dicen ustedes, de que la ludopatía es una adicción y por lo tanto es una enfermedad crónica. Hace más de 19 años, cuenta la psicóloga Ángel Carmona, comenzó a tratar a personas que luchaban contra la adicción al juego y se dio cuenta de que detrás del diagnóstico había algo aún más grave, la invisibilización social. La ludopatía no era tratada, estamos hablando hace 19 años, como una problemática de salud mental, sino como una falla moral o un defecto de carácter. ¿Cuánto han cambiado las cosas, además de las plataformas tecnológicas y además de toda esa capa, ¿no?, que hoy día permite que cualquiera juegue en cualquier momento? ¿Cuánto han cambiado las cosas culturalmente respecto de cómo miramos la ludopatía hace 19 años, como lo hacíamos y como hoy? Claro, me encantaría tener como palabras más amables en ese sentido, pero sin embargo, a pesar de que ha habido cambios, estos cambios tampoco han sido tan notorios. Hoy en día la gente no visualiza la ludopatía o esta adicción al juego como una enfermedad,
la siguen viendo muy estigmatizada como un juego, como un vicio, como una irresponsabilidad, como decía Ángela en su minuto, como una falta de carácter o como un fallo en el carácter, como que la persona lo hace a propósito, adrede, dañando su patrimonio y el patrimonio de la familia en estos casos. Sin embargo, creo que poco a poco hemos ido generando mayor grado de concientización y sensibilización en la sociedad en general en Chile, partiendo de que hemos estado como Corporación de Juego Responsable también haciendo algunos estudios de prevalencia y poniendo estos datos sobre la mesa justamente para que la autoridad, el regulador también pueda hacerse cargo de estos datos que van en crecimiento, lamentablemente, y que hoy en día no cuentan con un asidero legal, por un lado, y por otro lado tampoco que permita un tratamiento efectivo al alcance de todas las personas que lamentablemente están sufriendo de las consecuencias de este juego. Sin ninguna duda, pero aquí ustedes están haciendo el aporte, ¿no? Porque desde el comienzo, desde su fundación, Ángela decidió actuar y hacerlo en grupo, ¿no? Y por eso surge esta agrupación de jugadores en terapia, como una respuesta concreta, un espacio seguro donde quienes viven con esta adicción pueden hablar sin miedo, ser escuchados, comenzar procesos reales de recuperación. Así es. De hecho, la evidencia para el tratamiento de adicciones indica también que es mucho más efectivo cuando este tratamiento es a través de este mecanismo de grupos, porque las personas se pueden sentir más fácilmente identificadas con la experiencia del otro y por lo tanto el crecimiento y el apoyo es mutuo, ¿ya? Y por otro lado, fíjate que tenemos, curiosamente, dentro de las personas que atendemos, que se sienten muy solas e incomprendidas en su adicción, porque habitualmente el sesgo social viene desde el problema económico, es decir, el vicio, la irresponsabilidad, las mentiras, etcétera, como parte de lo que la otra persona ve desde afuera, pero no entiende que esto es una enfermedad. Y cuando se encuentra en el grupo terapéutico con otras personas que han vivido situaciones similares, se da cuenta de que no está sola. Y eso facilita además que pueda comprender esta misma persona enferma que lo que tiene es justamente una alteración de su salud mental. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿cómo puedo definir, trata de ayudarnos un poco, ¿no? A si efectivamente estoy un poco enviciado o soy en definitiva un ludópata, ¿no? Es difícil eso, es como el alcoholismo. Mira, si yo tomo un poco todos los días, pero estoy realmente alcohólico, tengo una enfermedad respecto de mi dependencia del alcohol. ¿Hay parámetros para ayudarnos a entender esto, a hacer una definición más clara? Absolutamente. No queremos satanizar el juego, ¿eh? El juego es una actividad que todos los humanos disfrutamos en cierta medida de distinto tipo, pero cuando empieza a ser problemático, cuando ya empiezo a sufrir consecuencias negativas producto de la actividad, ya lo puedo catalogar como algo que me está desajustando en mi vida normal. Más allá de eso, cuando el juego empieza a desplazar otros ámbitos de la vida, es decir, mi vida social, mi trabajo, afecta mi desempeño en la universidad, si estoy estudiando, si soy más joven, mis relaciones de pareja, empiezo a mentir, empiezo a ocupar plata de otro, a robar, a postergar mi vida en función del juego, ahí ya estamos hablando de una dependencia o del desarrollo de la ludopatía, que puede llegar en consecuencia final hasta la ideación suicida o el mismo intento suicida. Bueno, eso es conocido, ¿no? De que muchas personas con una ludopatía extrema terminan en algo como esto. Así es. Porque efectivamente es una enfermedad muy grave. Y además que genera otro tipo de externalidades negativas, como por ejemplo me estaba acordando hace poco que salió hace unos días, ¿te acuerdas? Una entrevista de la señora de Nicolás Jarry, sí. el tenista. Sí, sí. Con el tema de la maña de juegos o de la extorsión asociada a este mundo de las apuestas también. Exacto. Que es otra de las variables que afecta también a las personas. Sí. Exactamente. Sí, es otra arista, como decimos los periodistas, ¿no? Y hay mucha pregunta también detrás de, efectivamente, ¿este es el resultado o armaron este resultado o llegaron a este resultado? ¿Cuántos son cómplices para llegar a este resultado? No, si el tema, la verdad es que es infinito. Pero para cerrarlo, me gustaría que con toda tu experiencia, con los casos que has visto, ¿no? Que has escuchado, Miguel Ángel, pudieses entregar un consejo también a los padres respecto del uso de estas tecnologías o casinos online al que tienen acceso sus hijos. ¿Qué les diría? Es como cuando a mí me preguntaban muchas veces, porque tenía un programa de tecnología, pero ¿cuántas horas puede pasar un niño frente al computador? Es como una pregunta que uno intenta simplificar en un proceso complejo.
Claro, ya yo creo que todos consensuamos es que es muy difícil vivir sin la tecnología, sin la conexión a las redes sociales, especialmente para los más jóvenes. Pero sin embargo, en el último estudio que nosotros hicimos el año pasado, Pantallas que Atrapan, nos dimos cuenta de que los menores de edad estaban empezando a apostar a los 15 años. A los 15 años. Wow. O sea, siendo muy chicos. Y también empezamos a averiguar cuáles eran los factores que estaban asociados a este desempeño en torno del mundo de la apuesta y nos encontramos con varias cosas. Lo primero, también para que los papás puedan prestar atención, es el entorno. Es decir, en la medida que el entorno social de los jóvenes, de los niños, facilita o promueve u omite una opinión con respecto del juego, existe mayor probabilidad de que estos jóvenes desarrollen conductas de juego, apuestas online particularmente. Por otro lado, con respecto de los videojuegos también, que muchos jóvenes juegan muchos videojuegos, cuando el desempeño en los videojuegos implica gastar dinero, por ejemplo, en comprar mejora, equipamientos, botines, cualquier transacción en el juego, también aumenta las posibilidades de que esos niños se conviertan en apostadores en línea. Entiendo. Y tercero, tiene que ver con la publicidad. En la medida que los niños y jóvenes están más expuestos y también interactúan con publicidad de casas de apuestas, tienen más posibilidades de, a través de los likes o los comentarios o de compartir, tienen más posibilidades también de incurrir en este tipo de apuestas. Entonces la observación, sobre todo para los papás, es estén atentos a qué es lo que escuchan, ven sus hijos en su entorno en relación con la apuesta, y cómo pueden abrir este tema de conversación en la familia para prevenir que efectivamente su hijo o su hija empiece a apostar. Perfecto. Nos ha quedado clarísimo, un tremendo aporte. Miguel Ángel Lara, Arzola, psicólogo, director además técnico de Fundación Ajuter, agrupación de jugadores en terapia. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo ya busqué el sitio web de ustedes, que es ajuter.org, donde hay más información al respecto. Un abrazo. Muchas gracias. Cualquier cosa en nuestro Instagram también. Muchas gracias a ustedes. Gracias chao, a ti. ¿Qué pasa con el fenómeno de las casas de apuesta online? Como cada ciertos meses, o yo diría ya casi semanas, ¿no? Como que vuelven a estar en el foco noticioso. Y nosotros abordamos este tema hace algunos meses ya en nuestro programa, lo hicimos el año pasado, respecto de qué pasa con la ludopatía, qué pasa con los jóvenes. ¿Están jugando más? ¿Están cada vez más adictos al juego? Miguel Ángel Lara Arzola es psicólogo, director técnico de la Fundación Ajuter, que significa Agrupación de Jugadores en Terapia. Además, vicepresidente de la Corporación de Juego Responsable. Ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros durante esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes, Soledad. Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miguel Ángel, un gusto. Podemos primero distinguir a qué nos referimos con estos juegos que están preocupándonos, con estas casas de apuestas online. A ver si me ordenas un poco el panorama de los juegos. Mira que yo me quedé en el Tetris. Ya, ok. Podríamos decir que los juegos de apuestas online son el símil del juego típico que se hace en los casinos. O sea, juegos de naipes, juegos de ruleta, juegos que generan, digamos, estímulos y gratificación variable y que generan cierto placer al momento de estar jugando. Es como estar en un casino, pero online. Juegos de azar. Okay. Tal cual. Así es. Ya, ¿eso es distinto o hay que distinguirlo de lo que son hoy día los juegos o casas de apuestas que están relacionados con partidos de fútbol, con predecir situaciones deportivas que pueden ocurrir? A ver, el intento de intentar averiguar qué va a pasar, yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad humana. Ahora, desde la industria regulada, los casinos tienen una forma de funcionamiento más orientado a la entretención, pero estas casas de apuestas que son las plataformas online o las apuestas deportivas, en este intento de hacer que las personas adivinen cuál va a ser el resultado de algo, buscan estrategias para, de alguna manera, mantener más cautiva a la población
lo que genera ciertos mecanismos de adicción, ¿ya? Y eso es particularmente la problemática que hemos nosotros estado visualizando durante estos últimos años. Perfecto. ¿Más en la primera descripción de juegos que me hiciste o en la segunda? Yo no sé si estoy intentando distinguir algo que da lo mismo distinguir, pero me parece que el juego como tipo naipe, lo que tú dices, ¿no? El juego tipo casino, pero en este caso online, es distinto, tal vez, o genera un nivel de adicción diferente al que me plantea la casa de apuestas respecto de predecir el resultado de un partido de fútbol, de tenis, etcétera. Sí, la verdad es que en términos generales podríamos decir que apuntan hacia lo mismo, hacia la entretención. Ya. Sin embargo, la forma, quizá el principal problema aquí tiene que ver con la forma, porque si bien las casas de apuestas físicas, los casinos, por ejemplo, implican que una persona se desplace a un lugar, que haga un panorama para ir a ese lugar, mientras que en los juegos online el panorama está 24/7, está al alcance del teléfono, de la mano, del computador, y por lo tanto aquí se mezclan dos variables que son importantes. Uno, la alta disponibilidad, o sea, porque cualquier persona puede acceder en cualquier momento. Y lo otro es la alta accesibilidad, es decir, estas plataformas están abiertas 24/7 todos los días, de día, de noche, por lo tanto, una persona puede jugar en cualquier momento o en todos los momentos. Y cualquier persona puede jugar, porque si yo voy al casino con un niño no me dejan entrar con ese niño, ¿no? Hay ciertas restricciones, a un casino físico, digo. Aquí, ¿hay ciertas restricciones o esas son fácilmente saltables, no? A ver, a mí me gustaría primero clarificar nuestra postura como corporación de juego responsable y también como juez de que las casas de apuesta online hoy en Chile son ilegales, ¿ya? Entonces, partiendo de esa premisa, cualquier persona que acceda a eso está traspasando una norma, ¿ya? Si bien las casas de apuestas pueden indicar o pueden declarar que tienen medidas de protección, hoy en día no hay una regulación específica que se asegure de que efectivamente existan esos mecanismos para excluir, por ejemplo, a los menores de edad. Y así nos hemos encontrado entonces con que estos supuestos mecanismos, hablando de que hay 3.800 plataformas de juegos ilegales dando vuelta en Chile, no todas parece que tienen este mismo criterio. Y eso implica que tenemos menores de edad que están jugando. Perfecto, y eso es lo grave, ¿no? O es uno de los aspectos graves de este fenómeno al cual estamos asistiendo. Claro. Ajuter nace de la convicción profunda, dicen ustedes, de que la ludopatía es una adicción y por lo tanto es una enfermedad crónica. Hace más de 19 años, cuenta la psicóloga Ángel Carmona, comenzó a tratar a personas que luchaban contra la adicción al juego y se dio cuenta de que detrás del diagnóstico había algo aún más grave, la invisibilización social. La ludopatía no era tratada, estamos hablando hace 19 años, como una problemática de salud mental, sino como una falla moral o un defecto de carácter. ¿Cuánto han cambiado las cosas, además de las plataformas tecnológicas y además de toda esa capa, ¿no?, que hoy día permite que cualquiera juegue en cualquier momento? ¿Cuánto han cambiado las cosas culturalmente respecto de cómo miramos la ludopatía hace 19 años, como lo hacíamos y como hoy? Claro, me encantaría tener como palabras más amables en ese sentido, pero sin embargo, a pesar de que ha habido cambios, estos cambios tampoco han sido tan notorios. Hoy en día la gente no visualiza la ludopatía o esta adicción al juego como una enfermedad. La siguen viendo muy estigmatizada como un juego, como un vicio, como una irresponsabilidad, como decía Ángela en su minuto, como una falta de carácter o como un fallo en el carácter, como que la persona lo hace a propósito, adrede, dañando su patrimonio y al patrimonio de la familia en estos casos. Sin embargo, creo que poco a poco hemos ido generando mayor grado de concientización y sensibilización en la sociedad en general en Chile, partiendo de que hemos estado como corporación de juego responsable también haciendo algunos estudios de prevalencia y poniendo estos datos sobre la mesa justamente para que la autoridad, el regulador también pueda hacerse cargo de estos datos que van en crecimiento, lamentablemente, y que hoy en día no cuentan con un asidero legal, por un lado, y por otro lado tampoco que permita un tratamiento efectivo al alcance de todas las personas que lamentablemente están sufriendo de las consecuencias de este juego. Sin ninguna duda, pero aquí ustedes están haciendo el aporte, ¿no? Porque desde el comienzo, desde su fundación, Ángela decidió actuar y hacerlo en grupo, ¿no? Y por eso surge esta agrupación de jugadores en terapia, como una respuesta concreta, un espacio seguro donde quienes viven con esta adicción pueden hablar sin miedo, ser escuchados, comenzar procesos reales de recuperación.
Así es. De hecho, la evidencia para el tratamiento de adicciones indica también que es mucho más efectivo cuando este tratamiento es a través de este mecanismo de grupos, porque las personas se pueden sentir más fácilmente identificadas con la experiencia del otro y por lo tanto el crecimiento y el apoyo es mutuo, ¿ya? Y por otro lado, fíjate que tenemos, curiosamente, dentro de las personas que atendemos, que se sienten muy solas e incomprendidas en su adicción, porque habitualmente el sesgo social viene desde el problema económico, es decir, el vicio, la irresponsabilidad, las mentiras, etcétera, como parte de lo que la otra persona ve desde afuera, pero no entiende que esto es una enfermedad. Y cuando se encuentra en el grupo terapéutico con otras personas que han vivido situaciones similares, se da cuenta de que no está sola. Y eso facilita además que pueda comprender esta misma persona enferma que lo que tiene es justamente una alteración de su salud mental. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿cómo puedo definir, trata de ayudarnos un poco, ¿no? Si efectivamente estoy un poco enviciado o soy en definitiva un ludópata, ¿no? Es difícil eso, es como el alcoholismo. Mira, si yo tomo un poco todos los días, pero estoy realmente alcohólico, tengo una enfermedad respecto de mi dependencia del alcohol. ¿Hay parámetros para ayudarnos a entender esto, a hacer una definición más clara? Absolutamente. No queremos satanizar el juego, ¿eh? El juego es una actividad que todos los humanos disfrutamos en cierta medida de distinto tipo, pero cuando empieza a ser problemático, cuando ya empiezo a sufrir consecuencias negativas producto de la actividad, ya lo puedo catalogar como algo que me está desajustando en mi vida normal. Más allá de eso, cuando el juego empieza a desplazar otros ámbitos de la vida, es decir, mi vida social, mi trabajo, afecta mi desempeño en la universidad, si estoy estudiando, si soy más joven, mis relaciones de pareja, empiezo a mentir, empiezo a ocupar plata de otro, a robar, a postergar mi vida en función del juego, ahí ya estamos hablando de una dependencia o del desarrollo de la ludopatía, que puede llegar en consecuencia final hasta la ideación suicida o el mismo intento suicida. Bueno, eso es conocido, ¿no? De que muchas personas con una ludopatía extrema terminan en algo como esto. Así es. Porque efectivamente claro. Es una enfermedad muy grave. Y además que genera otro tipo de externalidades negativas, como por ejemplo me estaba acordando hace poco que salió hace unos días, ¿te acuerdas? Una entrevista de la señora de Nicolás Jarry, sí. el tenista. Sí, sí. Con el tema de la maña de juegos o de la extorsión asociada a este mundo de las apuestas también. Exacto. Que es otra de las variables que afecta también a las personas. Sí. Exactamente. Es otra arista, como decimos los periodistas, ¿no? Y hay mucha pregunta también detrás de, efectivamente, ¿este es el resultado o armaron este resultado o llegaron a este resultado? ¿Cuántos son cómplices para llegar a este resultado? No, si el tema, la verdad es que es infinito. Pero para cerrarlo, me gustaría que con toda tu experiencia, con los casos que has visto, ¿no? Que has escuchado, Miguel Ángel, pudieses entregar un consejo también a los padres respecto del uso de estas tecnologías o casinos online al que tienen acceso sus hijos. ¿Qué les diría? Es como cuando a mí me preguntaban muchas veces, porque tenía un programa de tecnología, pero ¿cuántas horas puede pasar un niño frente al computador? Es como una pregunta que uno intenta simplificar en un proceso complejo. Claro, ya yo creo que todos consensuamos es que es muy difícil vivir sin la tecnología, sin la conexión a las redes sociales, especialmente para los más jóvenes. Pero sin embargo, en el último estudio que nosotros hicimos el año pasado, Pantallas que Atrapan, nos dimos cuenta de que los menores de edad estaban empezando a apostar a los 15 años. A los 15 años. Wow. O sea, siendo muy chicos. Y también empezamos a averiguar cuáles eran los factores que estaban asociados a este desempeño en torno del mundo de la apuesta y nos encontramos con varias cosas. Lo primero, también para que los papás puedan prestar atención, es el entorno. Es decir, en la medida que el entorno social de los jóvenes, de los niños, facilita o promueve u omite una opinión con respecto del juego, existe mayor probabilidad de que estos jóvenes desarrollen conductas de juego, apuestas online particularmente. Por otro lado, con respecto de los videojuegos también, que muchos jóvenes juegan muchos videojuegos, cuando el desempeño en los videojuegos implica gastar dinero, por ejemplo, en comprar mejora, equipamientos, botines, cualquier transacción en el juego, también aumenta las posibilidades de que esos niños se conviertan en apostadores en línea. Y tercero, tiene que ver con la publicidad.
En la medida que los niños y jóvenes están más expuestos y también interactúan con publicidad de casas de apuestas, tienen más posibilidades de, a través de los likes o los comentarios o de compartir, tienen más posibilidades también de incurrir en este tipo de apuestas. Entonces la observación, sobre todo para los papás, es: estén atentos a qué es lo que escuchan, ven sus hijos en su entorno en relación con la apuesta, y cómo pueden abrir este tema de conversación en la familia para prevenir que efectivamente su hijo o su hija empiece a apostar. Perfecto. Nos ha quedado clarísimo, un tremendo aporte. Miguel Ángel Lara, Arzola, psicólogo, director además técnico de Fundación Ajuter, agrupación de jugadores en terapia. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo ya busqué el sitio web de ustedes, que es ajuter.org, donde hay más información al respecto. Un abrazo. Muchas gracias. Cualquier cosa en nuestro Instagram también. Muchas gracias a ustedes. Gracias chao, a ti. Sincrasia cultural de este país. Para conversar de eso estamos con Chantal Señoro, presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿cuántos años llevan ya? Como Puerto de Ideas tenemos 15 años. Mira. De hecho, Valparaíso cumplió 15 años en noviembre. Y esta es la versión número 13 en Antofagasta. Partimos con un festival, nunca pensamos que íbamos a hacer dos. Pero bueno, se abrió esta oportunidad y nos pareció muy interesante llegar a una ciudad como Antofagasta y propusimos hacer un festival en torno a lo que es el tema también de la ciudad, que sea coherente su contenido con lo que pasa en ese territorio, y era la ciencia. Y fue un gran acierto tomar esa decisión. Es un territorio que tiene, todo lo que sabemos de astronomía, de arqueología, biología marina, etcétera, de minería, de ciencias de la tierra, etcétera. Pero también las universidades se dedican mayoritariamente a carreras científicas, digamos, a las diferentes ingenierías, etcétera. Así que ha sido como toda una experiencia muy bonita y remarcando el concepto de descentralización, que era lo otro que nos motivaba. Oye, harta gente nos sigue, gente del sur, ¿eh? En el sur, ¿tienen algo pensado, no? Tuvimos 3 años un festival en Concepción. Ya. Y la verdad es que fue una preciosa experiencia. Nosotros, lo que a mí me tenía muy como motivada de hacer ese festival era hablar del océano, hablar del mar, Chile y el mar, y el mundo en realidad es como el agua, digamos, en su sentido más amplio. Y por eso que nos fuimos a Concepción, hicimos 3 años un festival muy bonito, naturaleza, etcétera, todo ecología y todos esos temas, conservación. Pero en términos de personales y de organización, pensar 3 festivales tan distintos debiéramos haber escalado y ya se transformaba como en una empresa que se dedica a organizar festivales, lo que nunca quisimos ser. Y no va para ahí la cosa. No una productora. No somos una productora, nosotros buscamos contenido, generamos nosotros no hacemos investigación científica, en este caso, por ejemplo, para Antofagasta, pero sí buscamos quiénes están haciendo los temas y quiénes lo saben transmitir de una manera que un público no especializado lo pueda disfrutar, digamos. Y así que lo hicimos y lo cerramos y creo que fue bien. Como todas las cosas, hay que saber retirarse cuando llega el momento. Oye, Chantal, estuvo acá Francisco Undurraga, ministro de Cultura. Estábamos conversando la ampliación del GAM. Y lo saco a colación porque él decía, ojalá que pueda haber una colaboración público-privada, que las empresas se interesen en invertir para poder financiar esto. Al final, por timing, me imagino, no se puede hacer. No se cierra Undurraga hacerlo en el futuro, pero ¿cómo funciona aquí la colaboración público-privada en el mundo de la cultura, de la difusión, de la divulgación de ideas? Bueno, hace muchos años que Chile tuvo lo que se llama al principio la ley Valdés, que es la ley de donaciones culturales, y que abrió justamente esa posibilidad para el mundo de la cultura, y que es realmente una... Que nos ha permitido a instituciones como las nuestras. Nosotros cuando partimos en 2011, partió el GAM, partieron como el teatro... Amil. No, Teatro Mil ya existía. Ah, ya. No, es más antiguo. Pero, o sea, sin esa posibilidad de poder invitar a una empresa, si le va a tener un beneficio tributario, si nos apoya y nos dona plata a nosotros, no existiría Puerto Idea. Ya.
O sea, es bien fácil, no hay donde darse vuelta. O sea, esa es la realidad. Nosotros al principio, de hecho, lo que teníamos era ese beneficio tributario. Hoy día también está la ley 21.400 y algo, que también es otro beneficio tributario. O sea, yo creo que es muy importante. Y postulamos a fondo. Al principio fallábamos todos los fondos porque hay que saber postular. Finalmente aprendimos a postular. Nunca hemos tenido problemas con las rendiciones. Somos muy ordenaditos en eso. Por algo también uno sobrevive. Claro. Y no entran los diarios. Y en Antofagasta. Nosotros somos muy orgullosos de esa parte, de eso que nos... así que yo creo que hay mucho que... también los proyectos tienen que generar confianza. Un empresario, si pone plata en cultura, tiene que tener una contraparte que le dé confianza a largo plazo, porque no va a perder la reputación por haber puesto plata en un proyecto cultural. No se quiere ver manchado porque se metió con una institución que después tuvo problemas, digamos. Entonces, es como por los dos lados, digamos. Las dos partes tienen que aportar lo propio. Oye, Chantal, ¿y qué tenemos este año? Nosotros somos como radio, partner en esto, estamos muy orgullosos de serlo, actualidad e ideas, y es lo que ocurre ahí. ¿Qué viene? ¿Cómo se viene este? Bueno, en esta versión tenemos un lema, que lo voy a leer porque de las neuronas al cosmos, una expedición hacia el futuro de la vida. Nosotros hacemos este festival de ciencia en donde quisimos hablar desde el cerebro, desde la neurona, que es lo que nos permite pensar, imaginar, generar conocimiento, hasta el cosmos, que es lo más inmenso y que nos obliga a hacernos las grandes preguntas, qué es la vida, qué es la materia, etc. Porque somos un festival multidisciplinario, queremos mostrar como todas las grandes áreas, de lo micro a lo macro, digamos. Y hicimos este acento, tenemos más de 100 actividades. Funciona de esta manera, porque como que la gente a veces, Santiago no se lo imagina. Es una carpa de 5.000 metros cuadrados, en donde tú tienes una feria científica, están todas las grandes instituciones, los milenios, los núcleos, las universidades, con sus investigaciones, desde el acuario, de biología marina, hasta cosas del CERN, con un túnel que te explica qué es lo que hace el CERN para buscar esta partícula de Dios, digámoslo. Hay de todo, hay cosas de robótica, hay legos, hay juegos de madera, pero que son matemáticas, en fin, hay más de casi 50 instituciones. Entonces, todo dentro de la carpa. Todo dentro de la carpa. Ya. Entonces son pasillos, así como ir a una feria de papas y verduras, aquí en vez es pura ciencia. Las ferias son ferias al final, nosotros no vendemos nada, eso sí. Y después hay 3 salas que suceden conferencias simultáneas, entonces hay una programación y hay una sala para hacer talleres, donde realmente puedes como poner en práctica ciertos conceptos y hacer cosas científicas. Entonces, lo que sucede, y ha sucedido en estos años, van más de 20.000 personas, tienen una convocatoria enorme. Esto parte el jueves 23 a las 9 de la mañana. Jueves y viernes es preferentemente un público escolar, y llegan prácticamente todos los colegios de la ciudad y muchos de otras ciudades de la región, de Calama, de Mejillones, perdón, de Coloso, en fin. Salen a las 5 de la mañana con sus profesores. Qué bonito. Es precioso. Llegan todos estos alumnos y, profe, mira acá y hagamos esto y vamos a esta conferencia, y se pasan el día ahí. Es realmente... Hay un entusiasmo, hay una energía, no hay celulares, no se están sacando la selfie, no están tan entretenidos que hay silencio. Hay quizá 3.000 alumnos y hay silencio, hay como una pausa, porque están todos concentrados, escuchando y tratando de conectarse. Es muy emocionante, la verdad es que... Y el sábado y el domingo es una experiencia más familiar, intensa. Sábado y domingo, ya. Claro, porque parte el jueves hasta el 23 domingo. hasta el 26. Hasta el 26. Entonces, el tipo de público... Ahora, hay mucha gente que está yendo jueves y viernes, porque hay gente que puede y las conferencias son lo mismo. O sea, no es que hay diferentes... Me preguntan dónde está la carpa. La carpa está en la explanada del Estado regional, el fondo donde está el estadio, al lado del estacionamiento, absolutamente, frente a la Universidad de Antofagasta, está esta carpa.
Hay un food truck, en fin, hay todos los servicios que puede requerir una carpa, así que es gratis. La invitación es que la gente revise la programación en puertodeideas.cl. Esto es un trabajo que hemos hecho justamente lo que estabas hablando tú al principio con Escondida. Fue Escondida quien nos invitó a hacer este festival hace muchos años y ha sido mucho más que un socio, o sea, ha sido un aliado en esto, nos ha permitido crecer y llegar a lo que estamos haciendo hoy día. Así que yo creo mucho en estas alianzas. Sí, son bien virtuosas. Son muy virtuosas. Nos cuidamos, hacemos muchas alianzas. Convoca mucha gente. Mucha. O sea, el Congreso del Futuro, mucha gente. Yo me acuerdo de haber ido hace años atrás una charla de Darwin, cuando se puso de moda Darwin, que eran Casapiedra. Y me impresionó, estaba lleno. Bueno, eso lo hizo Álvaro Fischer. Álvaro Fischer, exactamente. Y fue una de las primeras veces, porque yo soy medio italiana, entonces yo veía estos festivales de este tipo en Europa y encontraba que era lo máximo. O sea, Sí. yo decía, ¿cuándo Chile va a llegar esto a Chile? Y Álvaro Fischer hizo esta, porque eran los 200 años, algo no sé, así, algo sí. así. Y fue increíble, fue tan increíble que yo no pude tener cupo. No, y porque yo tuvieron que poner una tele en otra... Total. Además, mucho escolar. Mucho escolar. Me impresionó. Entonces, Cabros que ahora están, eso fue hace tiempo, están en la universidad o ya egresados. pues ya son profesionales, Pero yo estamos creo que hablando hace 20 años atrás. Ese tipo de eso fue. cosas o lo que hacen ustedes marca. Bueno, absolutamente. Bueno, y yo fui a hablar con Álvaro y ahí dije, ok, ¿sabes qué? Yo era editora de Cultura del Mercurio en la época y dije, la típica crisis de los 45 y dije... Tengo que hacer algo. Voy a atreverme y voy a hacer esto, voy a traer el modelo adaptado a lo que es Valparaíso, obviamente. Y hice. Nosotros tenemos alumnos adultos que llegan y se acercan a mí, al equipo en general, dicen, mira, lo que pasa es que mi papá me traía acá cuando chico, Mira. y somos 3 hermanas, hay un caso, somos 3 hermanas, y ahora las 3 estudiamos ciencia. Mira. No, pues Y sí. así, Son y puntos de quiebre. llegan, ¿Eh? entonces los integramos, les hacemos presentar Claro. a los otros científicos, entonces es muy virtuoso, es muy estimulante, porque además ven que se puede, digamos, porque un Nobel, hemos traído varios Nobeles, y una de las, siempre les pedimos una actividad que cuenten de dónde vienen, porque finalmente Claro. como que tienen una fantasía que el Nobel viene de una familia de otros Nobeles, Claro. y no, viene de... Que todos derivan de Da Vinci. Claro, y no es así. Vienen de casas normales, de hogares muy normales. Y algo, un profesor, una lectura, algo empezó a desencadenar en ellos y abrir puertas y como que los Que es la transformó. inquietud, además. Es la curiosidad. Es la curiosidad. Es la curiosidad. Hay invitados, Hay charlas, conferencias. Muchos invitados, son como 50, no sé si... Ya, pero ¿cuál que te tinca para...? Porque todo esto es por streaming también. No. No, ya. No, pero todo viene grabado, todo lo del sábado y el domingo viene grabado y nosotros tenemos en nuestra página web una mediateca con todas las conferencias que se han Excelente. presentado y son, no sé, más de 600, 700 Ya. conferencias que... Pura neurona ahí. No, hay de diversos temas. Nosotros vamos a inaugurar con José Elderstein, que este físico teórico argentino que Chile lo conoce, ha venido Trabajaba otras con veces. Gomberov. Y acaba de publicar un libro con Gomberov. Y bueno, es un gran científico, primera cosa, pero también es un gran divulgador, porque es Sí. muy importante, porque ser científico no te hace automáticamente alguien que sepa comunicar la ciencia. Comunicar la ciencia tiene que bajar 4 cuadras Totalmente. para poder, si no, hablan otro lenguaje, tienen otras palabras. Fíjate que yo cuando fui director del ¿Qué pasa? Se me cruzó, como está en Europa de moda, traer a científicos a escribir. Y precisamente convoqué a Gomberov y a Edelstein, que después Gomberov se ganó un premio del Alberto Hurtado de periodismo. Y Aguilar Camín vino a esa premiación y lo único que quería se fue a comer con Gomberov. No le interesó nada más. Y por eso digo lo importante es la divulgación. Es que ese es el tema, porque no todos los científicos tienen esta habilidad. Va a estar también Andrés Gomberov, van a estar conversando con José del libro que acaban de publicar. Y José va a hablar, bueno, del azar, de entender, de cómo la ciencia ayuda a entender. Ricardo Romero, por ejemplo, es otro argentino porque vamos a tener varias actividades sobre el tema de inteligencia artificial y sobre el tema del cerebro. Este es el año del cerebro, en Chile se celebra el año del cerebro, así que quisimos hacer una programación especial en torno a estos temas y
y todo esto está en la programación, está en página web. Es que son muchísimos, Sí. son 100, entonces como que... No, pero pueden ir a la página web. Exacto, puertodideas.cl, y como digo, como son 3 actividades simultáneas, tú tienes que elegir, tú tienes que hacer tu curatoría, tú Claro. tienes que decir, yo me voy a ir por estos Por acá, temas por acá. o más acá. Entonces, hay temas más que se relacionan con temas de arte, hay más matemáticas, hay más salud mental, astronomía, hay muchísima astronomía. Buenísimo. Porque es lo que obviamente es un hit en la zona, el tema de la astronomía. Yo no sé si Adrián Palacio, por ejemplo, va a hacer una conferencia bellísima sobre Ramón y Cajal, que es el gran científico que abre el tema de la neurociencia y que su trabajo sigue siendo válido a nivel científico. Eso es lo maravilloso. Él dibujaba, además sus descripciones son correctas, y es un personaje que todavía en Chile es como poco conocido, solamente es más de nicho. Así que estamos tratando de abrir también en ese sentido las diferentes científicos que han construido este conocimiento, digamos. Oye, Chantal Señoro, felicitaciones por esta iniciativa. 23 al 26 de abril, Antofagasta en la convocatoria. 1.000.000 de gracias por estar acá. Gracias a ustedes. De la minería al consumo. Asiento y conversación gratis. Es la entrevista en Corresponsales. Claro que sí, cuando faltan exactamente 30 minutos para las 7 de la tarde, vamos a hablar del tiempo, del clima, del niño, de la niña, de la lluvia y los goterones. De todo aquello con Patricio González, que es agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia de Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca. Por Dios, la tarjeta larga de Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Oye, quiero, tú sabes que yo soy ahí me imagino que te den al tiro mucha gente comentar esto, ¿no? Cada chileno, o cada persona del mundo, no lo sé, pero cada chileno como que somos analistas del clima, conocedores del clima por separado, ¿no? Porque nos encanta. Está lleno de agroclimatólogos aficionados, ¿o no? Claro, lo mismo pasa con los entrenadores de fútbol, ¿no? Cada hincha es un entrenador de fútbol y cada hincha hace su propio equipo y lo maneja, pero pero los climatólogos en este momento obviamente tenemos una visión bastante precisa de lo que va a ocurrir este año en Chile frente a este evento de niño extremo que debiera manifestarse a mediados de año. Vamos a hablar entonces, primera cosa, porque a mí me gusta siempre entender desde el origen todo. La corriente del niño o la niña, ¿en qué se diferencian básicamente? Mira, el evento del niño es un calentamiento en la zona ecuatorial central. Estoy mal con decir la corriente, entonces es evento. ¿A qué se refiere? Evento. Evento, niño, niña. Evento, ¿ya? Porque es un fenómeno oceánico y atmosférico. No están acoplados. Entonces, cuando la zona ecuatorial se enfría, la zona ecuatorial frente a Perú a 24 grados, 23 grados, ese es un fenómeno de la niña que genera sequías en la zona central de Chile y mucho frío. ¿Ya? Cuando esta temperatura de la zona ecuatorial sube después de 3 años a 27, 28, incluso 29 grados, se llama evento El Niño cálido y genera las grandes lluvias, las grandes inundaciones en la zona central. Y tiene un ciclo de 3, 4 años cada uno. Eso te voy a preguntar. El ciclo entonces de 3, 4 años cada una de las cosas. ¿Y por qué, en Chile se van alternando? ¿Y por qué en Chile ha habido una sequía tan prolongada? Quiere decir que buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, nosotros empezamos el cambio climático, el calentamiento global, pareciera ser que se está sobreponiendo al evento del niño que nos traía grandes lluvias. Entonces, tenemos una mega sequía que empezó el año 2007 en la zona central de Chile, en Santiago empezó el 2010, llevamos 16 años, han habido alrededor de 6, 7 eventos del niño que no han logrado revertir esta mega sequía. Fíjate que eso es muy interesante porque pareciera ser que el evento del niño está perdiendo alguna intensidad frente a lo que era antiguamente. Perfecto. El evento. Por ejemplo, mira, te voy a dar un datito. Un datito. Mira, el año 1982, con un evento fuerte, en Santiago llovieron 620 milímetros. En Santiago caen 290, nada más. Llovieron 620 milímetros. Grandes inundaciones
¿no? El año 97, con otro evento El Niño extraordinario, en Santiago cayeron 700 milímetros. También grandes inundaciones. El año 2015, con el evento llamado, que ahí se empezó a llamar Godzilla, que es un mal término, porque la temperatura del mar llegó a los 29 grados, cosa que nunca había llegado en 70 años. En Santiago cayeron solamente 220 milímetros. Ah, perfecto. O sea, entonces hay una caída. Godzilla está medio flacuchento. Claro, en Talca, mira, esperábamos 800, 900 milímetros, cayeron 500. Entonces pareciera ser que el cambio climático se está sobreponiendo a la intensidad del evento. ¿Y qué es lo que es peligroso? Que cuando hay eventos del año 2015, en Santiago llovieron 110 milímetros en un solo mes. Y después llovió muy poco. Entonces parece que se están concentrando las lluvias muy intensamente. En un día pueden caer 40, 50, 90 milímetros en Talca. Y eso es lo que ocasiona grandes inundaciones. No como el del año 82, 97, que habían temporales que duraron una semana. Ese es el cambio que ha habido. Perfecto. O sea, la última vez que en Santiago, en la zona central más bien, que tiene un promedio o el año normal es de 290 milímetros, la última vez que se superó eso, ¿cuándo fue? Mira, en el caso de... Santiago tiene 280 milímetros. Talca llueven 520 milímetros, hacia el sur llueven 800 milímetros. La única vez que se superó en Santiago la lluvia fue el 2023, en que cayeron 310, 20 milímetros más, por un evento El Niño. Un evento El Niño fuerte. Y el año 2024, en que cayeron 395 milímetros en Santiago. Son los únicos dos del siglo, desde el año 2007 en adelante, que Santiago ha superado levemente la normal con un evento Niño fuerte. ¿Y este año debiésemos esperar que supere la normal o que ande por ahí por la normal? Mira, con lo que ocurrió el 2015, yo que creo que va a ocurrir con este evento El Niño es que van a haber lluvias muy intensas en corto plazo, lo que puede generar aluviones, pueden generar inundaciones, pueden generar movimientos en masa, asociados a algunos ríos atmosféricos que pueden generar lluvias de los 300 de la precordillera hacia abajo, ¿no? De los 3.000 metros hacia abajo puede llover y generar aluviones, pero en los siguientes meses puede bajar mucho la lluvia, porque el evento del Niño del siglo XX, por el cambio climático, pareciera ser que de alguna manera se ha debilitado en cuanto a lluvias seguidas en varios meses. Llueve muy intensamente en corto plazo y eso es lo que ha ocasionado grandes daños, como el 2023, por ejemplo, en la región del Maule salió el río Mataquito, inundó todos los predios, etcétera, un gran desastre. Me acuerdo, y a propósito de eso que estás diciendo, porque algo mencionaste en torno a la temperatura, desde qué altura llueve. El que sea entonces que el mar está más tibio, ¿hace de que la lluvia sea con más alta temperatura o también puede llover con baja temperatura y provocar que se nevazones en Santiago, en la precordillera? ¿Tiene que ver una cosa con la otra o no? Sí, mira, en realidad cuando hay evento El Niño, normalmente el mar está más cálido, hay mayor humedad en la atmósfera y eso genera que los sistemas frontales, además se debilita el anticiclón, los sistemas frontales pueden llegar más al norte y en forma más intensa, ¿no? Los océanos en este momento, en el siglo XXI, están mucho más cálidos porque han absorbido casi el 90% del calor atmosférico. Entonces, hay todo un ambiente propicio para lluvia intensa en corto plazo. Si hay un río atmosférico con la isoterma alta, claro, río atmosférico, mira, río atmosférico es cuando es un túnel, un corredor de vapor de agua que viene del trópico y se conecta con un sistema frontal, que es cálido y con mucho vapor de agua. Eso hace llover de una isoterma de 2.500, 3.000 metros hacia abajo, derritiendo toda la nieve probable que haya, y eso genera los aluviones, las salidas de ríos y las grandes inundaciones. Eso también ocurre durante un evento El Niño, ¿no? Entonces, hay que tener presente que el clima de alguna manera se ha ido extremando, o sea, el clima se ha vuelto muy hostil, muy agresivo, justamente por el calentamiento global que de alguna manera se ha robustecido, sobre todo en el del año 2020 en adelante, ¿no? Y que está provocando estos cambios que son tan agresivos para las ciudades. Exacto. Y tan agresivos para la agricultura. Y entre esos cambios, porque nunca habíamos visto, en las películas habíamos visto, pero nunca habíamos visto aquí tornados y en Puerto Vara hubo un tornado. Claro, ¿puede haber ese tipo Linares también. ¿Puede haber más de ese tipo de fenómenos?
Mira, cuando el clima, la atmósfera está más cálida, cuando los océanos están más cálidos que lo normal, desde el año 2020 en adelante, o del año 2000 en adelante, obviamente la atmósfera puede crear nubosidad muy tornádica y generar obviamente este tipo de tornados que pueden ser muy rápidos o tormentas marinas. Es decir, nosotros, el cambio son tan extremos los que han habido que obviamente nosotros podemos esperar más que normalidad, podemos esperar inviernos con extremos, y eso es peligroso para las ciudades porque las ciudades son deficientes, porque prácticamente no existe una red de colectores de agua lluvia en las comunas que pueda evacuar gran cantidad de agua por metro cuadrado. Y seguramente este invierno vamos a ver muchas inundaciones en Santiago, Talca, Chillán, Los Ángeles, porque lamentablemente nos hemos adaptado muy poco a estos extremos de lluvia intensa en corto plazo, porque los colectores de agua lluvia obviamente no nos dan el abasto para generar un desagüe de 90 litros de agua por metro cuadrado que genera un evento al niño. Claro, no está pensado para que haya tanta agua en tan poco tiempo. ¿Y cuáles serían? Entonces, Marcelo, perdón, cuando se habla de niño Godzilla, no es un fenómeno, es un nombre que se lo dio un oceanógrafo, no un climatólogo, por el calentamiento extremo que hubo el 2015. Pero si hablamos de monstruo cinematográfico Godzilla, yo creo que el monstruo lo generamos en las propias ciudades porque no tenemos ni colectores de agua lluvia ni defensas fluviales en los ríos para contener esta avalancha de lluvia intensa. Ahí está el Godzilla, no en el mar ni en el clima. Algo anticipaste, pero ¿cuáles debiesen ser las ciudades donde las autoridades debiesen estar más preocupadas? Estamos hablando entonces de, por supuesto, Santiago. Este evento impacta desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía. Ahí está el impacto más fuerte, porque tenemos cordillera a la costa, Valle Central, cordillera a los Andes. Entonces, cuando viene la masa de aire húmeda, con esta vapor de agua, interactúa con la cordillera, con las pendientes, con esta geografía abrupta, y puede generar lluvias muy intensas en corto plazo en cualquiera de las áreas precordilleranas, en cualquiera de las ciudades. Es muy aleatorio eso, pero hay que preocuparse, yo diría, entre La Serena y la Araucanía, que son las áreas más afectadas normalmente por el evento El Niño, que va a empezar por ahí por junio, julio, va a llegar a fuerte, y se piensa que va a llegar a fenómenos extremos durante finales de invierno y durante la primavera y verano. Ya la temperatura del mar llegaría a los 29 grados, que sería, digamos, un fenómeno que, de acuerdo a los modelos, sería también parecido al 2015 en cuanto a intensidad. La intensidad va de débil, moderado, fuerte y muy fuerte, y está basado en la temperatura del mar, qué nivel alcanza. Pero esa escala no tiene relación con los impactos, como la escala sísmica, por ejemplo, que tiene relación con los impactos. Esta no, esta solamente se basa en la temperatura del mar, qué nivel llega. 27, 28 débil, moderado, 28 pasadito, fuerte, sobre 29 ya se considera muy fuerte o extraordinario. Y ese momento, el momento donde más se va a influir la temperatura, va a ser hacia finales de año. Exactamente, mira, eso es una buena pregunta, porque yo he estado viendo las temperaturas y fíjate que las más altas temperaturas se produjeron en el año 82, 97, 2015, que son nuestras referencias, entre la primavera y el verano. Ahí la temperatura del mar alcanza su mayor intensidad. Por eso el 2024, en enero y febrero, tuvimos temperaturas máximas extremas de 38, 40 y 41 grados, si debes recordarte, entre las regiones rurales, Tiltil, por ejemplo, Marchihue, Cauquenes, Los Ángeles, Chillán, las temperaturas llegaron a valores extremadamente altos, 38, 39, 40 grados, porque de alguna manera sumó el calentamiento global con el calentamiento del océano por el evento del Niño, así que probablemente tengamos un verano bastante cálido. Cálido, perfecto. ¿Y puede haber entonces hacia allá primavera y fines de primavera también eventos de lluvia intensa? Sí, exactamente, eso es lo que temen los agricultores. Si este modelo porque el fenómeno del Niño todavía no empieza. Hay un 80% de probabilidad de que empiece en invierno y un 90% en la primavera. Si las altas temperaturas alcanzan la primavera y el verano, como se supone, en más de un 90% que lo va a realizar, pueden haber lluvias cálidas en la zona central de Chile en primavera, y eso te genera enfermedades fungosas en la vid, en los frutales, de parte de la cereza, y eso es muy temible para los agricultores. Así es que
hay que tener mucha precaución y seguir la evolución de este evento. Dos alertas que ya hemos levantado. Una a los municipios, a todas las autoridades, que en las ciudades de la zona central va a venir momentos de mucha lluvia y que los colectores no alcanzan a recoger todo, eso va a haber inundaciones. Y segunda, de que los agricultores pueden tener problemas en la primavera. Ahora, estaba pensando porque nos escucha mucha gente también de otras zonas del país. Para allá el extremo austral, los cambios también han sido importantes, como ha sido para la zona central con el cambio climático. Todo Chile ha tenido un cambio total, que un clima mediterráneo. Lo que pasa es que el fenómeno del Niño se va disipando en su impacto hacia el extremo sur del país. No, es la zona que te mencionó, Coquimbo, la Araucanía, donde el impacto es mayor. También tiene influencia hacia más al sur, pero en menor medida. Así que obviamente hay que... Bueno, ninguna ciudad tiene los colectores de agua lluvia necesarios para evacuar rápidamente cantidades de agua de 70, 80 litros de agua por cuadrado. Así que lamentablemente no somos vamos a tener Miami. que pagar... Nunca pensamos que íbamos a ser Miami. Nadie lo planificó. Nadie lo planificó así, pero el problema es que el evento del Niño ahora ya no hay temporales de 3 o 4 meses o de una semana completa en que lluevan durante lluvia intensa, sino que es lluvia muy intensa en corto plazo, 1 o 2 días, después viene un fenómeno de ausencia de lluvia, frío, pero después viene nuevamente una lluvia muy intensa. Y esa es la que está ocasionando o puede ocasionar los daños durante este invierno, ¿no es cierto?, entre Valparaíso y la Araucanía, que es la zona más afectada. Así que hay que seguir la evolución porque todavía el fenómeno no empieza. Ya, hay que estar pero no hay que hacer cosas, Patricio, que después pasen un mes y hablemos de nuevo y me digan, al final no se calentó el mar, o eso ya es un hecho. Mira, los modelos ya están analizando. Hay una gran masa de aguas cálidas muy potente que está a unos 200 metros por profundidad en el Ecuador y está por aparecer. Falta que se debiliten más los vientos del oeste, se tranquilice un poco más el mar para que esta masa aparezca y ahí ya tenemos el evento del Niño. Una temperatura que podría bordear los 28 o 29, pero los modelos ya están analizando en la zona ecuatorial y están viendo que hay una potente masa de aguas cálidas que va a dar origen a este evento y que debería empezar en invierno con, yo diría, moderado a fuerte. Y hacia la primavera ya hacer un evento muy fuerte. Muy fuerte. No oscila porque es un término que asusta mucho a la gente, ¿no? Última cosa con respecto al fenómeno del Niño. Hablábamos de más o menos unos ciclos de 3 años. ¿Quiere decir de que el próximo año de nuevo va a estar el Niño o puede cambiar absolutamente? Normalmente el evento del Niño debiera terminar por ahí, por marzo, abril del próximo año. Y ahí no sabemos. Y lo que venga después puede ser 2 cosas. O entramos a un año neutral, el 2027, o se genera un evento de la Niña y vuelve la mega sequía nuevamente. Y no llueve. Entonces, lo más probable es que podamos estar en la neutralidad el 2027, probablemente, pero irremediablemente vamos a tener un evento de la Niña con baja lluvia o en el 2027 o el 2028, porque son ciclos que se van repitiendo, ¿no? Uno detrás de otro. Ya, Patricio, y última cosa, para que la gente hagamos un poquito de pronóstico ahora de corto plazo. Yo sigo, no sé si tú lo respetas, unos noruegos que se llaman Y, o sea, YR. No lo respetan mucho. Ok, que me sale de que el domingo puede que llueva y también el lunes. ¿Tú tienes ese pronóstico, no? ¿En Santiago? Sí. Bueno, no, mira, yo, digamos, en cuanto a modelo, creo que Meteorred es bastante preciso para los modelos chilenos y está determinando, por lo menos, para el caso de... Es que lo que pasa es que hay 2 tipos de lluvia, una que puede ocurrir en la región metropolitana y otra la que va a ocurrir en la zona central. La zona central va a llover mañana, por ejemplo, y va a llover el sábado todo el día. Y obviamente para Santiago puede llover el viernes, el domingo y lunes también. Hay un 70% de probabilidad. Los noruegos. Sí. No, yo respeto todos los modelos. Lo que pasa es que yo sigo un modelo que normalmente para mí tiene, digamos, más cercanía. Ya, tú recomiendas. Y obviamente los noruegos son muy buenas, muy buen modelo, excelente. Domingo 8 milímetros con un 70% de probabilidades, no, el día domingo que estaría en la tarde. El lunes va a llover chubasco en la mañana, alrededor de 2 milímetros también, y en la tarde ya deberá quedar con temperatura
alta va a estar despejado. Eso es lo que hace el modelo que nosotros seguimos, pero hay modelos muy buenos, ¿no? Aquaware también es muy bueno. Aquaware también. Los modelos noruegos también son muy buenos. Entonces, claro que los modelos son modelos, ¿ah? Sí, son pronósticos de que yo van por a eso ocurrir. salgo igual, salgo con chaqueta y salgo al mismo tiempo con traje de baño, por si acá. Los modelos, los modelos se van a cada 24 horas se van reseteando porque cambian las condiciones, ¿no? Porque cambia un grado, medio grado, una décima la temperatura, te cambia todo el modelo, ¿no? Es fascinante, Patricio, por eso todo el mundo quiere ser su propio guía en el mundo de la meteorología. Te queremos agradecer nuevamente que hayas conversado con nosotros. Estar acá. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, se cumple un mes del gobierno del presidente Kast, así que corresponde Ahora tenemos todo corresponde el encuestas diagnóstico. semanales, así que- Sí, o sea, tú ya tienes muchísimos puntitos en el gráfico. Ya acumulamos como 8 puntitos. Imagínate. ¿Y qué dicen los 8 puntitos? Lo que dice los 8 puntitos, y es bien interesante, si vamos hacia un mes atrás, José Antonio Kast comenzaba con un 57% de aprobación, que era la más alta que había tenido un presidente para su primera semana desde, diría yo, Piñera 1 al menos. Para atrás hay menos historia, entonces se sabe menos. Y con un 36% de desaprobación, que también era la más alta con la que comenzaba un presidente. Un presidente comenzaba más o menos con 20% de desaprobación, Kast partía con 36%, y eso daba cuenta de un cambio en la relación de los gobiernos con la opinión pública a partir del voto obligatorio. Dado que tú vas y te manifiestas en la urna, ¿cierto? Participaron más de 13 millones de chilenos, marcando una línea por Kast o por Janet Jara. Eso marca el inicio del gobierno, y lo que hemos visto, de hecho, a lo largo de este mes, es que aquellas personas que votaron por Jara desaprueban al presidente Kast y cualquier cosa que venga de Kast. Claro. O sea, haga lo que haga. Claro, escuela protegida, no me gusta. Gana el premio Nobel de la plan Paz. reconstrucción, Tampoco me gusta. el premio Nobel de la Paz, no me gusta nada. Ya. Y no me gusta ni un ministro, y Claro. todo mal. O sea, y eso va a ser estructural, creo yo. Ahora bien, el 57%, que era importante en el comienzo, sabíamos que era frágil. Y sabíamos que era frágil porque estaba condicionado a 4 grandes audiencias entre los aprobadores de Kast. O 3, diría yo. Una gran audiencia es, no, en realidad son 4. Es el votante de Kast y de Kaiser, que hoy día se comportan como uno. No hay grandes similitudes, y de hecho han defendido la línea base del gobierno de manera bien estructural. Esos son fans. Esos son fans de Kast. Por ahora. ¿Cierto? Por ahora. Después el de Kaiser podrá ser un poco menos leal, pero por ahora son fans de José Antonio Kast. ¿Eso es lo mayoritario o esos 4 grupos? Son un tercio, claro. Ya. Más o menos un 30% de Chile bien estructural. El segundo grupo es el electorado de Matei. El electorado de Matei tiene una característica particular. Es el votante de derecha de élite, que es bien desleal en general con todo su gobierno. Recordemos que la aprobación del presidente Piñera cayó un 9%. Es una derecha súper informada, que nos está escuchando probablemente ahora, que lee todos los diarios el fin de semana y que responde a la coyuntura dependiendo de los niveles de información que recibe, y se hace un juicio particular, específico y bien detallado sobre los temas. La tercera audiencia es el votante de París. Y el votante de París fue el primero en que abandonó a José Antonio Kast. O sea, aquella persona que votó por París en primera vuelta, votó por Kast en segunda vuelta, fue el primero que arrancó con el alza de los precios de los combustibles. Y le dijo, nos vemos. Clase media afectada y todo. Exacto. Y el cuarto grupo es el votante obligado, el que no tiene posición política, y que frente a la disyuntiva Kast-Jara en segunda vuelta dijo Kast por temas de seguridad principalmente, y también por economía. Y ese grupo también se fue muy rápido. Ese grupo es de clase media, media baja, y también abandonó muy rápido. Entonces hoy día la aprobación de Kast, que pasó de 57 a 42%, se ha visto afectada principalmente en esos 2 grandes grupos. ¿Tú habías visto una baja tan grande? Sí, es la misma que tuvo Gabriel Boric. Lo que pasa es que en el caso de José Antonio Kast fue un poquito más acelerada. Eso, no, te digo en el tiempo, un mes. Es que la verdad, sí, mira, nosotros ponemos un gráfico todas las semanas que es el neto, que es aprobadores menos desaprobadores, y ahí puedes ir comparando cómo va cada uno. José Antonio Kast está un poquito mejor de lo que estaba Boric a esta altura. Lo que pasa es que la curva del presidente Boric se dio vuelta a las 4 semanas y la de Kast se dio vuelta a las 3 semanas, una semana ahora, antes. Es meritorio lo de Kast, porque
Boric no tuvo un alza de combustible inmediato. No, pero tuvo dos cosas que lo impactaron. Isquia, pero la guinda de la torta fue el rechazo al quinto retiro, que lo que hizo fue que su electorado lo abandonara porque se sintió traicionado frente al rechazo al quinto retiro, y eso también afecta al bolsillo. Ahora, la crisis que está enfrentando el gobierno de José Antonio Kast, después podemos discutir si fue autoinfligida o no, digamos, pero esta crisis es grande. Déjame darle un dato. Nosotros desde el 2014, que cuando comenzó esta encuesta, hemos medido una pregunta que pasa generalmente desapercibida de los titulares, que es tu situación económica personal o familiar. La situación económica personal o familiar en general es más positiva que negativa, siempre. Creemos que la economía del país va mal, creemos que el país va por mal camino, pero mi situación económica familiar es relativamente positiva. Exacto. En solo 3 momentos, desde el 2014 hoy día, ha sido más negativa. Algunas semanas del estallido social, algunas semanas de la pandemia y hoy día. Ya. Es un dato fuerte. Es un dato fuerte. Y el segundo dato fuerte, nosotros titulamos esta encuesta con el tema de la ministra Linconao, pero me parece mucho más relevante en términos de entender lo que está pasando con el gobierno, que es que en esta encuesta la primera prioridad hoy día de los chilenos es economía y empleo. Claro. Y eso es un cambio que por años, te diría yo, desde el triunfo del rechazo al menos, había sido seguridad. O sea, llevábamos 4 o 5 años donde seguridad era por lejos, más de 20 puntos de distancia de economía era la principal prioridad. Y hoy día la prioridad es economía, inflación, empleo. Ahora te lo podría explicar y te pregunto, es que las cuentas alegres en el gobierno hay más seguridad con el gobierno, están más clara la gente que están haciendo cosas y que por eso ya la seguridad no es prioridad y el crecimiento económico es el vaso lleno. No, lo que pasa es que la seguridad no ha perdido prioridad. Sigue siendo, la segunda y sigue siendo muy alto, 55% en el total de las menciones. Lo que pasa es que economía creció de 40 a 65. Todas las otras cayeron, inmigración cae, salud cae, vivienda cae, todas caen un poquito. Lo que te dice que siguen habiendo 2 grandes temas: seguridad y economía. Lo que pasa es que antes el orden era seguridad y después lejos de economía, y ahora esos órdenes se invierten. Claro, y ahí hay un problema porque la seguridad uno puede jugar con las percepciones, en la economía no. Es lo que te entra la billetera. Es lo que te entra la billetera. No te pueden poner billetes falsos. En cambio, en seguridad podéis ir drones, agarrar a 2 tipos, hacer la zanja, pero en esto no. Si no se mejora la economía. ¿Sabes qué pasa aquí? Que nosotros hicimos un estudio ad hoc sobre el tema de los combustibles y cómo impactan en la rutina y en el día a día de las personas. Y yo llegué a una conclusión. Tenemos tan fresco las estrategias que adoptamos durante la pandemia para enfrentar la inflación, y de alguna manera se nos habían olvidado, pero fue hace tan poco que las teníamos como en la piel. Entonces, aumenta el precio de los combustibles, aumenta el precio de la UEF y ya empezamos a ver cambios drásticos en las rutinas y en las prácticas de consumo que te afectan tu estado de ánimo de manera inmediata. ¿A quién no le ha pasado también? Entonces, no las teníamos olvidadas, las teníamos ahí. Estábamos sensibles frente a esto. Entonces, eso tiene un impacto directo sobre la evaluación del gobierno, y creo que si es que el gobierno no da señales rápidas de alivio al costo de la vida, yo creo que esto se puede efectivamente seguir deteriorando de manera importante. Va a subir la benzina, lo más probable. Va a subir la benzina. Esta semana. La UEF ya pasó a las 40 lucas. Donald Trump había dicho lo contrario, pero dijo ayer en una entrevista a Fox que la benzina en Estados Unidos no iba a bajar hasta noviembre, asumiendo que va a enfrentar las elecciones con la benzina alta, con todo lo que ello implica. ¿Cómo esto se puede agravar? Por cierto, la inflación todavía los alimentos en la feria aguantan, pero va a empezar a crecer esto. ¿Se puede acumular más decepción con el gobierno? Sin duda. De hecho, cuando uno ve los distintos estudios que hemos hecho y uno va a los de la pandemia, es increíble cómo ya se trasladó en Chile la preocupación por los precios, más allá del combustible, a alimentos y servicios básicos. O sea, hoy día ahí está la principal preocupación. Ya ni siquiera la benzina ya la internalizamos. Ahora es cómo esto te va a impactar en la feria, en el supermercado, en el pago de la cuenta de la luz, de la gas, del internet. O sea, es la preocupación por lo que viene. Por lo que viene, efectivamente. Entonces, es como una preocupación de la incertidumbre. La pregunta es economía y empleo, que también es difícil como de separar y de ver qué entiende uno cuando le llega esa pregunta. Porque yo decía,
pucha, de repente tú tienes empleo, tienes trabajo, pero claro, lo que dice aquí, que te preocupa que no te alcanza la plata. O dice, está todo tan caro, ¿y si yo pierdo mi empleo? Claro. ¿Cómo voy a pagar todo esto? Es un círculo. En un loop finalmente un loop de miedo, de preocupación y de ansiedad. Y restringir el gasto. Y el gobierno pretende que el gasto suba, mayor demanda. Ahora, con todo eso y dimensionando el tamaño de la crisis, la aprobación del presidente ha caído poco. O sea, no, yo pensé que se iba a quedarse 30. con un 42 en esta etapa Se puede navegar. es efectivamente relativamente positivo. Ahora, acá hay dos factores a considerar desde mi punto de vista. El primero es que desde Piñera 1 en adelante ningún presidente que se le ha dado vuelta a la curva la ha vuelto a recuperar nunca. O sea, cuando la desaprobación se pone por sobre la aprobación, nunca vuelves a tener más aprobación que desaprobación. Y eso es importante porque todavía cuando tú tienes un 42% tienes posibilidades de poder darlo vuelta. Ya cuando se te va a 30, ya se te arrancó la moto, digamos. Entonces yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de volver a recuperar aprobación presidencial, que es importante. Porque a pesar de que los gobiernos te dicen que, mira, no leemos las encuestas, no tomamos decisiones en función de las encuestas, sí, está bien. Pero la aprobación presidencial es importante para tres cosas. Uno, para aprobar proyectos de ley en el Congreso. Dos, para ganar elecciones municipales. Y tres, para tener un candidato competitivo en las elecciones presidenciales. Todo gobierno que ha llegado con niveles de aprobación bajo el 40 han terminado perdiendo las elecciones municipales y luego terminas perdiendo la elección presidencial. Ahora, si la situación económica no mejora, ¿tú crees que el gobierno tiene que aplicar algún tipo de políticas como Bachelet, bonos, algún tipo de ayuda a la clase media? Escuchaba ayer, entrevistaba a Felipe Cas en este podcast, entrevistaba a Pablo Longueira. Le dijo, ¿qué hubiera hecho tú si hubieras sido presidente? Dijo, yo le digo a todos los chilenos en una cadena nacional, nos vamos a endeudar, vamos a salvar la situación todos juntos, después vamos a tener que pagar, pero no hubiera hecho lo que hizo Cas. Bueno, a mí me llamó una También cosa... yo, la mayoría de la gente, no sé si tan radical como lo dice Longueira, pero yo en general así como, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho? Preguntando a la gente que sabe de esta vez. Yo hubiera sido un poco más gradual. Claro. O sea, a mí me llama la atención una entrevista, Por una cosa política, digamos. El ministro Quirós, en un seminario, si no me equivoco, de la SOFOFA, junto con la Universidad del Desarrollo, le preguntan este tema de la gradualidad y él dice, mire, lo hicimos de esta manera porque si lo hubiéramos hecho gradual hubiéramos tenido que ir al Congreso y hubiéramos perdido esa votación. Yo lo que le recomendaría al gobierno es llevar la gradualidad al Congreso hoy día. Y que todos asuman el alza. Exacto. Entonces, que la rechacen ahora. Y si es que lo aprueban, endeudar y graduar. Porque la vecina va a volver a subir el jueves. Y vemos que no hay acuerdo en Irán y esto va a seguir subiendo. O sea, de hecho, un artículo del The Economist dice que al momento en que se acabe la guerra, te vas a demorar 6 meses en normalizar los es todo el precios. año prácticamente. Entonces si se te acaba mata esto todo luego. el primer año. Oye, Y obviamente que la agenda ya no está en seguridad, ya no está en inmigración. Si es que el gobierno manda un primer avión de venezolanos expulsados y aterriza en Venezuela, va a dar lo mismo porque está en el programa. Eso es lo esperable que haga este gobierno. Claro. El problema es que esta crisis no estaba en el programa. La crisis de la emergencia económica de costo de la vida no estaba en el programa. Y que además el gobierno no puede manejar. No, pues, o sea, no puede manejarla. Pero la situación, la macro, no la puede manejar. No la acompaña. Dependemos de Trump. Exacto. Entonces, yo creo que el gobierno debería cuestionarse seriamente si es que no es el momento de endeudar un poco a Chile y graduar. Oye, la otra encuesta que... No, estaba viendo por qué en la criteria tú no tienes por qué hacerte cargo de lo que hacen tus frenemies, pero que eso como amigo y enemigo. Pero ¿por qué es tanto más bajo en la aprobación del presidente en la criteria? Es más baja la aprobación, es más baja la desaprobación. Y eso es porque tiene más no respuesta, básicamente. Ok. Ahora, en general Porque tú tienes como un 5% de no sabe, no responde. ¿no? Claro. Entonces lo que termina ocurriendo en general es que las curvas igual después se van igualando. Y lo que importa, creo yo, con diferentes encuestas es mostrar tendencias similares y compararlas no entre ellas, sino que cada una con la suya. Entonces, cuando uno ve la aprobación y la desaprobación, el neto de la encuesta criteria es bien parecido a nuestro neto.
solo que la otra tiene más no respuesta, pero luego se empiezan a normalizar y se terminan equilibrando más o menos en los grandes números, digamos, ¿cierto? Claro, lo que nosotros no hemos visto es que la aprobación del presidente caiga a menos de 40, pero vemos una desaprobación que es más alta. Oye, y... Tampoco estás tan lejos del 40. No, claro, está ahí. No ha caído de 40 todavía. O sea, pero 40 yo no encuentro bueno para todo lo que ha pasado. Hoy día es bueno, considerando lo que ha pasado. Pero efectivamente, si es que empezamos a ver el impacto cotidiano de la inflación en la feria, en los supermercados. Empieza el cabreo. Ahí efectivamente puede empezar a penetrar en los sectores donde ha habido hasta ahora más apoyo, que es el votante de Kaiser, el votante de Matei, que puede empezar a flaquear frente a una alza de precios importante. Es bien impactante cuando uno llena el estanque. Es que bueno, cuando llega a 3 dígitos, claro. No, o sea, el shock de... Yo estoy optando por rellenarlo. La cotización de los híbridos enchufables, no hay un asado sin que se converse. Me eso. siento más tranquilo rellenándolo, Claro. porque es menos plata. Pero el gobierno lleva la miscelánea ahora a la votación. ¿Cómo crees que se va a interpretar la gente la reforma tributaria si el frame que logra instalar la oposición es están jodiéndose a los pobres con la benzina y a los ricos lo están ayudando? Es difícil el debate. Primero porque las reformas tributarias en general no gozan de popularidad, ninguna. Ni para arriba ni para abajo. Ni para arriba ni para abajo, ni para el lado ni para el otro. Todos los gobiernos han tenido problemas para aprobar sus reformas tributarias. Bachelet, Boric no la pudo aprobar, Piñera tuvo reforma tributaria, costó un montón, digamos. O sea, es muy difícil negociar reformas tributarias. Entonces, yo creo que la narrativa va a ser muy relevante. ¿Quién gana la batalla comunicacional? Si esto se discute bajo el paraguas de una reforma tributaria, no se va a aprobar de aquí a septiembre jamás. Si esto se discute bajo el paraguas de efectivamente el plan de reconstrucción o plan de recuperación nacional, puede haber margen. Entonces, creo que el gobierno en eso es inteligente de meter todo dentro de un gran paquete con medidas que generan alivios concretos específicos, como las contribuciones, como que son súper populares, como inyectar recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Todo eso ayuda. Entonces es una buena estrategia, pero vamos a ver quién gana la pelea. Yo no logro entender por qué las contribuciones son populares si no son muchos. No somos muchos los que tenemos que pagar contribuciones en Lo Chile. mismo por el cual el sueldo mínimo... Mira, yo trabajé en el gobierno hace muchos años, pero uno aprende algunas cosas... hay como ciertas reglas, o balas de plata. Tú no te puedes meter ni con el sueldo mínimo, porque es muy popular, no te puedes meter con el precio de la benzina. Son dos variables que tú no sabes que tenés que mantener tranquila. Y las contribuciones son igual de populares porque el sueldo mínimo. No son muchos chilenos que ganan el sueldo mínimo, pero la gente entiende que si aumentan los sueldos, aumenta el sueldo mínimo, aumentan todos los sueldos. Es como un imaginario que se crea. Claro, y además agrega que la narrativa es a los mayores de 65 años, gente que está viviendo, que está pagando, y se dice, la verdad que puede ser mi papá. Entonces aquí estáis eliminando un impuesto que efectivamente, aunque no sean muchos los que los pagan, igual tú puedes tener un conocido, un familiar, un amigo que esté pagando contribuciones y siente que está disminuyendo costos. Perfecto. Entonces se genera como un imaginario de que esto es bueno para tu bolsillo también. ¿Te fijas? Eso es lo que creo, digamos. Pero es muy popular, tiene más de un 75% de acuerdo en la eliminación del pago de contribuciones. Imagínate. Sí. Roberto Isixson, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Voló. Sí. Voló. Bueno, hay mucho que explicar con la propuesta del gobierno, sobre todo en temas tributarios que siempre son espinosos para la mayoría de las personas. Estamos al teléfono por eso con Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuesto Interno. Ricardo, muchas gracias por recibir este llamado. Gracias a ustedes, Quique. Buen día. Hola, muy buenos días. Buen día, Consuelo. ¿Puedo decir que es tu cumpleaños? Ya lo dijiste. No me habrías dicho no puedes decirlo. Bueno, no lo voy a decir. Felicidades, así que muchas gracias por madrugar además y conectarte con nosotros hoy día. Sí. A ver, ¿por dónde nos descolgamos con todas las medidas tributarias que no las conocemos todas, pero que se empiezan a delinear? ¿Sabes qué? No quería partir por la rebaja, quería partir por la reintegración. ¿Ya? ¿Qué significa? Y explicarla. Explicarla. ¿Y cuáles son los efectos de una medida como esa?
Ya, voy a tratar de explicarlo. Partamos por el inicio, digamos. Esto se generó el 2014. Es una medida que se hizo como una especie de compensación cuando se cambió lo que se estaba proponiendo en ese momento por el gobierno. Y consiste en lo siguiente, es una cosa bien curiosa. En Chile, a diferencia de la mayor parte del mundo, por muchos años hemos tenido un sistema en que el impuesto que pagan las empresas se descuenta después del impuesto que pagan los dueños, de manera que el impuesto final del dueño sea la suma de lo que pagó la empresa más lo que sea que le faltaba. Ya. Lo explico fácil. Supongan que el impuesto de una persona por el nivel de renta que tiene es 30%, ya lo que le corresponde pagar. Si la empresa pagó 27%, cuando retira utilidades solamente le faltan 3 por pagar. Con eso quedó en los 30%. ¿Ya? Esa es la fórmula básica. Ya. Bueno, el año 2014-15, cuando se hizo ese cambio, se dijo que en el caso de las empresas que estuvieran en el régimen general, el crédito por el impuesto, por estos 27 contra los 30 que tenía que pagar, no iba a ser completo. Entonces, en vez de descontar 27 y solamente pagar 3 de diferencia, iba a descontar un poco menos, un 35% menos del 27. No sé el número exacto en este minuto, pero digamos 22. Entonces, la persona, en vez de pagar 3, ahora tiene que pagar 8. Esos 5 son el crédito que ya no pudo aplicar. Entonces, a eso le llaman como con una integración parcial, porque no es todo el crédito de la empresa el que se puede usar. Eso es equivalente a haberle subido el impuesto a la persona en 5. Claro. Y eso pasa con los impuestos, con las rentas, digo, de las empresas. Hoy día, independientemente de si uno es pobre o más rico, si uno gana 10 millones de pesos en dividendos de una empresa, si soy una persona que invirtió en la vida y tengo algo de plata metida en acciones en Chile, por ejemplo, y me llegan 10 millones de pesos al año o 12 millones de pesos al año, 1 millón de pesos por mes, bueno, esos 10 millones de pesos vienen con el crédito de la empresa pagó, en mi ejemplo, 27, pero yo no voy a poder usar los 27 de crédito, voy a tener que pagar más impuestos porque me falta, porque una parte de ese impuesto de la empresa ya no lo puedo usar. Eso vale lo mismo para alguien que tiene 10 millones de pesos en dividendos o para alguien que tiene 1.000 millones de pesos en dividendos. ¿Ya? No es solo para los ricos, que es una de las cosas que se habla. Es para cualquiera que tenga participación en una empresa y puede haber gente desde medianos, digamos, hasta grandes que puedan estar ahí. O sea, gente que tiene acciones nomás como inversión, ¿eso también corre? Así es. Entonces, mira, fíjate lo siguiente. No es solo para empresarios. Sí, no solo para empresarios. Porque vale lo mismo si yo tengo acciones, no sé, del CCU o acciones del Banco Santiago, digamos, da lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, recibo al año 10 millones de pesos en dividendos y tengo una propiedad que también me da 10 millones de pesos en rentas, porque la arriendo, por la propiedad del arrendamiento voy a pagar, en el ejemplo mío, 30% de impuestos. Por los dividendos, en cambio, voy a tener que pagar 35%, porque voy a tener que pagar esos 5 extras, porque no voy a poder aprovechar el crédito por el impuesto que ya pagó en la empresa. Entonces, es un modelo muy distorsionador y que no es casualidad que desde entonces se haya hecho menos atractivo invertir en empresas. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo creo que esta es una buena medida. Esa fue una cosa, yo creo, un poquito ideológicamente sesgada y mal informada. Para variar, se toman muchas de estas medidas sin buenos datos. Y el resultado fue que, contrariamente a lo que se decía, que iba a recaudar mucho, recauda relativamente poco. Recauda relativamente poco, es que eso te iba a preguntar, porque yo decía, ¿cuál es la lógica de querer otra medida en el paquete que se propone que va a recaudar menos? O sea, que vas a bajar tu recaudación, pero tú me dices que es una medida que recauda poco hoy en día. A ver,
es por lo siguiente. En general, toda esa reforma se suponía que iba a recaudar 3 puntos del PIB a la vuelta de un par de años. Y no recaudó ni la mitad. Porque, ese es el punto, digamos. O sea, yo veo la discusión política que hay hoy día y la duda que uno tiene es si es tan dramática e instantánea la caída como se anticipa, porque la subida no lo fue. La caída podría serlo, yo no lo tengo tan claro. Obviamente, cuando bajan los impuestos, y sobre todo si lo hacen en forma gradual, la expectativa va a ser ver qué es lo que va pasando. Veamos si esto es cierto. ¿Qué pasa si es que el próximo año hay déficit? Y viene la presión política de nuevo y otra vez dicen, no, entonces posterguemos la rebaja. Entonces yo no soy muy partidario de la manera como están procediendo, porque creo que produce más impacto hacer estas rebajas de una vez que estar haciéndolas por goteo. Ya. Porque si no, la presión política va a continuar por 3 o 4 años. Y lo que creo que hay que hacer ahora, pero esto requiere un gran acuerdo, es proponer un plan de verdad, porque cuando en el pasado se hicieron estos cambios, el 2014, el último de estos grandes, se lograron unos acuerdos por 2 votos o 3 votos o lo que sea la diferencia, y no duraron mucho. Vino el gobierno de Piñera y ya los cambiaron. Y vino Boric e intentó cambiarlos, no le funcionó por torpeza política, pero si hubiera podido habría cambiado el sistema. Entonces, la verdad es que mientras no se vea estabilidad, es difícil que estas cosas funcionen. Y en recaudación, lo que pasó hasta ahora, en forma bien consistente, es que se esperan unas ciertas recaudaciones, esas recaudaciones se supone que van a financiar los gastos, se hacen los gastos, no llegan las recaudaciones y la diferencia es mayor deuda. Y ahí hemos estado aumentando la deuda, como digo cuando hago clases, en pagar el supermercado. Porque es distinto cuando uno dice, voy a endeudarme para comprar un taxi y trabajar, porque ahí estoy invirtiendo en mejor capital, que decir, voy a endeudarme para pagar una fiesta de cumpleaños o para comprar Coca-Cola. Entonces, hasta ahora nos endeudamos básicamente por gasto corriente, no hicimos ningún cambio estructural importante. A mí lo que me parece interesante de esta reforma es que va de la mano con un todo, donde dice vamos a mejorar el tema de los permisos, vamos a estimular la contratación de mano de obra menos calificada, en fin, ya todas esas cosas cuestan plata. Yo digo, bueno, tenemos una deuda del 42%, yo prefiero que hagamos un gran pacto en que subamos la deuda a 48% por 3 años, de una vez, y hagamos las medidas de una sola vez. Porque la fórmula está por goteo. ¿Tú dices para financiar la brecha? Para financiar el déficit, ya, ok, va a caer la recaudación, sí, va a caer la recaudación. Pero bueno, la recaudación no ha funcionado las veces pasadas y no se ha producido la inversión, contrariamente a lo que decían. Aquí, en cambio, todo indica que estas medidas sí son pro inversión. Si se ven estables, si se ven apoyadas por un amplio espectro, uno percibe que eso es más durable y le puede apostar a meter plata a Chile. De lo contrario, claro, se seguirá metiendo plata en cobre porque el cobre está acá y no está en Guatemala. Entonces, bueno, habrá que invertir acá. Pero todo el resto, que es cambiable, se puede ir a Perú, por ejemplo, en agricultura, o se puede ir a Argentina. En Argentina están haciendo cosas buenas. Entonces, a mí me parece que en términos políticos la estrategia que se está siguiendo es un poco confusa. Oye, estamos conversando con Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Estamos desmenuzando las medidas anunciadas por el gobierno para que todos las podamos entender. Lo que el gobierno más ha relevado es la creación de este crédito tributario por concepto de pago de remuneraciones. ¿En qué consiste eso, Ricardo? Habrá que ver los detalles, pero básicamente, si lo entendí a partir del comunicado, es que si yo en mi empresa contrato a una persona que está en el rango bajo de remuneraciones y por lo tanto es una persona más bien no calificada, ¿no es cierto? Una persona que gana entre 500 y 800 mil pesos. Esa remuneración de esa persona va a tener un crédito equivalente como a 100 mil pesos. Por lo tanto, no me va a costar, supongamos que son 800 mil pesos, entonces no me va a costar 800 mil pesos, me va a costar 700 mil pesos contratarlo.
contratar a esas personas es una decisión que los economistas dicen es marginal, o sea, es cuánto más rinde la persona, y estas personas no aportan mucho porque no tienen mucha calificación. Entonces, decido contratarlas y son los primeros que se despiden y son los últimos que uno contrata. Entonces, porque si uno los despide no pasa mucho, no hay grandes cambios. Entonces, ahí es una decisión importante, porque si les disminuyo el costo en 100.000 pesos, eso es lo mismo que decir que les aumento su productividad en 100.000 pesos. O sea, es una persona que se convierte en más útil y por lo tanto tengo el estímulo para hacerlo. Ahora, ¿quiénes contratan a esas personas? Esta es la parte que yo encuentro interesante de la propuesta. Son más bien las empresas medianas y pequeñas. Las empresas grandes pagan más. Las empresas grandes requieren empleados más calificados, tienen relativamente muy poca contratación de personas de baja calificación. Entonces, es una propuesta interesante porque ¿a quiénes ayuda? A los que pueden necesitar ese trabajo, pero que tienen poco capital de trabajo, las pymes. Entonces, es una buena medida, creo yo. Va bien encaminada. Y yo he visto harto de esta discusión media tontona de cómo llamarle al proyecto y si es uno, si son 4, son 5. Es evidentemente un proyecto que es un conjunto, ¿no? Y esta es una de las medidas que va de la mano y uno dice, bueno, es parte de lo que funciona en esto y a todos probablemente va a gustarles, debiera tener una buena aprobación. ¿Y qué es lo que hace la empresa? A la empresa no le llega un cheque de 100.000 pesos. Le sale 100.000 pesos más barato pagar los impuestos ese mes, que es lo mismo. Si al final del mes tengo que pagar 300.000 pesos en IVA o lo que sea, ahora voy a tener que pagar 200 nomás. Y me quedé con esos 100.000 pesos que los puedo destinar a la contratación del trabajador. Ahora, perdón, me ahorré 100.000 pesos. El incentivo a no pasarse los 838.000, 834.000, y ahí uno se acoge al beneficio. Entiendo por lo que leí que va bajando. Sí, es progresivo. Ahora, escalonado. Sí. Ya, eso es bueno. Escalonado, entonces claro, depende cómo lo hagan, pero la manera de resolver eso, porque hay una medida que yo la encuentro que repite un error que ha pasado en el pasado y que se resuelve con una solución técnica sencilla, que es que en lo que se excede disminuye, pero en lo que está abajo se mantiene. ¿Me explico? O sea, si una persona en vez de ganar los 830 gana 850, no es que todo se vaya para abajo, sino que los 50 bajan y los 800 mantienen lo que traían. Entonces, esa es una manera de que no se produzca esta torpeza, de que cuando alguien se pasa por 10.000 pesos, entonces queda afuera, y cuando está adentro se obtiene todo el beneficio. Estamos conversando porque con... ¿Sí? No, lo que iba a comentar solamente, hay otra medida que yo no la comparto en los términos en que la pusieron, porque creo que es un error, que es la de las pymes. En las pymes, en Chile hoy día la tasa general del impuesto de primera categoría es 27%. Ese lo quieren bajar gradualmente, qué sé yo, llevarlo a 23%. Pero lo que están diciendo, 25%. Pero lo que están diciendo es que respecto de las pymes, que hoy día en uno de los tantos regímenes que hay, que esa es otra cosa que debieran hacer, simplificar regímenes, pero bueno, en uno que es el que tiene la mayor parte de las pymes, ese impuesto es la mitad. Hoy día es 12,5%. Entonces, el impuesto general es 25%, el 27% para las más grandes y para las más chicas 12,5%. Bueno, a las de 12,5 en un programa de varios años las quieren llevar de 12,5 a 15, de 15 finalmente a 25 después de un tiempo. Eso no tiene mucho sentido, porque el impuesto de primera categoría, especialmente si está totalmente integrado, es concebido como una especie de adelanto del impuesto de los dueños. Los dueños en Chile de empresas chicas normalmente pagan menos que 25%. Entonces, si les suben el impuesto, eso es hacer que los más chicos le presten plata gratis durante el año al Estado. La tasa baja de 12, algo. Anda más cerca del promedio del impuesto que tienen que pagar las personas. Entonces, como expliqué antes, si la empresa pagó los 12,5 y yo me llevo la plata para la casa, para vivir, para pagar los colegios o lo que sea, entonces lo que va a pasar es que después ya no tengo que pagar el impuesto mío porque corresponde más o menos a lo mismo. Y si hay una diferencia, a lo mejor tengo que pagar un poquito más o me van a devolver un poquito.
Pero si resulta que me paso de largo y la empresa mía paga 25 y resulta que yo pago 12, le tengo que pedir plata de vuelta, esos otros 13 de vuelta al Estado el próximo año. Le presté plata solo por el IPC durante todo el año. Eso no tiene ningún sentido. Lo lógico es, me parece, hacer una cosa diferente, porque también el problema les pasa ahí a que las pymes se pasan un poquito, crecen y las castigan con un impuesto del 25. Claro. Lo lógico sería hacer un sistema por escalas, donde si yo me paso del nivel del 12,5, en lo que me paso y solo en ese pedazo pago un poco más, por ejemplo 15. Pero no completo. Una vez que me pasé de ahí, porque ya crecí, en lo que tengo el incentivo porque estoy ganando más y solo en la parte que gano más pago un poco más. Pero yo no dejé de ser no pasé a ser una empresa grande porque en vez de vender, qué sé yo, 300 millones de pesos, ahora vendo 320. Claro. Los 20 podrán pagar un poquito más, pero no los 300. Oye, entonces, sí. Esa es una cosa que creo que como viene está mal diseñado. Estamos conversando con Ricardo Escobar, exdirector de Servicio de Impuestos Internos, analizando la reforma que se planteó en el día de ayer. Se nos está acabando el tiempo, obviamente, pero esto de la repatriación, que siempre se plantea, entonces traigan las platas de vuelta, se lo hacemos con un impuesto bajo, etcétera, etcétera, si se quedan acá, más premio, pero eso tampoco nunca recauda lo que dicen los gobiernos que va a recaudar, ¿ah? No sé, el primero recaudó mucho más, de hecho. O sea, se pasaron mucho más, se pasaron de largo. Pero este sería el tercero. El segundo no recaudó, ¿será porque no? Va quedando el raspado de la olla. O sea, yo dudo que haya personas que tengan plata significativa afuera, no reconocida allá en Chile. Y los que la tienen, no la van a venir a reconocer ahora si ya han tenido todas las oportunidades. Si por alguna razón la dejaron afuera, debe ser demasiado sucia, supongo, no sé. Pero no la trajeron para lavarla en la primera ocasión, no la trajeron para mostrarla en la segunda. No veo razón para traerla en la tercera. Entonces, yo no estoy tan seguro de que vaya a ser muy efectiva. Y en todo caso tampoco le están poniendo muchas fichas a esa, no recuerdo cuánto era, pero creo que eran como 300 millones, ¿no? Algo así. 300 millones, sí. Entonces, no suma mucho, no estoy seguro que sea de lo más efectivo que hay. Y el otro tema de traerse la plata a Chile e invertirla, la verdad que el que tiene plata afuera y quiere invertirla en Chile, normalmente lo que hace es prestársela a través de un banco o de lo que sea y asunto arreglado. No necesita esto para decidir traer la plata a Chile. Uno trae la plata a Chile si cree que la inversión acá va a rendirle más, contando los riesgos y todo, que dejarla afuera. Nadie va a traer la plata por esta diferencia de impuestos. Es poco probable. Oye, Ricardo, a lo mejor algún proyecto marginal. Nos queda nada, pero ¿qué, a tu juicio, con la experiencia que tienes, qué faltó acá? ¿Qué medidas se podría haber tomado que no está todavía, porque esto puede cambiar, en el proyecto? Yo creo que es mucho más efectivo tratar de limpiar estas rentas tributables con uno de estos pagos de global complementario adelantado, si es que quieren tener plata para que el hoyo temporalmente sea más chico ahora. Si uno no quiere endeudarse tanto, yo repetiría una de estas fórmulas en las que la utilidad tributable paga una vez en la empresa y después los dueños se la pueden llevar y asunto arreglado. Eso ha resultado ser muy efectivo recaudando. Y es por lejos más fácil y muy rápida. Esa está probada que funciona. Ricardo Escobar, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy bien. Chao. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Para los que no sabían. Asiento y conversación gratis. Es la entrevista en Corresponsales. Claro que sí, cuando faltan exactamente 30 minutos para las 7 de la tarde, vamos a hablar del tiempo, del clima, del niño, de la niña, de la lluvia y los goterones. De todo aquello con Patricio González, que es agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia de Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca. Por Dios, la tarjeta larga de Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Oye, quiero, tú sabes que yo soy ahí me imagino que te den al tiro mucha gente comentar esto, ¿no? Cada chileno, o cada persona del mundo, no lo sé, pero cada chileno como que somos analistas del clima, conocedores del clima por separado, ¿no? Porque nos encanta. Está lleno de agroclimatólogos aficionados, ¿o no?
Claro, lo mismo pasa con los entrenadores de fútbol, Es ¿no? lo mismo. Cada hincha es un entrenador de fútbol Es y verdad. cada hincha hace su propio equipo y lo maneja. Pero pero los climatólogos en este momento, obviamente, tenemos una visión bastante precisa de lo que va a ocurrir este año en Chile frente a este evento de niño extremo que debiera manifestarse a mediados de año. Vamos a hablar entonces, primera cosa, porque a mí me gusta siempre entender desde el origen todo. La corriente del niño o la niña, ¿en qué se diferencian básicamente? Mira, el evento del niño es un calentamiento en la zona ecuatorial Primera central. cosa, estoy mal con decir la corriente, entonces es evento. ¿A qué se refiere? Evento. Evento Es el niño, niña. evento, ¿Ya? porque es un fenómeno oceánico y atmosférico. No están acoplados. Entonces, cuando la zona ecuatorial se enfría, la zona ecuatorial frente a Perú a 24 grados, 23 grados, ese es un fenómeno de la niña que genera sequías en la zona central de Chile y mucho frío. ¿Ya? Cuando esta temperatura de la zona ecuatorial sube después de 3 años a 27, 28, incluso 29 grados, se llama evento El Niño cálido y genera las grandes lluvias, las grandes inundaciones en la zona central. Y tiene un ciclo de 3, 4 años cada uno. Eso te voy a preguntar. El ciclo entonces de 3, 4 años cada una de las cosas. ¿Y por qué, en Chile se van alternando? ¿Y por qué en Chile ha habido una sequía tan prolongada? Quiere decir que buena pregunta, buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, nosotros empezamos el cambio climático, el calentamiento global, pareciera ser que se está sobreponiendo al evento del niño que nos traía grandes lluvias. Entonces, tenemos una mega sequía que empezó el año 2007 en la zona central de Chile, en Santiago empezó el 2010, llevamos 16 años, han habido alrededor de 6, 7 eventos del niño que no han logrado revertir esta mega sequía. Fíjate que eso es muy interesante porque pareciera ser que el evento del niño está perdiendo alguna intensidad frente a lo que era antiguamente el evento. Por ejemplo, mira, te voy a dar un datito. Un datito. Mira, el año 1982, con un evento fuerte, en Santiago llovieron 620 milímetros. En Santiago caen 290, nada más. Llovieron 620 milímetros. Grandes inundaciones, ¿no? El año 97, con otro evento El Niño extraordinario, en Santiago cayeron 700 milímetros. También grandes inundaciones. El año 2015, con el evento llamado, que ahí se empezó a llamar Godzilla, que es un mal término, porque la temperatura del mar llegó a los 29 grados, cosa que nunca había llegado en 70 años, y en Santiago cayeron solamente 220 milímetros. Ah, perfecto. O sea, entonces hay Godzilla está medio flacuchento. Claro, en Talca, mira, esperábamos 800, 900 milímetros, cayeron 500. Entonces pareciera ser que el cambio climático se está sobreponiendo a la intensidad del evento. ¿Y qué es lo que es peligroso? Que cuando hay eventos del año 2015, en Santiago llovieron 110 milímetros en un solo mes. Y después llovió muy poco. Entonces parece que se están concentrando las lluvias muy intensamente. En un día pueden caer 40, 50, 90 milímetros en Talca. Y eso es lo que ocasiona grandes inundaciones. No como el del año 82, 97, que habían temporales que duraron una semana. Ese es el cambio que ha habido. Perfecto. O sea, la última vez que en Santiago, en la zona central más bien, que tiene un promedio o el año normal es de 290 milímetros, la última vez que se superó eso, ¿cuándo fue? Mira, en el caso de... Santiago tiene 280 milímetros. Talca llueven 520 milímetros, hacia el sur llueven 800 milímetros. La única vez que se superó en Santiago la lluvia fue el 2023, en que cayeron 310, 20 milímetros más por un evento del niño. Un evento del niño fuerte. Y el año 2024, en que cayeron 395 milímetros en Santiago. Son los únicos dos del siglo, desde el año 2007 en adelante, que Santiago ha superado levemente la normal con un evento niño fuerte. ¿Y este año debiésemos esperar que supere la normal o que ande por ahí por la normal? Mira, con lo que ocurrió el 2015, yo que creo que va a ocurrir con este evento El Niño es que van a haber lluvias muy intensas en corto plazo, lo que puede generar aluviones, pueden generar inundaciones, pueden generar movimientos en masa, asociados a algunos ríos atmosféricos que pueden generar lluvias de los 300 de la precordillera hacia abajo, ¿no?
de los 3.000 metros hacia abajo puede llover y generar aluviones, pero en los siguientes meses puede bajar mucho la lluvia, porque el evento del Niño del siglo XX, por el cambio climático, pareciera ser que de alguna manera se ha debilitado en cuanto a lluvias seguidas en varios meses. Llueve muy intensamente en corto plazo y eso es lo que ha ocasionado grandes daños, como el 2023, por ejemplo, en la región del Maule salió el río Mataquito, inundó todos los predios, etcétera, un gran desastre. Me acuerdo, y a propósito de eso que estás diciendo, porque algo mencionaste en torno a la temperatura, desde qué altura llueve. El que sea entonces que el mar está más tibio, ¿hace de que la lluvia sea con más alta temperatura o también puede llover con baja temperatura y provocar, que sea nevazones en Santiago, en la precordillera? ¿Tiene que ver una cosa con la otra o no? Sí, mira, en realidad cuando hay evento del Niño, normalmente el mar está más cálido, hay mayor humedad en la atmósfera y eso genera que los sistemas frontales, además se debilita el anticiclón, los sistemas frontales pueden llegar más al norte y en forma más intensa, ¿no? Los océanos en este momento, en el siglo XXI, están mucho más cálidos porque han absorbido casi el 90% del calor atmosférico. Entonces, hay todo un ambiente propicio para lluvia intensa en corto plazo. Si hay un río atmosférico con la isoterma alta, claro, río atmosférico es un túnel, un corredor de vapor de agua que viene del trópico y se conecta con un sistema frontal, que es cálido y con mucho vapor de agua. Eso hace llover de una isoterma de 2.500, 3.000 metros hacia abajo, derritiendo toda la nieve probable que haya, y eso genera los aluviones, las salidas de ríos y las grandes inundaciones. Eso también ocurre durante un evento El Niño, ¿no? Entonces, hay que tener presente que el clima de alguna manera se ha ido extremando, o sea, el clima se ha vuelto muy hostil, muy agresivo, justamente por el calentamiento global que de alguna manera se ha robustecido, sobre todo en el del año 2020 en adelante, ¿no? Y que está provocando estos cambios que son tan agresivos para las ciudades. Exacto. Y tan agresivos para la agricultura. Y entre esos cambios, porque nunca habíamos visto, en las películas habíamos visto, pero nunca habíamos visto aquí tornados y en Puerto Vara hubo un tornado. Claro. ¿Puede haber ese tipo Linares también. ¿Puede haber más de ese tipo de fenómenos? Mira, cuando el clima, la atmósfera está más cálida, cuando los océanos están más cálidos que lo normal, desde el año 2020 en adelante, o del año 2000 en adelante, obviamente la atmósfera puede crear nubosidad muy tornádica y generar obviamente este tipo de tornados que pueden ser muy rápidos o tormentas marinas. Es decir, el cambio son tan extremos los que han habido que obviamente nosotros podemos esperar más que normalidad, podemos esperar inviernos con extremos, y eso es peligroso para las ciudades porque las ciudades son deficientes, porque prácticamente no existe una red de colectores de agua lluvia en las comunas que pueda evacuar gran cantidad de agua por metro cuadrado. Y seguramente este invierno vamos a ver muchas inundaciones en Santiago, Talca, Chillán, Los Ángeles, porque lamentablemente nos hemos adaptado muy poco a estos extremos de lluvia intensa en corto plazo, porque los colectores de agua lluvia obviamente no nos dan el abasto para generar un desagüe de 70, 90 litros de agua por metro cuadrado que genera un evento El Niño. Claro, no está pensado para que haya tanta agua en tan poco tiempo. ¿Y cuáles serían? Entonces, Marcelo, perdón, cuando se habla de niño Godzilla, no es un fenómeno, es un nombre que se lo dio un oceanógrafo, no un climatólogo, por el calentamiento extremo que hubo el 2015. Pero si hablamos de monstruo cinematográfico Godzilla, yo creo que el monstruo lo generamos en las propias ciudades porque no tenemos ni colectores de agua lluvia, ni defensas fluviales en los ríos para contener esta avalancha de lluvia intensa. Ahí está el Godzilla, no en el mar ni en el clima. Algo anticipaste, pero ¿cuáles debiesen ser las ciudades donde las autoridades debiesen estar más preocupadas? Estamos hablando entonces de, por supuesto, Santiago. Este evento impacta desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía. Ahí el impacto más fuerte, porque tenemos cordillera a la costa, Valle Central, cordillera a los Andes. Entonces, cuando viene la masa de aire húmeda, no con esta vapor de agua, interactúa con la cordillera, con las pendientes, con esta geografía abrupta, y puede generar lluvias muy intensas en corto plazo en cualquiera de las áreas precordilleranas, en cualquiera de las ciudades. Es muy aleatorio eso, pero hay que preocuparse, yo diría, entre La Serena
y la Araucanía, que son las áreas más afectadas normalmente por el evento El Niño, que va a empezar por ahí por junio, julio, va a llegar a fuerte y se piensa que va a llegar a fenómenos extremos durante finales de invierno y durante la primavera y verano. No, ya la temperatura del mar llegaría a los 29 grados, que sería, digamos, un fenómeno que, de acuerdo a los modelos, sería también parecido al 2015 en cuanto a intensidad. La intensidad va de débil, moderado, fuerte y muy fuerte, y está basado en la temperatura del mar, qué nivel alcanza. Pero esa escala no tiene relación con los impactos, como la escala sísmica, por ejemplo, que tiene relación con los impactos. Esta no, esta solamente se basa en la temperatura del mar, qué nivel llega. 27, 28 débil, moderado, 28 pasadito, fuerte, sobre 29 ya se considera muy fuerte o extraordinario. Y ese momento, el momento donde más se va a influir en la temperatura, va a ser hacia finales de año. Exactamente, mira, eso es una buena pregunta, porque yo he estado viendo las temperaturas y fíjate que las más altas temperaturas se produjeron en el año 82, 97, 2015, que son nuestras referencias, entre la primavera y el verano. Ahí la temperatura del mar alcanza su mayor intensidad. Por eso el 2024, en enero y febrero, tuvimos temperaturas máximas extremas de 38, 40 y 41 grados, y debes recordarte, entre las regiones rurales, Tiltil, por ejemplo, Marchihue, Cauquenes, Los Ángeles, Chillán, las temperaturas llegaron a valores extremadamente altos, 38, 39, 40 grados, porque de alguna manera sumó el calentamiento global con el calentamiento del océano por el evento El Niño, así que probablemente tengamos un verano bastante cálido. Cálido, perfecto. ¿Y puede haber entonces hacia allá primavera y fines de primavera también eventos de lluvia intensa? Sí, exactamente, y eso es lo que temen los agricultores. Si este modelo porque el fenómeno del Niño todavía no empieza. Ya. Hay un 80% de probabilidad de que empiece en invierno y un 90% en la primavera. Si las altas temperaturas alcanzan la primavera y el verano, como se supone, en más de un 90% que lo va a realizar, pueden haber lluvias cálidas en la zona central de Chile en primavera, y eso te genera enfermedades fungosas en la vid, en los frutales, de parte de la cereza, y esto es muy temible para los agricultores, así es que hay que tener mucha precaución y seguir la evolución de este evento. Dos alertas que ya hemos levantado, una a los municipios, a todas las autoridades, que en las ciudades de la zona central va a venir momentos de mucha lluvia y que los colectores no alcanzan a recoger todo, eso va a haber inundaciones. Y segunda, de que los agricultores pueden tener problemas en la primavera. Ahora, estaba pensando porque nos escucha mucha gente también de otras zonas del país. Para allá el extremo austral, los cambios también han sido importantes, como ha sido para la zona central con el cambio climático. Todo Chile ha tenido un cambio total, que un clima mediterráneo. Lo que pasa es que el fenómeno del Niño se va disipando su impacto hacia el extremo sur del país. No, es la zona que te mencionó, Coquimbo, la Araucanía, donde el impacto es mayor. También tiene influencia hacia más al sur, pero en menor medida. Así que obviamente hay que... Bueno, ninguna ciudad tiene los colectores de agua lluvia necesarios para evacuar rápidamente cantidades de agua de 70, 80 litros de agua por cuadrado, así que lamentablemente no somos tener Miami. Que pagar. Nunca pensamos que íbamos a ser Miami. Nadie lo planificó. Nadie lo planificó así, pero el problema es que el evento del Niño ahora ya no hay temporales de 3 o 4 meses o de una semana completa en que lluevan durante lluvia intensa, sino que es lluvia muy intensa en corto plazo, 1 o 2 días, después viene un fenómeno de ausencia de lluvia, frío, pero después viene nuevamente una lluvia muy intensa. Y esa es la que está ocasionando o puede ocasionar los daños durante este invierno, ¿no es cierto?, entre Valparaíso y la Araucanía, que es la zona más afectada. Así que hay que seguir la evolución porque todavía el fenómeno no empieza. Ya, hay que estar pero no vaya a hacer cosas, Patricio, que después pasen un mes y hablemos de nuevo y me digan, al final no se calentó el mar, o eso ya es un hecho. Mira, los modelos ya están analizando. Hay una gran masa de aguas cálidas muy potente que está a unos 200 metros de profundidad en el Ecuador y está por aparecer. Falta que se debiliten más los vientos del oeste, se tranquilice un poco más el mar para que esta masa aparezca, y ahí ya tenemos el evento El Niño. Perfecto. Una temperatura que podría bordear los 28 o 29, pero los modelos ya están analizando en la zona ecuatorial y están viendo que hay una potente masa de aguas cálidas que va a dar origen a este evento y que debería empezar en invierno con, yo diría, moderado a fuerte,
y hacia la primavera ya hacer un evento muy fuerte. Muy no fuerte. Godzilla porque es un término que asusta mucho a la gente, ¿no? Última cosa con respecto al fenómeno del niño. Hablábamos de más o menos unos ciclos de 3 años. ¿Quiere decir de que el próximo año de nuevo va a estar el niño o puede cambiar absolutamente? Normalmente el evento del niño debiera terminar por ahí, por marzo, abril del próximo año. Y ahí no sabemos. Y lo que venga después puede ser dos cosas. O entramos a un año neutral, el 2027, o se genera un evento de la niña y vuelve la mega sequía nuevamente. Y no llueve nada. Entonces, lo más probable es que podamos estar en la neutralidad el 2027, probablemente, pero irremediablemente vamos a tener un evento de la niña con baja lluvia o en el 2027 o el 2028, porque son ciclos que se van repitiendo, ¿no? Uno detrás de otro. Ya, Patricio, y última cosa, por eso de la gente, hagamos un poquito de pronóstico ahora de corto plazo. Yo sigo, no sé si tú lo respetas, unos noruegos que se llaman YR, o sea, YR. No. No lo respetan mucho. Ok, que me sale de que el domingo puede que llueva y también el lunes. ¿Tú tienes ese pronóstico, no? ¿En Santiago? Sí. Bueno, no, mira, yo, digamos, en cuanto a modelo, creo que Meteorred es bastante preciso para los modelos chilenos y está determinando, por lo menos, para el caso de... Es que lo que pasa es que hay dos tipos de lluvia, una que puede ocurrir en la región metropolitana y otra la que va a ocurrir en la zona central. La zona central va a llover mañana, por ejemplo, y va a llover el sábado todo el día. ¿Ya? Y obviamente para Santiago puede llover el viernes, el domingo y lunes también. Hay un 70% de probabilidad. Los noruegos, sí. No, yo respeto todos los modelos. Lo que pasa es que yo sigo un modelo que normalmente para mí tiene, digamos, más cercanía. Ya, tú recomiendas. Y obviamente los noruegos son muy buenas, un buen modelo, excelente. Ya, perfecto. Domingo, 8 milímetros con un 70% de probabilidades. No, el día domingo, que estaría en la tarde. El lunes va a llover chubasco en la mañana, alrededor de 2 milímetros también, y en la tarde ya deberá quedar con temperatura alta, va a estar despejado. Eso es lo que hace el modelo que nosotros seguimos, pero hay modelos muy buenos, ¿no? AquaWeather también es muy bueno. AquaWeather también. Los modelos noruegos también son muy buenos. Entonces, claro que los modelos son modelos, ¿ah? Sí, no son pronósticos de que yo van por a eso ocurrir. salgo igual, salgo con chaqueta y salgo al mismo tiempo con traje de baño, por si acá. Los modelos se van a cada 24 horas se van reseteando porque cambian las condiciones, ¿no? Porque cambia un grado, medio grado, una décima la temperatura, te cambia todo el modelo, ¿no? Es fascinante, Patricio, por eso todo el mundo quiere ser su propio guía en el mundo de la meteorología. Te queremos agradecer nuevamente que hayas conversado con nosotros. Estudio, Fernando Arap, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cadena de Valor. Muchas gracias, Cata, a ti por la invitación en el primero y en el segundo gobierno. En el primero y en el segundo. Mira, Sí. Fernando, perdón. Oye, súper importante tenerte hoy día acá con nosotros. Las empresas ya se están preparando para esto, para implementarlo. ¿Qué es lo que viene específicamente el 26 de abril? A ver, efectivamente se viene la segunda patita, por así decirlo, de la ley de 40 horas. Esta es una ley que se aprobó el año 2023, que como ustedes se acordarán, la primera reducción de jornada la vivimos el año 2024. Chile hasta el año 2023 tenía 45 horas a la semana de jornada ordinaria semanal. El año 2024 bajamos a 44 y ahí estamos hoy. Ahora el 26 de abril viene la segunda patita, que es la bajada a 42 horas. Por lo tanto, todos aquellos trabajadores que hoy día tienen horario, tienen jornada ordinaria de trabajo en sus empresas, a partir del 26 de abril las empresas tienen que bajarle 2 horas más a la semana para llegar a las 42 horas, y luego ya la tercera y última etapa de esta ley es el año 2028, en que vamos a bajar a las 40 horas finales. Ya, bueno, las empresas ya se están preparando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la complejidad que tiene esta implementación específicamente, Fernando? A ver, en primer lugar, si hay acuerdo entre las empresas y los trabajadores, prima el acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy día tengo 44 horas y el 26 de abril tengo que bajar a 42, es decir, tengo que bajar 2 horas a la semana. Si hay acuerdo en bajar, por ejemplo, 4 días a la semana, 30 minutos, prima el acuerdo. Por lo tanto, esta ley lo primero que dice, si usted empresa con sus trabajadores o con los sindicatos llega a un acuerdo en la reducción, el acuerdo es como usted quiera, bajar todos los días 30 minutos o, por ejemplo, al ingreso de la jornada o en la tarde.
¿Qué pasa si no hay acuerdo? Que es lo que lamentablemente muchas veces ocurre, que los trabajadores quieren a lo mejor que les bajen las 2 horas el viernes y las empresas dicen, no, yo quiero bajar todos los días 30 minutos. Si no hay acuerdo, la ley dice que la empresa hace el cambio de manera unilateral, Ya. solo al final de la jornada, y cada reducción no puede ser inferior a 1 hora. Es decir, si no hay acuerdo, las empresas tendrán que bajar en 2 días de la semana 1 hora cada día. ¿Qué días? El que la empresa decida. 2 días, que en el fondo no 2 puede días. ser. 2 días a la semana. Porque son 2 horas. Sí, 2 días a la semana, 1 hora cada uno de esos 2 días. Oye, ¿qué pasó? Me acuerdo yo cuando se salió este instructivo de la Dirección del Trabajo que decía, Inspección del Trabajo, Dirección del Trabajo, Sí. que decía 12 minutos. Sí, lo que pasa es que la ley inicial no quedó clara y la ley decía que la empresa, cuando no hubiera acuerdo, podía bajar de manera proporcional la hora que se bajó el año 2024 durante todos los días de la semana. Entonces, si tú bajas 5 días a la semana, de lunes a viernes, de manera proporcional, son 12 minutos. 12 minutos. Y eso lo permitía la ley. Ya la Dirección del Trabajo, de hecho, multó a algunas empresas en ese momento que bajaban 12 minutos y en tribunales le fue mal a la Dirección del Trabajo. Los tribunales dijeron, está bien lo que están haciendo las empresas de bajar 12 minutos porque eso es lo que dice la ley. ¿Qué ocurrió? El año pasado, el año 2025, salió una nueva ley que pasó bastante colada. Fue una ley miscelánea en que habían varias temáticas. ¿Ya? Y dentro de esas temáticas de esta nueva ley se estableció que ya la reducción no podía ser por minutos, sino que mínimo 1 hora al día. Mínimo 1 hora al día. O sea, tiene que ser 2 jornadas y 1 hora cada una. Así es, Esto- cuando no haya acuerdo. Cuando no haya acuerdo. Si hay acuerdo, como las partes quieran. Ya, ya. Y eso puede ser media hora, 15 minutos. Lo que las partes en quieran. la parte de entrada o en la salida. Tal cual. Si hay acuerdo, puede ser en la entrada o en la salida, el tiempo que las partes definan. Perfecto. Si no hay acuerdo, tiene que ser al final de la jornada, 1 hora cada uno de los 2 días que se baja. Ya, cuando uno dice esto rige para todos los trabajadores, ¿en verdad es para No. todos los trabajadores, Fernando? No, la letra chica. Y esto es importante aclararlo. Esto rige para aquellos trabajadores que hoy día se les aplica el Código del Trabajo, que son principalmente trabajadores del sector privado y trabajadores de empresas públicas del Estado regidas por el Código del Trabajo. ¿Y servicios esenciales? Por lo tanto, esto no aplica para trabajadores de sector público, ni para trabajadores de municipalidades, por ejemplo, o a quienes se le aplica el estatuto administrativo. Y es uno de los grandes reclamos que hoy día tiene el sector público de por qué a ellos no se les aplica la ley de 40 horas. Ya. ¿Eso y servicios esenciales? Lo que pasa es que servicios esenciales, si son trabajadores con Código del Trabajo y tienen jornada ya. ordinaria semanal, no hay ningún problema. ¿Trabajadoras de casa particulares? También se les aplica, si son trabajadores de casa particular, puerta afuera, ¿cómo se llama? Ya. Y tienen jornada completa, también obviamente van a tener que tener una reducción de 2 horas a la semana. ¿Y las de puerta adentro? La de puerta adentro no, porque ellas tienen una jornada máxima de descanso día a día, ¿ya? Y por tanto no les Son aplica estas 12 horas, 9 continuas. tal cual. Y 2 días, acuérdate que hace ya un par de años, además hay 2 días adicionales al mes que tienen las trabajadoras puerta adentro. Perfecto. Fernando Arap, estamos hoy día con Fernando Arap. Él fue subsecretario del Trabajo en los 2 gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Y te quería preguntar respecto de la hora de colación. Sí. ¿La hora de colación qué es? ¿Es jornada laboral? No, la hora de colación por regla general no es jornada, ¿ya? Y por lo tanto el tiempo de colación, que la ley dice que tiene que ser al menos de 30 minutos, no se considera... Después de 4 horas de trabajo. Sí, después de 4 horas de trabajo, al menos 30 minutos de horario de colación, no se considera para efecto la jornada, ¿ya? Ya. Y por lo tanto uno no puede contarlo dentro de las 8 o de las 9 horas de trabajo efectiva al día. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la discusión? Hay algunas empresas que tenían incorporado el horario de colación como parte de la jornada. Claro. ¿Ya? Y esas empresas hoy día, cuando la jornada semanal baja, están reclamando que al final del día la jornada ordinaria para ellas no va a ser 40 horas el año 2028, sino que puede ser 37 35. o 38 horas o 35 horas. Ya hay toda una discusión. Ya, de hecho, leía hace algunos días atrás al subsecretario del Trabajo, hoy día, Gustavo Rosende, que decía que la Dirección del Trabajo en los próximos días, y ojalá sea lo antes posible y no cuando la ley ya vaya a entrar en vigencia, va a sacar algunos dictámenes, y él mencionaba dentro de los temas de los dictámenes que la Dirección del Trabajo va a emitir, el tema del horario de colación. Claro. Y ahí, claro, ahí las empresas están esperando a ver qué dicen. Está todo el mundo... Porque para la próxima rebaja, cuando se llegue efectivamente a las 40 horas, Sí. hay muchas empresas que ya van a tener el camino avanzado con esa hora Tal de cual. colación. Y es más, Cata, hoy día ya hay muchas empresas en Chile, principalmente las empresas grandes que ya tienen 40 horas. Claro. Si las empresas grandes ya hicieron muchas veces la reducción. Quienes hoy día no han hecho la reducción por motivos básicamente de costo son las pymes, ¿ya? Pero las empresas grandes, muchas de ellas, no diría todas, muchas de ellas, ya hoy están en 40 horas. Ya.
Esas son las preguntas como básicas, obviamente que están todas también con pregunta y respuesta en la dirección del trabajo. En la dirección del trabajo, sí. Y el otro tema en discusión de la ley de 40 horas, te diría que es lo del artículo 22. Eso, el horario. El artículo de las personas que no tienen horario. Ustedes saben que con la última ley de 40 horas y con las interpretaciones de la dirección del trabajo se rigidizó mucho ese tema. Y muchos trabajadores se vieron muy complicados porque hoy día tenían que tener horario y antes no lo tenían. Y hay que marcar. Y eso tiene pro y contra. Y también el gobierno ha anticipado que dentro de estos dictámenes que van a sacar estos próximos días va a haber uno artículo 22. Y yo te diría que ese es el más esperado por todo el mundo. Que se debería flexibilizar. Se debería flexibilizar que más trabajadores puedan tener exclusión de horario, es decir, no estar obligados a marcar. Sería súper bueno, yo soy de los que defiende el artículo 22. Evidentemente hay que proteger que no hayan abusos, por supuesto. como en todo en la vida, pero si uno mira hoy día el vaso más lleno o vacío, en general los trabajadores han visto más perjudicados con esta rigidez laboral que beneficiados. Ya, ¿esta ley ha funcionado? Te lo pregunto. Bueno, esta es una ley que fue empujada por Camila Vallejo en su minuto diputada del Partido Comunista antes de ser vocera, y que generó harta inquietud en el empresariado porque es finalmente un costo laboral. Dentro de la bolsa de costos laborales que hoy día explican en parte el desempleo. Sí, mira, todos los costos, todo lo que significa costo laboral. ¿Ha sido una buena ley? Mira, yo soy de los que siempre ha dicho que había que reducir la jornada de trabajo en Chile. Ya, de hecho, a mí como subsecretario en su momento me tocó plantear un proyecto alternativo al proyecto de la diputada Vallejo en ese momento, que finalmente ninguno de los dos avanzó. Donde yo creo que esta ley ha quedado corta es que siempre se dijo que esta ley, y para reducir la jornada laboral en Chile había que también avanzar en flexibilidad. Y esta ley avanzó 2 pasos en flexibilidad, porque estableció, por lo demás, temas que venían del proyecto del presidente Piñera, que era la jornada 4x3, los bloques horarios, la posibilidad de compensar horas extras con días adicionales de vacaciones, y otros más, y la jornada mensual, que creo que fueron 2 pasos hacia adelante en tema de flexibilidad, pero retrocedió 5 pasos hacia atrás con la interpretación del artículo 22. Por lo tanto, yo creo que esta es una ley que es una ley positiva en términos de mejorar la calidad de vida, reducir la jornada de trabajo, pero el impacto en el empleo todavía no lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque hasta hoy, Cata, solo hemos bajado 1 hora. Y 1 hora es marginal. Yo creo que el real impacto en el empleo, positivo o negativo, de la ley de 40 horas, lo vamos a empezar a vivir a partir del 26 de abril. Porque hay empresas, por ejemplo, que tienen turnos rotativos, que tienen que reemplazar, o sea, contratar más gente. Esas empresas que el año 2024 tuvieron que reducir 1 hora, hoy día no han visto un impacto mayor. Pero ahora que van a tener que reducir 2 horas, sí van a haber un impacto. Por lo tanto, efectivamente, el Banco Central lo dijo. Dijo, estas últimas leyes han producido un impacto negativo en el empleo, pero yo creo que se refería más a el aumento desproporcionado, ¿cierto? Porque fue mucho del salario mínimo, que a la ley de 40 horas, que yo no le daría tanta... En esta primera etapa. En esta primera etapa. Yo creo que la ley de 40 horas, un efecto real, lo vamos a vivir ahora a partir del 26 de abril, en que se reducen 2 horas más a la semana. Sí, ahora, ¿podría esta ley también empujar más empleo hacia la informalidad? Y te llevo también a las cifras de desempleo, donde vemos justamente que se crea hoy día en Chile más trabajo informal que formal. Sí, bueno, lamentablemente esta es una tendencia ya del último tiempo en Chile. Durante los últimos 12 meses se crearon en Chile 95.000 puestos de trabajo, de los cuales más del 90%, Cata, más del 90% son empleo informal y por cuenta propia. Y el empleo asalariado formal, que es el empleo que uno siempre dice que es el que quiere, ¿cierto? Que es el asalariado formal del sector privado, con contrato, con cotizaciones. Ese empleo no solo no se ha creado, se ha destruido. Y por lo tanto, efectivamente, cuando uno tiene políticas públicas que no van acompañadas, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en mejorar la calidad de vida a través de leyes como la de 40 horas, conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera. Pero si esto no va acompañado de mejora en la productividad y de mayor flexibilidad, lo que pasa es lo que estamos viendo hoy día en el mercado laboral. Un aumento de la informalidad, un aumento del subempleo. En Chile hoy día el empleo que se crea mayoritariamente es subempleo. Y para quienes nos están escuchando y no entienden qué es lo que es el subempleo puede ser por 2 cosas, por horas o por competencia. El subempleo por hora es cuando yo quiero trabajar jornada completa, pero las ofertas laborales que hay en el mercado del trabajo son part-time o por hora. La gente que quiere más sí no puede. Tal cual, quiero trabajar todo el día, jornada completa, pero me ofrecen trabajos por hora o part-time. Ese en Chile hay, pero menos. Lo que hay mucho hoy día es subempleo por competencias. Es decir, yo soy un profesional o soy un técnico, pero no encuentro trabajo en mi profesión o en mi carrera técnica y tengo que subemplearme. El ejemplo más común, el Uber, ¿cierto? ¿Cuántos profesionales uno no conoce, ¿cierto?
que manejan Uber o manejan otras aplicaciones y que te dicen, bueno, estoy trabajando en esto porque es lo que tengo. Hoy día en Chile la mayor cantidad del empleo que se crea es empleo por subempleo por competencia. Y ese claramente es una mala noticia también. Totalmente. Fernando Rapp, abogado, ex subsecretario del Trabajo. Tenemos un montón de temas para seguir conversando contigo. Te vamos a volver a invitar. Ha pasado volando esta entrevista. Gracias por haber estado con nosotros. Y de todas maneras seguimos hablando cuando se implemente la ley. Sí, de todas maneras. La ley 40 horas se viene, así que feliz de venir a conversar. Se nos quedó pendiente Salacuna, que también es un gran desafío. Desempleo ilustrado. Tal cual. Así que feliz, Cata, agradecido de la invitación y en otra oportunidad seguiremos conversando. De todas maneras, muchas gracias. ¿Enfrentaste alguna vez como prejuicio? Sí, yo creo que muchas veces, yo creo que toda la gente tiene paradigmas y caricaturas. En Chile somos súper buenos para los paradigmas y la caricatura. Uno cree que por mirar a alguien entiende su vida. Claro, como Mira, que somos buenos como para sacar las fotos al tiro. No, y para decir, este es bueno, malo, este de aquí, de allá, la cosa. Creo que justo lo que trato de cambiar en todo lo que hago. Creo que el mundo se construye distinto. En no subestimar a nadie, tampoco en el fondo cuestionar ni juzgar a nadie. Creo que nadie tiene, todos de alguna manera hagámonos cargo de nosotros mismos. El emprendimiento puede ser un camino muy solitario, pero nuestra invitada de hoy ha trabajado por convertirlo en un proceso que se teje entre muchos, ¿ya? Ha trabajado por convertirlo en una red, en el fondo. Una red de colaboración que incentive la creatividad, pero también una red que de repente te pueda sostener, ¿ya? Cuando te caes, que es algo que muchas veces sucede, ¿verdad? Es muy habitual cuando uno comienza un negocio, tiene una idea para emprender. Ella es... en este ecosistema del emprendimiento es un referente, es una mentora, es una inspiración en Chile y también se ha ido expandiendo hacia Latinoamérica. Como les decía, es fundadora de empresa, es inversionista en empresa, escribe, ¿ya? Y sobre todo apoya a quienes quieren enfrentar también este camino de crear una empresa. Como ella dice, yo creo en su libro, porque creer y crear en ese doble sentido. Así que le damos la bienvenida hoy día a Alejandra Mustakis. Querida Ale, qué gusto tenerte. Feliz de estar acá, además con el lado C, el lado de la colaboración. Sí, estábamos diciendo que podría haber empresas A, empresas B, empresas B y las empresas C del lado de la colaboración. Bueno, tú ya sabes más o menos cómo funciona el lado C, así que vamos a partir con la C de el comienzo, de los comienzos. ¿Ya? Escoge una pregunta. Vamos por esta.